Buenos días, buenos días. ¿Les puedo contar algo antes de empezar rápidamente? El mundo me está jugando una broma en este segundo. He estado creando, no voy a decir qué, pero he estado creando algo que tiene que ver con chivis. ¿Saben qué? ¿Ustedes saben qué son los chivis? Yo nunca había escuchado esas mamadas, ¿no? Lo empecé a hacer y ahora Elon Musk ha estado comparte y comparte y comparte chivis y ahora todo el mundo obviamente está compartiendo chivis. Luego les explicaré. Espero que estén teniendo un excelente viernes, mis estimados. Oigan, llegaron al viernes, güeyes. Tengan el mejor viernes de toda su puta vida hasta el día de hoy. Es lo que les deseo. Bienvenidos al Casino del Tío Salo. Ya saben que ahorita vamos a estar viendo los precios de los Bitcoin y de todas estas cosas, pero antes les tengo que platicar un par de pendejadas como siempre, porque pues ya no tengo el nadie me preguntó y tengo que de todas maneras que contarles todo lo que nadie me preguntó, porque no es como que mi mujer me pone atención en la casa, ¿no? Sea de economía o de lo que sea. Empecemos con esto. Hay dos cosas, bueno, hay una cosa que quiero hablar con ustedes de, y esto es algo que algo que es importante para todos ustedes entender, y yo creo, más allá de entender, básicamente recibir esta información y, y ahora sí que organizarla en su cabeza en el lugar donde de verdad importe, porque esto que estoy a punto de enseñarles es lo que va a dictar en qué empresas vas a invertir en el futuro. Y mucha gente se lo está pasando por los huevos y mucha gente no comprende la importancia de esto. No les pega. Y cuando digo mucha gente, digo 99% de la gente, ¿no? Es tal cual. Y esto es lo que va a guiar tus inversiones a futuro. ¿Por qué? Porque literalmente va a haber muy pocas empresas que peguen. Lo hemos comentado en el pasado, ¿no? Todos tenemos la idea de esa vida en el futuro como la de Demolition Man. Bueno, ahora ya se está popularizando, donde todos los restaurantes son Taco Bell. Básicamente, eso es lo que estamos viendo en absolutamente todo, pero en un paso absolutamente ridículo y pendejo, ¿ok? Y es lo primero que les quiero enseñar. Es justamente esto y vamos a hablar de ello en un segundo. Lo guardé en mis bookmarks. Denme un segundito para poder preparárselos, damas y caballeros. O no, aquí está. Ok, aquí vamos. Jeff Bezos, mis estimados, está hablando que va a levantar 100,000 millones de dólares para un nuevo fondo donde él va a comprar todas las empresas de manufactura y va a usar inteligencia artificial para automatizarlas. Y aquí mucha gente, muchísima gente va a empezar a decir, güey, ¿cómo esto va a ser algo negativo para todo el mundo? Y tienen que entender lo siguiente, esto es algo que ya viene desde hace un rato. Jeff Bezos, para los que no sepan, Amazon, Jeff Bezos, a lo que se dedicó por mucho tiempo el señor en lo que estaba en Amazon, tienen que entender que, para empezar, vamos a decirlo en claro para todos ustedes, si todavía estás aquí poniendo atención y no te caen bien los conspiranoicos, prepárate. Jeff Bezos, el gusanito que hizo lo de los libros que mandaron a todos lados y después se convirtió en la empresa que tiene todo, no la creó Jeff Bezos del garaje de su casa con un pequeño préstamo de $1,000,000 de sus papás. Era una de esas empresas que el gobierno puso a cargo a alguien donde pueden pintárselo a todo el mundo. Empezaron con libros porque nadie se está fijando en los libros, ¿no? Y lo crecieron a todo lo que es el día de hoy. Jeff Bezos e Elon Musk tienen de cierta forma un poco el mismo papel en nuestra sociedad. Elon Musk es el que crea toda la nueva infraestructura de la sociedad. Güey, necesitamos nuevos satélites, necesitamos teléfonos más rápidos, necesitamos telecomunicaciones más rápidas. Entonces creó Starlink, ¿no? Pone los satélites en el cielo, pero sobre todo lo de Starlink. Si se ponen a pensar, y ustedes, esto es algo que yo les dije, porque usando la lógica de un hombre de negocio, de acuerdo a lo que está haciendo Elon Musk, siendo dueño de los cohetes, siendo dueño de todo, él debería ser dueño de toda la telecomunicación. ¿Están de acuerdo? Pero no lo es. Lo que está haciendo es ayudando a todas las empresas ya establecidas, a toda la gente ya que es rica. Es como de, güey, AT&T, no pudiste hacer esto, pero déjame te conecto. Güey, T-Mobile, no pudiste hacer esto, te conecto. Estos güeyes están haciendo eso para todos, ¿ok?
Si no lo has notado todavía, estos tíos, Elon Musk y Jeff Bezos, Elon es el líder porque es el que es ingeniero y se la sabe más de alguna forma u otra. Este güey lo sigue. Lo empezó con los cohetes, lo siguió con los cohetes, los coches, lo siguió con lo de Rivian. Todo lo que está haciendo Elon lo hace Jeff Bezos. Pero lo más cabrón es que no se lo quedan todos ellos. Lo reparten con los demás güeyes ricos que ya han estado establecidos y por eso no se pelean con nadie. La prueba de esto está en contratos de gobierno. El contrato de gobierno no vino una vez que se volvieron ricos. El gobierno los contrató a ellos para hacer esto con sus empresas. ¿Ok? Sé que suena loquísimo, pero es la puta realidad. Ahora, estos güeyes, y esto es lo que tienes que entender, ¿qué tiene? Ahora, ve la idea de Jeff Bezos. Jeff Bezos está en negociaciones para invertir 100 mil millones, bueno, para abrir un fondo de 100 mil millones de dólares que comprará todas las instituciones de manufactura que pueda para poder implementar la IA. Solamente para los que no recuerden una vez más, Jeff Bezos literalmente a través de Amazon ha violado a toda la gente que tiene negocio chico que vende en Amazon, que es muy exitoso. Viene Jeff Bezos, ¿tienes una marca de pañales, cabrón? Güey, qué chingón. ¿Y solamente los vendes en Amazon? ¡Qué chingón! Yo tengo todos los correos de toda la gente que te los compra y yo puedo crear esos pañales por menos. Y si no puedo, los voy a vender por menos hasta que te declares en bancarrota y después subo el precio. Eso es lo que ha hecho Jeff Bezos toda su vida en Amazon. Toda su puta vida en Amazon, ¿ok? Con sus Amazon Originals son para violar a todo el mundo y quitarle su negocio. Si lo ven un poco más para atrás, es como cuando Walmart, Costco y todas estas tiendas grandes entraron, que lo que cumplieron fue, si ponen una en tu pueblo, todos los negocios del pueblo, toda la gente que tiene un negocio en el pueblo se va a la verga. Porque ahora todos trabajan ahí, todo es mucho más barato, no puedes competir con tu ferretería, con tu tiendita de la tía Mari, no puedes. Entonces, ¿qué acaba pasando? Bancarrota y acabas trabajando en Costco, en Walmart, en todos estos lugares. Esto es lo mismo. Jeff Bezos, tú creas ahora tus propias marcas porque ahora democratizamos toda la creación de marcas. Tú creas tu marca, güey, eres exitoso, permíteme chingarte y violarte parado. ¿Cómo? Sencillo, tú no tienes los correos de tus clientes, yo los tengo. Les voy a mandar un correo, les voy a poner anuncios de mi producto que es más barato que el tuyo, que les encanta, y lo voy a poner en todos lados para recomendarlo y quitarte el negocio. Y lo ha hecho todo el tiempo. ¿Entendemos eso? Bien. Ahora, estos dos tíos, este güey, y esto es por lo que les digo, hay mucha gente aquí en ETA que vienen y preguntan, güey, podemos checar Nike. Y esta es una de las empresas que llevamos hablando de 2 años. Nike, todos ustedes creen que está en el fondo y que va a volver a subir y la chingada. Tiene varios problemas esa tesis. El primero es, tienes que estar absolutamente ciego y no entender que todo el mundo ahora tiene una marca de ropa. Cualquier influencer de mierda, ¿no? Así les dicen ya ustedes, ¿no? Todo influencer de mierda tiene una marca de ropa. Todo artista, The Weeknd, Usher, ay, güey, pon el nombre que quieras, ¿no? Perdón, me estoy dateando, no sé quiénes sean artistas nuevos. Todos tienen su marca de ropa. Atletas, todos tienen su marca de ropa y están invirtiendo en otras cosas. Güey, tenemos en Lumen, en esta mamada, tenemos a la mitad de los 49ers que son Hall of Famers, ¿no? O sea, invertidos en cosas así. Todos quieren sus propias marcas, sus propios negocios. ¿Cómo vergas va a competir Nike con todos? Esa es la primera. 2, China, el negocio de la moda rápida. Yo estaba en el negocio de la moda por un rato por mi mujer. Y güey, no hay, o sea, yo por eso dejé de hacer toda mi ropa, para que sepan. Mi mujer le encanta su proyecto y la chingada, y gracias a Dios le va bien, pero no vive de ello. Ni yo vivo de ello, gracias al cielo, ¿no? Pero tenemos que tener esto claro. Una vez que, porque Sara fue el primero, el original. Sara, güey, creas moda rápida, pero no es tan de calidad, se rompe la chingada, pero pues, güey, funciona para la boda a la que vas o lo que sea. Y de ahí China salió y los hizo cagada a todos, creando ropa en ciclos de 3 días, a la verga. ¡Pum, pum, 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 pum! Y millones y vámonos a todo el mundo, ¿ok? Tienes ya, si estás invirtiendo en Nike buscando el fondo de Nike por alguna razón, estás comprando BlackBerry buscando el fondo de BlackBerry después del 2008. Todavía te queda bastante camino para abajo, carnal. En el 2008 todo el mundo decía, y yo me acuerdo perfecto cuando hice mi último video de teléfonos, dije,
Ya no quiero hablar de Blackberries. Estos güeyes se van a ir a la verga. No están avanzando, no están mejorando. Tenemos el nuevo Droid, tenemos el nuevo iPhone, tenemos todas estas cosas. Ahí quedó. Y una empresa de 120 mil millones de dólares en valuación en ese entonces acabó siendo una empresa de 2 mil millones de dólares en valuación. Lo mismo le está pasando a Nike. ¿Ok? ¿Y esto por qué es importante? ¿Para cagarme en Nike? No. Para que entiendan ahora, tienes que... Te estoy dando solamente el primer concepto. El segundo concepto, el que nos va a violar a todos nosotros que ya violamos a Nike, porque Nike ya fue violada por nosotros, los que hicimos nuestras marcas de ropa. El siguiente concepto, y es un concepto que estás viendo en vida real ya puesto. Jeff, una vez más, voy a leer el título una vez más de esto. Jeff Bezos está negociando para poner un fondo de 100 mil millones de dólares para comprar todas los manufactureros que pueda implementar IA. ¿Ok? ¿Quién ya tiene ese cero puesto? Elon Musk. Se llaman gigafactories. Y si crees que las gigafactories están ocupadas por completo y están usando todo el espacio, estás pendejo. La mayor cantidad del espacio en esas gigafactories está vacío. ¿Entienden lo que viene? Y esto es lo que les digo. Este cambio que vamos a ver, lo que continúa o lo que va a pasar ahorita, no tengo palabras para explicarles. Estos güeyes lo que están haciendo y lo que van a hacer es, ellos van a producir todo. Las empresas de que tienen inteligencia artificial y habilidad de producción van a hacer todo, tío. Por eso es muy difícil en este momento invertir para adelante en cosas, aunque tú creas que son súper sólidas. Esto es una de las trampas más grandes que tiene la gente que probablemente fue a la escuela y les contaron cómo invertir. Porque, oh, esto es un blue chip. Esto es un blue chip. No va a cambiar de la noche a la mañana, tío. Ya cambió, pendejo. Tienes que estar en otro puto planeta para no verlo. Es como cuando los Nokias, ¿no? Cuando se acabaron los Blackberries. Esto pasa todo el tiempo. Pero ve a todo el mundo, están buscando y están intentando las cosas que nos mandan todos los días en ETA, en las clases. Y les he dicho, güey, ¿de dónde sacan estas cosas? ¿Por qué están invirtiendo en estos lugares tan oscuros? Tienes que creer en las empresas que inviertes con absolutamente todo y sobre todo hoy. Y se los digo con el corazón en la mano, las únicas empresas que van a existir en 5 años, van a ser empresas de inteligencia artificial que puedan producir. Y estas empresas van a poder hacer, porque tienes que pensar, tú te imaginas que Elon en Tesla solamente va a tener IA que se encarga de manejar coches. Tío, vas a tener un dios digital que puede crear todo y te va a decir cómo hacerlo de la manera más barata del planeta. ¿Cómo podemos competir contra ello? Esto es lo que les dije, cabrones, que iba a pasar. Esto justamente, y una vez más, no estaba prediciendo el futuro, estaba viendo lo que está haciendo Elon Musk. Cuando estoy intentando predecir el futuro, les digo, esto honestamente no lo sé, pero es lo que yo pienso va a pasar. Esto está pasando. Esta es una de esas cosas que está pasando. Y obviamente esta es parte de cómo todo el mundo pierde todo. Todo el mundo cree que solamente si eres empleado de alguien es donde te va a llevar la verga en esta situación. No, 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 tío. Tu negocio va a valer verga. Enterito. Enterito. El mío también, el de todos. Y no les quiero dar ansiedad. Por eso les estoy enseñando cómo vergas invertir y en qué. Es lo único en donde tenemos el campo abierto para poder ganar nosotros. Lo único. Lo único. Y tenemos suerte de que lo hemos estado haciendo y que estamos muy bien parados en este momento en el mercado. Pero esto literalmente es lo que se va a cargar a toda la sociedad para adelante. Y de nuevo, no solamente en Estados Unidos, tío. Esto lo que va a afectar más fuerte, en dónde va a afectar más fuerte, es en países como México. Porque México crea productos baratos para Estados Unidos y para otros lugares del mundo. Ahorita México no puede competir con China. China le ha estado metiendo el pito a México y por eso están cambiando todo esto y por eso hay estas peleas en México y por eso estás viendo que Estados Unidos hizo lo que hizo para organizarse y decir, se acabó esto, nos vamos a quedar aquí, no necesitamos a los espías del otro lado, del otro bando, robándonos lo que estamos nosotros robando. ¿Ok? ¿Listo? Bien.
Ahora, ya que nos destruyeron la manufactura de coches, la manufactura de ropa, la manufactura de todo, Estados Unidos va a volverse China, pero en Estados Unidos, putos. ¿Qué pedo? ¿De dónde van a comer, cabrones? O sea, piensa, en México, lo chingón es la labor barata. Una vez que elimines eso, México se vuelve una playa, un hotel gigantesco y ya. Y lo peor de todo eso es, para poder mantener a un país en caos, que es un país en caos, a la regla para que nosotros, los que vivimos en Estados Unidos o la gente que tenga un centavo en el futuro, no sé cómo vergas vaya a funcionar, podamos ir a vacacionar a tu país, que es un hotel, tienes que tener todo bien paradito, ¿eh? Yo no quiero ir ahí preocuparme de nada. Y lo que van a hacerles en México, es por eso que les están metiendo todas las identificaciones de todo tipo, lo de tu celular, etcétera. Y esto va a pasar en todos los países del mundo, si no se han dado cuenta. Yo sé que a todos les vendieron la idea que Estados Unidos estaba perdiendo, que el dólar se va a cero, pero tíos, lo único que está haciendo Estados Unidos es ahorcar a todo el mundo para estos güeyes, y que es Estados Unidos, ser los que producen todo de nuestro lado. O sea, vas a tener China su lado, Estados Unidos va a ser, y va a sonar ridículo, el nuevo productor de todo. Una vez más, en lo que Jeff Bezos está levantando sus 100 mil millones de dólares, todo el mundo está, pero todavía tiene que hacer eso. Elon Musk ya lo tiene hecho. Elon Musk ya lo tiene hecho. ¿Ok? Mucha gente habla. Hay otra cosa que me dicen ustedes. Güey, la burbuja de la inteligencia artificial. Muchos pacos me dicen que la burbuja de la inteligencia artificial. Quiero que entiendan esto. Es imposible predecir cuándo va a tronar algo. Estas burbujas no pasan de la nada. Son ocasionadas por la gente en el sistema financiero. ¿Ok? La burbuja de la inteligencia artificial nos va a llevar a la verga y todo. Este es más difícil de lo que se imaginan, porque la inteligencia artificial en sí es deflacionaria de a madre. Lo que estamos viviendo en este momento, y mi apuesta grande, y se los he dicho 1000 veces, ¿no? Hay un retrasado mental que usa mi foto de perfil en X, que me sigue y ve todos mis videos y tiene como 17 cuentas mías. Se burlaba de mí antes, ¿no? Por deflación, va a caer la bolsa. Y ya cayó la bolsa y están hablando de deflación, ¿no? Es un gran ejemplo. Deflación, deflación, tío. Los precios de todos colapsan. Y una vez más, esto es lo que todos ustedes y tu Paco favorito más retrasado mental que dijo que no iba a haber recesión y que no iba a caer la bolsa y que no iba a pasar nada de esto porque fueron a la escuela. Y les digo lo de la escuela, no porque quiero pelearme con la gente que fue a la escuela. Quiero que la gente que no ha ido a la escuela no cometa ese error, porque los han agarrado a ustedes que fueron a la escuela para estas pendejadas, para meterlos en su cajita y que no puedan progresar y no puedan salirse de ese molde. No le hagas lo mismo a los demás, hijo de puta. No porque tú la cagaste en tu vida, vayas a decirle a los demás que sí tienen que ir a la escuela. No es cierto. Y menos ahora. Ir a la universidad de estos, o sea, dame una señal. Dame una señal. Si vas a la universidad por cualquier otra cosa. Ahora, aquí hay muchos chavos que todavía están chicos y que tienen la obligación por los papás de no sé qué. Eso lo entiendo, aunque yo nunca he sido obligado a nada. Siempre he tenido el control de mi puta vida y eso quiere decir, pues no me la voy a pasar tan chido por unos años como los demás, pero me vale verga. Entonces, les voy a dar un pase ahí porque están chavos. Pero si fuiste a la escuela, y también si fuiste a la escuela solamente para conocer gente, bien, para eso es la escuela. Ahorita, para eso es la escuela. Si vas a la escuela ahorita para ser un profesional de verdad, tío, estás empezando dando la señal de ser la persona más pendeja del mundo. Y sé que esto va a enojar a un chingo de gente, pero no me importa. Recuerden, soy incancelable, no vivo de nada de esto. Nada de esto. Si estás yendo a la escuela ahorita porque quieres aprender una carrera, más allá de tú volverte una verga, güey, quiero ser una verga haciendo X o Z y voy a estudiarlo. Qué chingón. No me interesa el trabajo, bien, solamente quiero aprender. Güey, quiero aprender trigonometría avanzada. Bien, güey, qué chingón, véaslo. Pero vas a ir a la escuela ahorita para aprender algo que te deje dinero en el futuro. Eres un pendejo desde ahorita y te lo tengo que decir. Felicidades. Felicidades. ¿Estás viendo lo que está pasando o no? ¿Cuánto tiempo crees que tome? Y ahorita les están engañando a todos ustedes con lo de inteligencia artificial, que los plomeros van a ganar más que todo el mundo. Tío, si me pongo mis lentes de Meta que tienen AR, realidad aumentada, y los lentes me dicen cómo cambiar el puto tubo y cómo... Y mucha gente dice, hay mucha gente que no quiere hacer el trabajo. Si un plomero, piensa en esta estupidez que están todos ustedes mismos diciendo, si un plomero
te va a cobrar lo que cobra un abogado, que es lo que todo el mundo está diciendo. Voy a chingar a mi madre si no voy a cambiar el boiler yo mismo. No uso abogados desde hace años porque saco los machotes de todos los papeles, o sea, güey, en películas, empecé haciendo películas, el abogado se llevaba 1% de mi presupuesto y a la tercera película me doy cuenta, güey, los papeles son idénticos. Agarré a mi asistente y le dije, escríbeme todos estos papeles. Nunca más contraté un puto abogado. Los abogados de William Morris Endeavor, cuando hice el último deal que hice con Rob Lowe, me felicitaron por los grandes abogados que tenía, por lo simple que son los contratos y lo bien que están estructurados. ¿No? Y eso llevo diciendo años, los abogados valen verga, o sea, es la cosa más pendeja. Igual que los contadores, no entiendo por qué los necesitamos hasta ahorita, ya con estas herramientas que tenemos, no tiene sentido alguno. Pero bueno, si me vienes a decir que me vas a cobrar, ¿no? Por cambiar un boiler, te puedo garantizar que cuando mis lentes me digan, cabrón, dónde vergas y qué tengo que cambiar y qué tengo que desapretar y cuáles son todas las instrucciones, no voy a usar un plomero. El mismo humano va a desemplear a otros humanos primero a través de la inteligencia artificial de tu papá, Mark Zuckerberg. ¿Ok? Entonces, ahorita cualquier cosa que vayas a hacer, tienes que pensar en lo que están haciendo estos tíos. Estos güeyes van a tener producción. Güey, quiero hacer un jugo de naranja, lo van a hacer ellos. Güey, quiero hacer una bata, lo van a hacer ellos. Güey, quiero hacer nanocélulas para poder curar el cáncer, ellos lo pueden hacer. Ellos pueden hacer todo, tú no puedes hacer nada. Y también ellos, si tienes algo que usas ahorita para inteligencia artificial y creas un negocio en inteligencia artificial, te compran instantáneamente y te mandan a la verga. No puedes competir con ellos. No existe eso. Eso es una ilusión. Y es por esto que tienes que enfocarte en qué estás invirtiendo en el futuro próximo. Y se los digo, no estoy completamente seguro que este sea el final, el gran problema que vamos a tener todos, que todo el mundo se imagina. Si a tu Paco favorito está empezando a calentar recesión, o sea, ya se tardaron, ¿no? ¿Hace cuánto llevamos hablando de esto? Si empezaron a calentar recesión y los están calentando, les digo, esto va a ser más rápido de lo que pensamos. Más rápido de lo que pensamos. Vamos a ver los precios que queremos, pero va a ser más rápido de lo que pensamos. Porque cuando a todos les digan, güey, ahorita les están dando las pistas. Recuerda, tu Paco favorito que ahora está hablando de la nueva inflación, no estaba hablando de la nueva inflación hace 3 días. Le dijeron que hablara de la nueva inflación. Tu Paco favorito que el día de hoy está hablando de, no, como ayer, se va a caer la bolsa y es el final de todo. A ellos los entrenaron en la mañana, güey. Pudimos verlo, hicimos un don en la clase misma. Ayer hice cantadito más de estos miles de dólares, sentadito en mi mesa, solamente tradeando en contra de los Pacos. Y muchos de los que estaban en clase lo vieron en vivo. Es así de fácil. Ahorita no puedes entrar y pensar, güey, voy a abrir un negocio, voy a hacer. Si quieres, todo lo que quieras hacer, hazlo por amor a ello. Le dije a mi mujer, voy a meter $50,000 a perder en esto, los voy a perder todos para que sepas. Y me dice, ¿pero por qué la chingada? Y le digo, güey, no necesitamos $50,000, no es por pinche mamón. ¿Qué te importa si lo voy a hacer? Ahora, la razón por qué es porque vivimos una vida muy diferente antes, ¿no? O sea, no trabajo, no hago ni vergas. Entonces, lo que hago ahora es, estoy invirtiendo todo mi dinero simplemente acumulando una cantidad estúpida de dinero por lo que sea en el futuro. Me da igual, ¿no? Es literal mi único plan. No tengo nada de gastos. Entonces, ahora que tengo gastos, le digo a mi mujer, oye, me voy a gastar esto, ¿no? Para que sepas lo que voy a hacer. No, pero ¿por qué te vas a gastar en esto y la chingada? Y le digo, me dice, mínimo puedes hacer dinero con eso, ¿no? Y le digo, se puede, pero no voy a hacer un centavo. Voy a perder los $50,000, ¿ok? Y mi mujer se empieza a revolotear y la chingada. Y le digo, güey, si haces algo por dinero y buscar solamente dinero en el 2026, estás perdido y muerto por dentro. Si voy a hacer esto, te garantizo, estos meses después de que lo haga, no solamente se va a pagar solo, se va a pagar de más. Ya lo pagué este mes. Tomó menos de un mes. ¿Por qué? Porque el dinero viene a ti cuando lo necesitas. Esta ilusión de todos ustedes que tienen que trabajar y vender toda su energía, que es todo su tiempo también, para poder vivir, está de la verga.
Yo no vivo en ella. Y se los digo, la única manera de no continuar viviendo en ella es poder invertir en cosas que van a subir en el futuro y van a ser muy pocas, cabrones. Muy, muy pocas. Tienen que poner muchísima atención a todo esto por su propio bien. La otra cosa que les quería enseñar es esto, rapidísimo, perdón. Ven al buen Mark Zuckerberg que están diciendo, ¿no? Que ya están anunciando que Mark Zuckerberg está cerrando el metaverso y le costó 80 mil millones de dólares, etcétera. Quiero que sepan, esto es como se ve el fondo de algo. ¿Por qué te están diciendo que el metaverso se va a la verga? ¿Por qué están burlándose de él? Esto ocurrió literalmente hace no sé cuántos años, igualito, en el 2023. ¿Ok? Esto, quiero que entiendan, vamos a tener en enero del 2027 la impresión de dinero más grande de toda la historia. Va a empezar, donde las empresas y los bancos más grandes van a poder hacer lo que la Reserva Federal en teoría hace, ¿ok? Ya directamente. Cuando tengas la inyección de capital más grande y sobre todo, una vez más, no estoy prediciéndolo, es ley, es parte de los ciclos económicos, no me voy a basar en nada más, me vale verga si crees que eso es suficiente o no. Cuando tienes una inyección de liquidez gigantesca, ¿cuál es nuestra teoría? Superciclo. ¿Superciclo de qué? De cripto. ¿Eso aplica para todo y la moneda más pinche también va a subir? No. Ahora, estoy seguro que vamos a tener ramas de especulación como las meme coins y pendejadas así, pero esta vez toca uno de esos empujones en las alts y en los NFTs que nunca has visto. Los NFTs fondean 6 meses antes que todas las alts. Los NFTs fondearon hace 1 o 2 meses. Se los digo yo estando en ese mercado de pendejos. Sigo ahí de estúpido, ¿ok? Y puedes guardar este video para burlarte de mí, ¿no? Como siempre. Para verte aquí en 7 años. Que te rías. Tú eres el que dijiste hace 7 años. Sí, sí, sí. Esto es como se ve un fondo. Cuando se siente la pérdida de esperanza, cuando todo el mundo dice, ok, ya valió verga. Ahora, estoy diciendo que las tierras del metaverso van a subir. No, 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 no. Estoy diciendo cosas específicas e importantes del pasado van a subir en este ciclo también. Y es lo que yo estoy apostando. Solamente les quiero enseñar esto porque así, cuando ves algo así que dices, es que, güey, no hay forma de que esto regrese, sí, ya lo verán. Una vez más, va a ser diferente. No es el metaverso este. Les estoy diciendo, lo que están intentando hacer es espantarlo a todos de que se acabó Web3. Esa es la idea con esto, ¿ok? Y sin más ni más, ¿quieres aprender a invertir como los chidos, tío? Aquí tengo en el Discord del tío Salo. Es el Discord de Elite Trading Academy, por cierto, ¿eh? No tengo un Discord de Salomundo, de Salovisa, ni de mis huevos. No existe ese Discord de mis huevos tampoco. Nunca les voy a mandar mensaje, ni yo, ni Alex, ni nadie. Si alguien les manda mensaje, te van a estafar. Para que te quede claro, cabrón. No nos interesa, no quiero que sigas mis movimientos. No te... Hay gente que me escribe, güey, es cierto, ¿me puedes dar una consulta por no sé cuántos miles de dólares? No, me vale verga, mi tiempo vale más de miles de dólares. No, 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 no. No quiero nada que ver con ustedes. Los adoro, los quiero, estoy aquí para eso desde aquí. No le escribo mensajes a mis amigos, no mando mensajes de texto, odio estar en el teléfono. Si alguien te escribe diciendo que es yo, piensa, este güey no le escribe ni a su familia, ¿me va a escribir a mí? No. No necesito tus 30,000 pesos. No me vale verga, ¿ok? Por favor. Y esto lo digo para que no los estafen. Ok. Ahora, en nuestro disco de Elite Trading Academy les dejé acá. Ayer nos aventamos un delicioso long y fue simplemente por el pánico en los mercados. La bolsa abría en 20 minutos y pusieron un show de terror. Fui a ver a mis pacos favoritos y estaban apanicados diciendo, hoy es cuando cae la bolsa. Todos nos fuimos en long. Y ahora les estoy diciendo del petróleo, para que no digan, esto lo puse en el Discord. Todo esto es gratis para todos ustedes, ¿eh? En el Discord de Elite Trading Academy. Está el enlace en la descripción del video de abajo. Si estás en Facebook, en Twitter, en cualquier lado, no seas huevón, métete a YouTube y pon Alejandro Salomón, busca el último en vivo y ahí está en la descripción el enlace del Discord. Aquí tengo este pensamiento en el petróleo, en lo que todo el mundo ya ahorita, porque a tu Paco favorito, al principio con el boom del petróleo, le dijeron que iba a volver a caer, que iba a acabar rápido. Eso fue plantado para la mente débil de tu Paco, para que en el momento que lo empieces a ver bajar, tu Paco anuncia, se acabó el problema del estrecho de mis huevos, del anís, o no sé cómo se llama, porque no veo las noticias. Se acabó el problema de Irán, ya podemos.
Cuando veas el petróleo 78, 76, 74 es donde el tío Salo va a entrar, si es que se da ese trade y nos vamos a ir en long, ¿ok? Esa es la idea. Y todo esto te lo pongo siempre antes en el Discord de Elite Trading Academy para que lo tengas. Cosas importantes, cosas importantes. No les escribo, oigan, ¿cómo están? Vean qué bonita foto. No se preocupen, me vale verga. Ya saben que ando aquí escondido en mi baticueva. ¿Qué otras cosas tenemos también aquí en el Discord? Tienes los análisis del buen Alex que nos lleva a la gloria y a bajada todo el tiempo. Por fin estamos teniendo el cero de volatilidad ante la caída de Tesla. Recuerden, toda la gente que nos dijo que Tesla no iba a caer, ¿se acuerdan? No, es que la inteligencia artificial, brother. No, ya. Ok, perfecto. Y ahí está el cero de volatilidad expandiendo con esas caídas en los niveles que contamos. También tienes los análisis de Farhan. Tremendo. Y pues a seguir dándolo. Aquí tienes lo del tío Salo. Tienes también Criptolingo, que son abreviaciones de todo lo que platicamos. Palabritas, cosas que verás en la tabla, etcétera, en inglés y en español para todos ustedes. Y ahora, si eres de las personas que está viendo esto y dice, güey, yo quiero aprender, pero no entiendo una verga de nada, no sé nada de estas cosas. Fácil. No mames, me olvidó poner el video en el sitio web. Perdón, a todos los que están viendo esto, ahorita lo voy a trepar. Es mi trabajo. Sabía, dije, güey, acabé muy rápido hoy. Ok, ahorita se los pongo. Perdón, chat, estoy seguro que Ramón está en fuego, Canito, todos andan, pero respirando. Ahorita se los pongo. Mil perdones, mil perdones, es mi culpa. Caigan por acá. Estamos en vivo en bueno, dejé la clase de ayer en vivo. Tiene el sitio de Elite Trading Academy. Y acá en precios, tenemos el curso aquí arriba, güey. Obtén el curso por solo, ¿no? Compra ahora. Entonces te vas a meter acá. Espero que no me vaya a ventanear. No, bien. Y acá, ¿ven esto? Si quieren notificaciones de Elite Trading Academy, hagan eso. Solamente te metes en el sitio y le pones que te dé las notificaciones. Con esto te va a decir cuando mandemos alertas y te va de trading y te va a decir cuando estemos en vivo también. Directito en tu teléfono en tu desktop. En el teléfono puedes bajar una aplicación móvil como la de Salovisa también, con lo mismo. Te aparece un pop-up y te dice, ¿quieres bajar la aplicación? Haces todo eso, ¿ok? Bien, con esto dicho, creamos un curso que está mal preciado, cabrón, Bruno. Perdón. Cambiamos el sitio por acá. El curso está por acá y el curso se llama de Cero a Trader. En este curso de Cero a Trader, tío, te enseñamos literalmente todo lo que tienes que aprender desde el principio. Cuando yo empecé a intentar aprender trading, todos los hijos de puta ya me hablaban como si fuera un genio. No, quiero que alguien me hable como tarado y fue lo que hice para mí mismo. Y eso creo que funciona bien. 1 hora 40 minutos, te checas el cursito. No vas a ser un genio, no vas a ser el mejor trader del mundo. Vas a entender todo lo que decimos aquí. Después vienes a las clases que son gratis, estos en vivos, 3 veces a la semana, 4 horas cada vez. Los ves y si tienes preguntas, tío, tenemos aquí arriba otro paquetillo. El mío es un paquetón, pero este es un paquetillo, el de las clases en vivo. De estas 3 sesiones para que vengas a platicar cuando sube el video, ¿no? Son 4 horas por sesión de análisis, tienes acceso al Q&A y esta semana, como el día de ayer, donde tuvimos un gran trade para todos, tenemos cada 2 semanas clase exclusiva solamente con ustedes. Por 4 horas también para contestar todas sus preguntas. Todo lo que aprendes en los en vivos después de ver el curso te va a dejar con dudas. Pregunta estas dudas y eso debería cerrar tu comprensión y con esto te puedes ir a donde sea. Y estas madres cuestan nada comparado con los cursos que venden de 10,000, 20,000 dólares. Si agarras esto, lo haces, tal cual como te estoy diciendo, vas a aprender como si fuera cual. ¿Lo han visto ustedes? ¿Soy un pendejo, sí o no? Todos ustedes me dicen y me lo recuerdan diario, al igual que toda mi familia. Sí, soy un gran pendejo. ¿Pude aprender esto, sí o no? Sí. Si yo pude con esto, todos ustedes también. Solamente lo pienso así. Así que no olviden caernos por acá en Elite Trading Academy. Ahí lo tienen. Y para todos los que ya son unos degenerados, tenemos también, vamos a ver por acá. Vamos a ver por acá qué es lo que tenemos. La alerta, los trades. ¿Qué vergas estaba buscando? Oye, perfecto, ¿no? Se me está olvidando. Bueno, ahí tienen todo. Y con eso, dicho y hecho, voy a traer a Alex y a Farhan y vamos a empezar el análisis de Bitcoin, damas y caballeros. Good morning, boys. How are you? Yo. Buenos días, cabrones. It's so funny listening to you, Farhan, say that. I don't know why. How are you, Alex? Doing good. What a beautiful day we have on the market. That's right.
I saw your post about Tesla right now on Discord, dude. How fucking nice is that? Remember all the people that were like, nah, Tesla's not coming down anymore? Oh yeah. Oh yeah. And it just gave the most easiest perfect short right at that 415 level. Now with that daily volatility, I would not be wanting to hold a Tesla long at all, actually. It's looking really actually damning. Once Look you lose at that. the zone, you're just gonna drop down to 300s. Just what exactly happened here? Where are we actually? Yeah, right here. Just aggressive drop. It only took 3 days to go, so that could come into next week maybe. Yeah, when Tesla dumps, he dumps. Like, he doesn't fuck around. He just goes for 3 weeks, 5 weeks in a row. It's just red candles like a motherfucker. Especially when you have this. This is very damning because over here, you look at volatility over here versus here. So you're actually a lot more bearish here than here. And you already know that based on the daily SMA 200. So this is cooked, actually. The entire move that you had during that essentially April low, actually, this could actually get a lot more worse, is what the chart's telling you. Yep. So Fucking beautiful. Let's pretty go. nice, yeah, actually, for our shorts. Not bad at all. And actually, Tesla might be giving another short tonight going into next week, depending on where that close actually happens today. And what do we got on the Bitcoin? Oh, beautiful stuff, honestly. The daily is very predictable so far with a move back to the daily EMA 9, EMA 34, and 21. And this is important because yesterday we had lost that daily 34. The day before yesterday, we were holding it as support. Remember that zone here, the consolidation. Remember, we were back above the 2021 market cycle high, but that wasn't good enough for us. We said once we get back above this zone, but also reclaim the daily EMA 34, that'll actually start really moving us up on Bitcoin. Once we got those two criteria, we did start moving up. So I think we have to hold just the same amount of weight. Once we had lost the daily EMA 34, it's just going to instantly give our bias down back towards the 2021 market cycle high. It's at 69,200 region. And you're just simply looking for a move back down to that zone again. Yesterday, you had a very nice bounce. I mean, during the Academy live stream, Alejandro, you were live trading this and worked out very nice, actually. It was fucking sweet. Yeah, absolutely. A nice move back to the 4-hour EMA 100, where you did get the reclaim. You got a nice move up. But in my opinion, this just set up for a 4-hour silver cross to the downside. After the deviation of the 4-hour EMA 100, this instantly put your bias back to bear and even gave an extremely easy brainless short this morning, which was just simply off of what we talk about on the lower time frames. All right, we can use the 4-hour to kind of gauge that daily, but really that 4-hour EMA 100 has just been our friend this entire bear market. Really, it's just been really nice to trade. We know we get big moves once we're under it. Look at this example. We lost it, rallied up to it. This was before we put in that mega move to the downside, but also getting the reclaim constitute that move back to around that 74, 73, $76,000 resistance zone. All of this was a resistance zone. Imagine scaling longs back in this region, mega printing in this zone essentially. But this morning, you essentially had lost it, and it gave you a very easy play. This instantly said this morning, we're not going to go up, and we're actually quite bearish in the lower time frames. It's very hard to be calling for a move back to the upside when you are just putting in a setup that has just been proven to be very bearish in the lower time frame. The algos just start selling off Bitcoin once this 4-hour EMA 100 actually lost. So it's going to be very important for us to be gauging that today because, as I mentioned always, that is one of my favorite setups. And really, there's a reason for that because you just get very easy follow through. Now with Bitcoin putting in potentially a 1% 4-hour red dildo off of a EMA 100 retest, you do have to be watching very carefully of a move back down to 69,200, where that's going to be the big zone for me. That was the big zone going into yesterday. We were simply watching for kind of a bounce off 69,200. Would be a little too easy to just kind of move down, lose it, and dump first retest. Specifically, when this retest here is nothing more than perhaps a weekly
2021 market cycle retest. You do see you've got the last previous weekly candle closure back above the cycle high. This week, very predictable. You've moved back down. And so that hourly move, that 4-hour move we've gone, the lower time frame move into yesterday, all that really did was kind of, well, trap bulls, in my opinion. Many bulls that are looking at the weekly to be a throwback definitely got baited because they, got a nice bounce. That bounce took us directly into daily resistance, as shown here with the retest of the 9, the 34, and the 21. So predatory still. And mind you, this is the first daily sell trigger since this. Well, let's find out. Really, since March 6th. So it's been a little bit here, multiple days. Now we're back in a daily sell trigger, and we've just potentially put in the retest. Well, many got bullish again on a move back to around $71,000. Not very wise to do that, honestly. And this is why, again, the moving averages, that's why I keep mentioning, are your friend in this bear market. They've really just been helpful with gauging moves down if we're bearish, bullish, or most importantly, if anything has changed. And so far, nothing really has changed here. Now, again, Bitcoin's, in my opinion, gearing up for a move back to around 69,000 region. There you should be watching carefully. Once you lose 69,200 on any daily candle closure, this will instantly start putting up lower time frame bearish signals. And this is where you're going to be scaling shorts again, looking for a move back down to $65,000. Let's go back to the, oh no, we're already actually at the daily. You can even see here this move that we successfully shorted down on the trigger of the 2021 cycle high loss. So this gave us on trigger here a very easy 4% move down. So like 400% gain. If you're on 100x like me, you literally didn't even retest 65K. It got bought up. So if you really start coming into 65,000 here, there's going to be a mega case on why that's not going to actually hold and why you should be looking for perhaps a breakdown. If you've been watching us for a while, you would have noticed, the ranges have been working very nicely. 65,000 is support, 62.2 is support. Until you actually get a little range break here, you are just range bound from, well, look at it like 62.2 as the extremity low, 65K mid-range, 69,200 resistance. And that's why if we're going to put in a deviation scenario today, this will really diminish this entire move up. This will mean that this was just a trap. And if you were a bull longing anywhere here, well, now you're feeling the heat and you're absolutely trapped. And this is why it's important to always keep the higher time frame just kind of in the back of your mind. When you're, scaling daily longs here, looking for a move back to around the 70s, that's awesome. And you can absolutely trade that, take the 55 off, had a clear target back to around this zone. But again, once you really, started looking at the picture, it was a weekly silver cross retest. That's all Bitcoin really did here. Weekly silver cross retest. Mind you, the silver cross once occurred, gave us a major move down. Have never really retested the silver cross until this week. So that was a big point. But also you had bi-weekly finally retesting the breakdown zone. This is important because it held April's low, but also it was holding the low in January as well. Had a major capitulation, finally rallied up and retested the zone. That's why we were talking about if you start getting moves into the 74.5, closer to 76,000, this will be a hindsight trade. This will be like, why didn't I short more of that? And it's solely based on the monthly, because what we saw when we lost the monthly 9 was just this kind of price action, a very aggressive move on open. Boom, shot up. We're so back. Bitcoin, we're going up. Why did you sell your Bitcoin here? This was the bottom. Just for us to go right up to the monthly 9. Now, price dramatically dropped from this monthly 9, but I remember it was very close to where we had topped, right into that $97,000 region. We had hit that perfectly. Upon hitting that, we had mega dumped 22% in the month. And then it just left you like, damn, why didn't I just short more of that? It was what was mega support. You can just take all my, drawings off. Here we go. Boom. Right. What was holding mega support this entire bull market
got lost, you got one retest, and then that retest gave you an over 30% move down. Not even measuring it from this top, 37%. So when you rallied back up to the monthly 34, it really just didn't seem like a probable thing to shoot back up to 90s or even 85.5. The criteria just wasn't met. And so far now with Bitcoin rejecting, let's see here, 8%, you have to be really watching for this, monthly to fill out and actually flip red, start moving down towards the monthly EMI 100. Visually, there's nothing but air here. Bulls are trying to long daily breakouts, daily trend shifts, while the monthly looks like this. This is no man's land. You're either shorting here or longing here. I'll turn this off again. You're either longing here or shorting here, but just playing in this middle, if you're keeping the higher time frame picture in the back of your mind, makes this very bad. I mean, this looks like it's just about to dump. So we want to always just remember, any move up is a gift, and this is bearish consolidation. We had very similar, actually the same psychology behind bearish consolidation that occurred in November, December, January. Remember here, and this is when we were calling for 69,000. No one at all thought we were going to hit 69,000 on CR. No one was calling for that. It just basically seemed like November's low was the all-time low, and you were just an idiot if you had sold. Why? Because the psychology was, anytime we get consolidation and these major wick lows, you get bought up and then you break out, right? You get consolidation, a major wick low, and then you get bought up and break out. And then even here, consolidation leading to a low before breaking out. But this is bull market characteristics. Like, that's something to just mentally note. That is just a bull market characteristic versus here, where you were starting to chop and move up. But notice how nothing really changed. You consistently were staying under that weekly, bi-weekly EMA 34. And so now with the monthly, you are now, for the first time, you have to think of it like this scenario on the bi-weekly was awesome, an amazing setup. But now you're getting it on the monthly, which again is even bigger. It's greater, and you're even getting volatility supporting this idea. You're literally in the same environment you were right before the major capitulation, that you had a 37% move down on Bitcoin. Now let's measure this EMA 34 down to the 100. That's a 38% move down still. Very similar, very interesting. And actually the monthly setup will be greater. So the assumption this will just bounce right off the zone really doesn't make sense. You should, just like the short range, be actually looking at a buy range here. You have a 49,000 support. You have a 44,003 support. You have a very extremity low, 38,652. If you start losing this, let me make this blue here. Right. Oh, wait, hold on. Boom. Blue, we'll make that blue. If you start losing this, oh yeah, you're going to get a $10,000 red candle down. Right. And you'll just start moving down aggressively again. And then we'll be talking about this scenario on stream. Right, that won't be fun. So you should be looking at this as like a buy range for maybe investing, or maybe spot. Are we investing here? No, visually, this just doesn't look like the best place to be investing. Again, because if someone's telling you they're buying Bitcoin, you're going to go to your monthly chart, and you're going to look at here, and you're going to say, well, that doesn't really make too much sense just on the macro point perspective. If they're in the bull market strategy, let me buy every time on the 9, you're going to look at that and say, yeah, that's logical. But are we in a bull market? Is this even logical? No. And so now Bitcoin to me is still gearing up for a move to 46,600. You have to be watching for this move to take place this month and next month. I am still looking for a major move down into March. That hasn't really changed at all. What I was looking for maybe is in the beginning of March and front running that monthly EMA 34 retest, but we finally got it. So now I have to just be looking at this in full bearish control. And now if there's one, they can absolutely flex and we can start moving down. Let's go to the 5-day really fast, because the 5-day played out very perfectly what we said on Wednesday, which was, imagine if this wick high that we got
was nothing more than just gearing up for 5-day bearish engulfing. And well, actually, so far, this is bearish engulfing almost. We did a bearish engulf just for a little bit. Once you hit 69,200, you will know that you are bearish engulfing. And essentially, if you start closing a 5-day bearish engulfing along with a 5-day SMA 200 SFP, this will just start really playing into the idea that this move was nothing more than a mega bull trap. Because again, this 5-day looks like you have a lower low, lower high, 5-day SFP, 5-day SMA 200 SFP, while also putting in a 5-day bearish engulfing. Really is just looking like the next 5 to 10 days are going to be very brutal for bulls. Doesn't mean we can't get some kind of mean reversion bounce. And this is why we're watching very carefully at ETA 69,200. Because if you continue to hold it, maybe into this new 5-day, you'll get a move up. That could mean you're going back to 71.7, maybe back to the 5-day SMA 200 short. And then we'll just literally get the same setup we had in the beginning of March, which was you lost it, you rallied up to it. Here you didn't get that full dump because, right, you had to test the monthly. You've already tested the monthly, so maybe this setup here will be the one that really starts to move you down. And then that could mean this perhaps actually starts playing off in April. Maybe March was just gearing up for the bearishness. April is really when we get follow through. Maybe. I'm not leaving this out of question into April potentially, because we know how Bitcoin is. It's the same thing when we said here, the 5-day SMA 200 got lost. We dumped down. Once we started to really like put in some kind of bounce price action here, our objective was the 5-day SMA 200. So if you end up bouncing after losing it, this will be a whole 5-day short setup in itself. And it could mean maybe we're not going to actually hold the cycle high, just like last time. Well, I guess, yeah, just like last time, you're just going to dump down. April starts, you get a massive squeeze, we're so back, and then you dump. Believe it or not, this will be enough, again, to get everyone bullish, right, into April. Wouldn't be surprising. So we want to be watching the 5-day SMA 200 because this is still kind of telling you, this still could be giving, if you're feeling like you didn't short yet, this still could be giving you some hopium on an extremity short, just per the 5-day SMA 200 bearish retest. Because let's actually go look at that previously retested and what the reaction has been. We won't look at it here. We lost it. We dumped down. And I guess something to note, you didn't retest it. You just reclaimed it and then bottomed. And you did just capitulate and just start falling down. So that is just something to know. But the 5-day 9 will be kind of our first sign there. Let's see here, 5-day SMA 200. We retested it and then dumped. This, no, it didn't fully retest it, so no. I guess here it did though. So we lost it. We then bigly pumped. We retested it, and then we did dump. There we go. 28%. But you don't get a lot of examples here, actually. Let's see here. Oh, here's another one. You lost it, you retested it, and then you dumped. See, Bitcoin does like to retest these. Let's measure that more accurately. We're professionals here. Down, right? That was 48% on that retest. And had you just kept, man, I missed the short. Like, imagine you just did this. Man, I missed the short. Let me draw the deviation. Hopium as we get a retest. And imagine shorting that. So what, this was in March? I guess this was in July you got the retest. God, it took a long time. But then, boom, you were able to actually get a life-changing money trade here. So we're just going to use that same idea. Ideally, it won't take 4 or 3 months. It'll just literally happen quickly rather than sooner. Sooner rather than later. There's the words. Because in my opinion, if you're even bearish on Bitcoin, or let's say bullish, you'd want this to get retested that way. That's not going to leave a trap scenario again. Again, ask how bulls have that, how price action has been this entire month when we're just retesting a monthly 34. So we have some objectives today. Daily is still, right, watching 69,200. That's going to be your first big sign. If you start losing that, that'll be an easy short trigger. And even on the lower time frame, let's not forget price action. Once it did lose 69,200, look at this. You lost it, and you just really started to dump. From this region, you went down 12% on 4-hour candles after already putting in 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8. 8 red candles. On the 9th one, you lost it. You continued to go down for another 12 hours. 12%. That was 1% every hour on Bitcoin down once you lost the cycle high. Let's keep that same energy. Let's watch for this setup. And really, let's just be watching 69,200. To me, that just still seems like the objective zone after losing the 4-hour EMA 100. So, right, Bitcoin is looking pretty bad now that daily slipped red. Let's throw the HBDR on and see if we have anything else here. Oh, yeah, and look at that. So if you even close dailies under 69.2, you know we're in an HBDR breakdown. Again, just not really exactly what you'd want to see if you're bullish here. Now we are getting, I believe, let's go here to the quarterly, a quarterly close, right? And so what you don't want as a bull is into April. Actually, this confirms just a massive quarterly deviation. We'll go to CME. It'll look a little better. A massive quarterly deviation of the 2021 market cycle high. I mean, that would just be bad, right? That'd be a chew. And then you would just look for a quarterly retest and then a move down. Quarterly deviation of the cycle high last time was here. And that actually led us down from the retest 28% to 49,000. So again, more, that's interesting to see actually. But not the best thing. You really, as a bull, wanted to see this kind of range take hold here on the quarterly. And that was just like a 69.2, 74,000 range to 119, 116. Something like this would have been really nice. This would have played with everyone's emotions. Would have been a beautiful range, so big. But now you're about to actually not confirm that, right? This is about to diminish this being a range, and rather this was just a massive deviation on the quarterly, which again isn't good. It's really terrible. And last time you had this setup, again, took you down 28% down to 49K on Bitcoin. It literally made a high of 70,800 and then made a low of 49K. So we just have to be watching the zones very carefully, but still looking bearish. Very hard to make an argument on why Bitcoin's going to move up. And I'm not really getting enough on we've just moved down a lot, so we have to move up now. That's just doesn't seem like it's going to work for bulls. So just be kind of mindful if you're investing in Bitcoin. There potentially is going to be opportunity zones near the 40s, 44, 38s. But until you actually hit that, you're just potentially putting in a massive range breakdown, which is potentially going to be a 30% move to the downside. And again, we will be using the weekly SMA 200 as kind of like our confirmation of that. But that still means if you move all the way down to the weekly SMA 200 from here, you're still going to move down 15%. And then maybe get a big bounce or maybe capitulate from there. So no matter how you look at it, not looking good, bros, not looking good for bulls. You really should be watching the dailies carefully. This will be your friend. And very hard. Imagine I'm longing Bitcoin here. You might as well just wait for the cycle high retest and then hope for a spring. Because if you're longing right now on this candle forming, this is just telling you that this most likely is going to fill out the candle body and start moving down. That then all eyes on yesterday's low. You start taking out yesterday's low, guaranteed you're most likely going to take a lot of stops out. And then at that point, right, we do have an Academy long near this region, TP here. If you do just start losing 69,200, won't really see a reason on why we should be longing. We can flip-flop it and rather short again, just like we were doing here, and here, and here, and even here. Right, 1, 2, 3, 4. It's just been very successful because the ranges haven't changed, and that's just a nice thing to understand. So watch 69,200. You're not bullish on Bitcoin, and now even if you think you're bullish, the 4-hour is silver crossing. So just playing into the idea that we're actually very bearish. 4-hour is silver crossing, and you are just simply rejecting the 4-hour EMA 100. This 4-hour is closing in 1 hour 30 minutes. So watch very carefully the 4-hour EMA 9.
If we do start dumping in this 4-hour EMA9 goes closer to 69.2, more reasons on why lower time frame will start rejecting like this scenario here, like this. I'll delete all of this. We can see clearly if you start losing 69.2, this will occur. So let's go to tether dominance and really see what's occurring here. On the daily would be nice. So daily's in a beautiful, let's delete this. Daily is in a beautiful buy trigger. Now it's a little predatory, and this is why maybe into April, maybe we could be leaving this zone untested for maybe a move up, a retest into April, and then a big move up. Maybe this is tinfoil hat, has no basis on anything other than you are in a bullish daily deviation, right? We talked about this. Once it occurred, you got the deviation, but you haven't really tested the zone. If you go to the 12-hour, I think it shows it better. Let's see. No, it doesn't actually, because you did retest the 12-hour 9 and even the 100 here. And even the 12-hour retested it. But we're still going to be looking at the daily and looking at, okay, we are in a buy trigger. So then that ultimately means most likely higher, most likely a retest of resistance at 7.829%. And if you start rejecting 7.829%, maybe that's what gives you a little swipe down. But I really wouldn't want to see this flirt with the zone here for too long, because then you're going to be, well, losing the buy trigger, and that's not going to be good. But this could be putting in bullish price structure. So let's see where we're going to have to break actually to do that. Let's go to the 2-day. It'll be easier. Let's double check that. It's kind of big. Okay, yeah. So, I mean, you literally have to go all the way up to this wick high, 8.2%. Take this high out, and boom, back in an uptrend, which is perfectly okay, because remember, this plays into bull traps. This price action, something to note, in bear markets, downtrend on lower time frame is a bull trap when you know the higher time frame is in a uptrend, higher high. So this just plays into, why we should be looking at these kind of moves as a gift. And if you do start moving back down, at least we can say that will be the start of maybe a higher low before the higher high break. Unless we are just truly mega bearish in the next week, the next 5-6 days are just going to reclaim and start breaking out. It's either going to be this or, in my opinion, this to a breakout. Both scenarios lead to tether dominance putting in a new high. Now with the daily putting in a buy trigger, this does make it more likely again, like I said, to go to 7.829%. And there you're looking for a rejection or a reclaim. We don't need to be too predictive. We'll just play the level to level. Once you get back above 7.829%, it's pretty easy. You do just move up to 8.2%. It only took tether dominance 3 days to do it. You got the reclaim, you held it, and then boom, 3 days. Just went up. So no need to complicate things on this one. Where am I bearish on this chart? Well, I guess if you start taking out March 17th low, that'll start becoming more likely you're going to retest 6.49%. But does that make me bearish? No, maybe then we're just going to actually, I guess, keep grinding out that monthly higher low. Maybe that might just look like we're going to higher low off a monthly 9 and then move up. Something like that. But again, there's no scenario in my head where Bitcoin is going to go up. Hashtag bear market. This is just how the bear market goes, just like the bull market. Now, I understand that bi-weekly looks bad, but when you start looking at the 5, it looks a little better. And that is kind of what you'd be looking at specifically on this price action. The 5 is often a very good spot. You do see now you're just hammer heading potentially 9 days left to go. This is still looking pretty nice. You're just caught between that range. That's why today and on the daily will be important to watch 7.829% if you're looking for higher. If you want Bitcoin to go lower, then watch tether dominance 7.829%. Very curious again to watch USDT. What's USDC?
D, because that was a good chart. Let's see if anything's changed. Oh, nope. Mess that up. We'll keep going. Okay. Now, what did we see here last time? All right, sweet. So we even said, like, even if you're mega bearish on crypto, you still are looking for this deviation and wanting to get some kind of retest that still was more likely to get, a 7-8% move. So we are still moving up. Notice here now, 2 days left to go. You are holding the 9 and you're potentially going to get back above the 5. Getting back above the weekly 5 on this, US tether dominance for circle dominance, combining them gives us this, chart. Whenever you get back above the 5 on this chart, you start moving up. Get back above the 5, start moving up. No need to complicate things. Are we going to get back above the 5 in 2 days and perhaps start moving up? It's going to be a bull and bear battle here. 2 days still giving you a nice buy trigger. And yesterday you actually sustained closures above the buy trigger. And are you potentially just going to hold it and consolidate above it, giving you more reasons on why you're going to make a move back to around 11.44%. This is a good chart, honestly. And still, this is looking very bullish. Still putting in bullish price structure. And this just looks like the next bi-weekly higher low, which is going to be why getting back above 11.4% will be important. Once you get back above 11.4%, that's when you can start actually testing near the highs. Can look at this. We can start looking at 14.19%. Let's measure this out. That could be your 20 to 25% move on Bitcoin down, on this chart up. So you can just see how important, as long as we're not going to just do this, this is going to still keep moving up. We just don't want this to occur. And this was just like a very sneaky deviation. But still looking good. Still looking good. Yeah, 2-day looks ready to do some busting action soon. 2-day volatility contracting. Let's check HPDR here. All right, getting back within the blue zone, so not breaking down. And look at that, even confluence of that 11.44 region being hit just by the median. Hold this, 2-day 9, you're going to make a move to the 2-day median. So again, just kind of plays into crypto once lower. So I'd be very cautious with Bitcoin, literally pressing a breakdown here until you actually reach 69,200. You should be a little cautious of us actually breaking down. Even now, this move up that we're getting on the hourly is just still under the 5. Nothing bullish here. Let's go really, let's go kind of degenerate to the 30-minute. And look at that. You're just retesting. Actually, you're just in a bearish setup on the 30-minute. So it's just actually, taking care of that. And you're doing the typical move down, move up, and then into the next 30-minute, you're probably just going to break down. You've lost the 30-minute. You're retesting the 30-minute 9 while it's just kind of baiting longs before we break down towards the objective zone. So just, don't get trapped here. It's not looking the best. And even tether dominance or the chart I just showed is still looking like it wants more upside. So we're just going to be watching that very carefully. But crypto is looking like it's in the spot at the end of March, beginning of April. Really could just be a fun time for all of us. And markets really could get bearish. And it is beautiful, just very fast. Looking at ES1, you are about to lose the daily SMA 200. Same exact criteria that you got right before you capitulated down to April's lows. But in this case, this isn't going down and Bitcoin's going up. You're just on the verge of breaking down on Bitcoin. So markets as a whole are actually getting quite weak here. And this is really good evidence of that daily SMA 200 on the verge of being lost on ES1. And then as our friend, oh, look at our friend. Our friend Dixie is going up once again. You can really see here. Today, $99.73. One just has to hold. Then you're going to get a weekly close back above and hold it. Make another move up to around 101 into the next week.
So let's look at the D of Bitcoin. Let's whip it out. Let's go to the weekly and let's see here. Because remember, we're still getting the biggest weekly setup we've ever gotten on this chart, which is important to understand because that just tells you that still a major move's coming here. And you still are under the weekly 9, the 21, and the 34, telling you that this is still more bearish. Now, this is closing in 2 days, and you're really watching to see if this is just going to deviate the weekly 9. If it deviates the weekly 9 into next week, we'll be just simply looking for a rejection of the weekly 9, leading to a loss of this weekly EMA 100. Still my criteria. Once we got this deviation, we were talking about moves back around the zone. But you do see that now we are just holding the weekly EMA 100 pretty nicely. If you start losing it, that'll be confluence that you are going to start dumping massively and making a move down to the weekly SMA 200. And if you're getting a weekly SMA 200 retest, which is about 8% down off of a weekly volatility setup, you do just have to be watching for the scenario, which is perhaps you're just going to start breaking down on Bitcoin dominance. You do see here the weekly is starting to break down for the HBDR. All you need here is just the weekly EMA 100 to get lost to really confirm it. You are under 59.69%, and that has just been the capitulation zone on Bitcoin dominance before. So we want to be watching this very carefully, but no matter how you look at it, crypto just looks like it's in the spot, which is the bearish spot. Looks like it's really on the verge of just dumping hard. And you would need a bull miracle. You need bull Jesus to come and resurrect and come out and actually get this thing up, because even total market cap's on the verge of breaking down again. Look at the last weekly HBDR breakdown here. This is beautiful. Back in January, February, when we really capitulated, we're on the verge of just putting in another one of these. So again, no matter you look at it, it looks very bearish across the board. And so we know these lower time frame little moves up mean nothing for us, really. It's really just until we start consecutively closing weeklies back above 69.2 and actually getting back above 76,000, where we can actually start looking for maybe bulls to get a spine and move up here. But until then, you can't really even get bearish. Look at a 30-minute is still giving you shekels. I mean, even shorting a 30-minute EMA 9 gave you a 0.2% and lower, which is nice. That's still really reasonable and launchable. So that's all I have on Bitcoin. Looks very, very weak, and I'm really looking for a move back down today to 69,200, where that will be my big determination spot. Are we going to keep going lower and lose it, or are we actually going to hold it and maybe keep range bounding until April? Alrighty. Let me share screen and switch to HBR. The hillbilly percentage dominance ratio, or whatever. Yeah, we'll go to bluffing. There we go. And on the daily, we got momentum still flipped down, and we are getting that move down that we were looking for after tapping that $76,000 region, and we got a pretty decent sized move from that zone. And if you were to make the HPDR disappear for one little second and make this appear, our good old friend the moon phases, what do we have here? We have a bare moon that's continuing to play out, and from that bare moon, we see how much we have gone down in price. The bare moon technically fired off right around here, and since then we're down about like 3.4%. Let's see how much we went down from the last bare moon. This one right here, we went down about 9%, closer to that 10% average number. Let's see the other bare moon. This one was a lot more effective. From confirmation of the moon, it was right over here. This be generous and do it from here. Initially about 8.3% to about 9.5%, about 10% to the average first number. And then you eventually went down about, see now over here. About 37%, not bad. Let's find another bare moon. Here's another bare moon right over here.
We went down about, not much from this one, 2.5%. Here's another example. And then fired off, let's do it from here, about 11%, 11.5%. Another one, we got it from here, about 3.5%, that lower end number, and we'll take one more. This one here, about 6.5%. So let's take this first about 6-ish%, and then let's take it to that 9% number. So this would be 6% brings us to just about $66,000 to $67,000. Very interesting. That is the number, basically exactly the number we're looking for. And then the 9% area brings us to about 64, 65,000. Let's make this go away and make the HPDR come back. And now price is holding on to the bottom 38.2%, but we are, if you notice, we are getting a rejection of the median, which tells you that if you are holding over the 38.2%, but rejecting of the median, you are likely going to get another retest of that 38.2%. And at this point, you have two already tested the 38.2%. It's going to be weak on the third attempt. And at that point, it is more likely to break down. And if you like close today's daily below the 38.2%, then you can completely count out the retest. You're likely just going to get a bearish retest of that 38.2%, and then likely going to jump from there to somewhere around the 78.6%, which is going to be your first target from losing the 38.2. That's sitting at about $66,500, right around that $67,000 zone. Momentum is currently very close to entering into the bearish control zone with volatility closer going into expansion, and you're getting a fresh sell signal here on the jury. And this closes at about 65,900. So if you do come down to that $67,000 area, and if you can hold that zone and bounce in that zone, they will put in daily hidden bullish divergence, and that'll send you back. That'll send you up to sweeping this higher on 76. Probably find your top somewhere around 78 at that point, 78 to 79. That once again does require momentum to break this previous low, while price makes a higher low of $65,900. 12 hours also positioned to the downside with volatility so expanding. 12 hours several closes below the 55 and several rejections below that 55. Likely is going to sweep this low at some point and come down to this 95% around $67,000. AR is currently zoom in, still flipped up, I believe. Yeah, still over the moving average. With volatility now going into expansion once again. Or I believe is it expansion? Or it's very close to expansion, just below that moving average. It's below by like a false sector. And we have a bearish cross here on the 8-hour with the pin crossing through the yellow within the bearish within the bullish control zone. Let's mark this off and see what this does. There. So on January, interesting. Happening right at the edge, also take it. Let's do one more. Nope. This one. There we go. Price is all the way up here at this point, I believe. Way higher than where we are now. And to make sure this is correct. Here. Okay, after the cross, or a little bit before the cross. Turn around. Like right there. There we go. Let's see how much that is down.
about 2.4%, a little bit of a bounce, and then about 18% down. Not bad. October 10th event. This is not really even that crazy. Where this was one of the most devastating events in liquidations in crypto history. This was a 16% candle, or two candles. In one candle, it was 14.7%. Not really that bad. How did this get more liquidations than FTX? I'm guessing everyone is way more over leveraged at this point. After the price levered up, I guess, boy. Right on that XRP. Yeah. It was right after we touched 126,000. This one didn't really get much of a move down. About 1.5%. This one was more respectable. Oh, this one actually got a good amount down. About 3.7, 7.9, 8.5, about 10%, 20%, and 37%, just like the same number before. The higher end number seems to be 37%. And how much are we down so far? About 2.9%, that 3%-ish number. Let's take it the 20% number. It's right around our 100% range on the HPDR, slightly lower, at around $56,000. Very interesting, $57,000. If you do remember, the range we've been looking at is somewhere between $55,000 and $58,000. It's right in between there. And it brings us basically down to our 100% range on the HPDR. The 4 hour is still flipped up on momentum, getting out of the bearish control zone with volatility currently approaching extreme lows. And the 4 hour is giving us a buy signal out of the within the bearish control zone. And this is leading us into this top 30 or bottom 38.2%, around $69,400. We do have a fresh silver cross down here, so that is leading me to think that we are going to break down here. We do have a nice retest of the silver cross, perfect retest as we are forming the cross and no rejection. And once you lose 69 to the 80, you are likely going to break down to somewhere around this point here at around 68,000. And at that point, I do think you're going to come down to somewhere around 67, 66,000, and then try to get your bounce there. And you are currently forming hidden bearish divergence in the 4 hour because you have taken out these previous highs on momentum. Well, price is going to make a lower high. And that will confirm with any close below $78,174, which we are below at the moment. 2 hours confirming that breakdown. Momentum is getting into the bearish control zone. Volatility is expanding. You got a fresh sell signal here on the jewel. You have lost 38.2%. You're getting a bearish retest of that 38.2%. That brings you down towards about $69,000 flat for a little bit of a bounce, and then likely lower towards 67s. Let's switch to Tether, and let's put it on the daily on Tether. We got a local bottom here on the daily on Tether. We have hit the easy target, which is the neutral zone. Next target from here is going to be on support to the downside. Is going to be the simple moving average at about 7.7%. And then from there, you should expand again into the simple moving average, bring the neutral zone, which is currently sitting at about 7.98%, just below 8%. And then the bullish control zone currently sits at about 8.5%. Looking quite bullish here on Tether. And you got a fresh buy signal here on the jewel within the bearish control zone. 12 hours approaching the bullish control zone at about 8%. 8 hours about to put in the first drive in bullish divergence. This is going to confirm with any close over 7.746%.
And that is going to take us towards the bullish control zone. We're already in there. So the critical zone is going to be the next target, which is going to update. Right now it's at 8.6%. 4 hours also putting in the local bottom, which is going to target the critical zone, which is at about 7.88%. Leads you lower on Bitcoin. 2 hours also replaying this 200 SMA, putting in a local bottom, gives us a target of the bullish control zone at about 7.82%. Critical zones at about 8.25. 2 days confirmed bullish divergence. This is going to be active as long as you're closing over 7.352%. You have also reclaimed all of your major EMAs, and you're about to hit your easy target, which is the simple moving average at about 7.9%. And the bullish control zone some of the 8s. And volatility is now starting to expand from 2 periods of 0% with that bullish divergence. 3-day also has bullish, currently has bearish divergence. This is going to be active as long as you're closing below 8.330%, and you hit the easy target, which is the edge of the bearish control zone. Your next target is going to be, once again, the edge of the bearish control zone, and right now that has moved to about 6.44%. That will require a close below about 7.1% to the action up below. And volatility is almost back to extreme low. 5-day also has bearish divergence. This is going to be active as long as you're closing below 8.38%. You hit the zoom in on this. You hit the easy target, which is the simple moving average. Now you're coming back to retest that simple moving average. That's at about 7.79%. And as long as you are closing below that simple moving average, you are likely to come down and test that edge of the bullish control zone. And that's at about 7.12%. Not really much lower. That would be Bitcoin slightly higher, not really much. 6-day also has bearish divergence, although this is kind of looking a little bottomy here. This bearish divergence is going to be active as long as you're closing below 8.330%. But if you do close back above 7.851%, this is going to put in a local bottom here, and it's going to be a lot more likely that you're in and validate this bearish divergence. But as of now, you have hit the easy target, which is the edge of the bullish control zone, and the next level is the neutral zone, and that's going to be at about 6.37%, and this will update. Weekly is also kind of close to putting a local bottom, not that close. This will confirm a local bottom over 8.233%. 2 weeks has local top here. This is going to be active as long as you're closing below 8.168%. You're already in the critical zone. However, you're pretty close to the critical zone. So it's 7.87. Simple moving average is at about 6.56%. Here, monthly is getting volatility expansion from the movement. Tap and go up that 15%, extreme lows. Last time we had monthly volatility expansion to the upside was right around here in the 2022 bear market, and that was not even from extreme lows. Last time we had volatility expansion from extreme lows was to the downside on Tether, which was upside on Bitcoin. Quarterly on Tether dominates like the first buy signal on the jewel ever in history. Daily has a local top. We have come close to the edge of the bearish control zone. The easy target was the neutral zone. From here, we are approaching the distance, which is the simple moving average at about $70,800, $70,900. And the bearish control zone currently sits at about 62.5. Neutral zone is at about 68. Down a little. 12 hours approaching the bearish control zone, 67.9. 8 hours making a local top. It's going to target the critical zone, which will update in about an hour. Right now, it's sitting at about 61.8. 4 hours making a local top.
Right around the simple moving average that targets the critical zone. It's about 67.9, 68K. Two hours making a local top also. We target the simple moving average at a minimum, 69,000, and the critical zones at about 63.7. Bearish control zones at 68.3. Two days are going to be very close to getting back into the bullish control zone. Simple moving average is that same number, 70,860. Today has active bearish divergence. This is going to be active as long as you're closing below $73,919. Let's zoom in on this. We are very close to hitting the easy target, which is the simple moving average in the neutral zone. And that currently is at about 67,800. Beautiful number. Because the neutral zone is at about 67,900. Basically the same area. 3D has a local top. Let me zoom in on this. This is going to give us target towards the neutral zone at a minimum, which is we are currently hitting. That is at about $70,000. And the next zone is the bearish control zone, which is at about 57,300. And this will be bull update, but it also lines up with that zone of somewhere between $55,000 and $58,000. 5 days local bottom here. We are targeting the simple moving average from there. We came very close to it, and that's at about $74,000. And in the bearish control zones, it's at about $78,000. Six days of active bullish divergence, like Tradea's bearish divergence. This is going to be active as long as you're closing over $64,650. And your next target when you zoom in is going to be the edge of the bearish control zone. That currently is at about $73,200. Kiwi's making the local bottom. That is confirmed. That gives you a target of this simple moving average to the bearish control zone. That puts you, this level is going to update several times, as of now it's sitting at 91,000. Monthly, quarterly currently is active bearish divergence. This is going to be active as long as you're closing below $114,000. And you've hit the easy target off of that, which is somewhere between 66,000 and 71,000. And you are seeing a bounce from this 21 EMA. And 6 months is forming 3 drives of bearish divergence. This is going to confirm with a new close below 74,441, and that'll give you a target down to this 21 EMA, which is going to rise with every single close, and then eventually it's going to line up with this last 6 month closing high at around $46,000. Daily momentum is freshly creeping down, rejecting the critical zone with volatility going into contraction, and it's going to remain down as long as you're closing below $73,950. So let's say about $74,000. 12 hours also flipped down, very close to the critical zone, and it's going to remain flipped down as long as you're closing below $73,200. 8 hours flip down, but close to flipping back up, and it will remain down as long as you're closing below $70,000. Zoom in on this. We're very close to taking out this previous low on momentum, while price is still making a higher low. Possibility for that's going to be possibility for hitting bullish divergence at the point once you break that low. 4 hours already flipped back up with volatility approaching extreme lows, and it's going to remain flipped up as long as you're closing over $69,700, which we are close to flipping back down. And 2 hours already flipped back down, which confirms that 4 hours likely going to flip back down. And 2 hours now getting volatility expansion from the extreme lows with one of those touch and go setups. And you are getting momentum flipping back down at the bullish control zone, and it's going to be flipped down as long as you're closing below $70,500. 2 days currently also about to flip back down. Where it has a dip of depth and volatility is about to go into contraction, and it will flip back down and be closed below $70,800.
5 days currently flipped up, and it will remain flipped up as long as you're closing over $64,900. And if you zoom in, you currently do have a higher low momentum with price making a lower low, giving you active bullish divergence on the 5-day, which is going to be active as long as you're closing over this number. Look at the easy target with that bullish divergence, which is simply moving on the 200 SMA. And the next level is going to be this 21, which means it's just below $79,000. Go to the weekly, and then switch to CME. CME on the weekly is currently flipped up, and it's going to remain flipped up as long as you're closing over $67,300. And if you zoom in on momentum on CME on the weekly, we also have a higher low on the weekly, whereas price is making a lower low, giving you active bullish divergence on the CME weekly. That easy target was the 9 EMA at around 73.8. The next level is going to be somewhere around this 21, which is going to drop with additional close, and it's going to be retested this silver cross down, and that's going to be at about currently 82,000, but this is going to drop with the additional close. Somewhere around like 81 to 80,000 would be a nice gap for this CME gap. Retested this 21 on the silver cross, and then some nice dumping action. And the area where our last major lower high was that $98,000 zone was the retest of this 21. It's basically like dumping action, sideways and up, more dumping action, sideways and up, more dumping action. How much of a bounce was this from big low to big high? Let's see. It's about 21%. We've done 27% so far. Very interesting. More than that move here. Weekly on spot is going to be flipped up as long as you're closing over $67,300. 2 week is currently flipped down on spot with the volatility setup firing off, and it's going to remain flipped down as long as you're closing below $78,000 and you're in the critical zone. Monthly is also flipped down, entering into the bearish control zone, very close to firing off the monthly volatility setup, and this is going to remain flipped down as long as you're closing below $113,300. And once you do get this volatility over 15%, the monthly does have a 100% hit rate of firing off in the direction of momentum, and that is going to be pointed down as long as you're closing below $113,000. So the last time we had this momentum setup fire off to the downside, volatility momentum setup, we did see a 53% move to the downside. So if we are generous and assume it happens around $80,000 to $81,000, super generous, and then take this 50 to 53% down, brings us just below $40,000, or just around $40,000 to $38,000. Very interesting. And quarterly is flipping down with losing the critical zone with volatility approaching the lowest point ever, and it's going to remain flipped down as long as you're closing below $108,000. So on your high time frames, Bitcoin is extremely bearish, with 6 month forming 3 drives of bearish divergence. Quarterly's already confirmed bearish divergence. Monthly's also got bearish divergence. Monthly is just about to fire off a volatility setup to the downside. 2 week is already firing off a volatility setup to the downside. Once monthly fires off that volatility setup, as long as you're closing below $113,000, price is likely going to come down somewhere around 45 to 50%, which is the average move on the monthly volatility setup to the downside, around 45 to 50%, somewhere around there to maybe 55%. And that would put you, if you were generous and assume it applies around 80 to 81,000, somewhere around low $40,000 to high $30,000, which also lines up with my idea for the Bitcoin market bottom. And on the medium term time frames, you do still have bullish divergence on the weekly CME 5-day spot, and that still is going to be active as long as you're closing over about $65,000. And on the low time frames, you're getting momentum ticking down, pulling in bearish divergence. So I do think. Hang on. Everything you're saying right now sounds like. Not sure if it's the microphone or what the fuck is going on. How's it now? Oh, that's good. Okay. So on the medium term time frames, you still have that bullish divergence on the weekly on CME and 5-day on spot, and that will be active as long as you're closing over about $65,000. But on the low time frames, you are flipping down. You do have bearish divergence, which is going to target somewhere around 66 to 67,000. But as long as you are closing over about 65,000, I would say on like a daily closing basis,
I would still be looking for that weekly CME bullish divergence to play out and tag somewhere around that low 80,000 to 81,000 zone. And then from there, I would be looking at that as the same move as we tapped 98K and that 21 EMA retest and the silver cost down. And from there, some more dumping action to somewhere around 55 to 58,000 for a little bit of a bounce, and then eventually somewhere around that low 40s. But I think that's going to be somewhere around towards the end of the year, Q3, Q4 of the year before we get there. And the invalidation will be getting closed back over about weekly closed back over about $98,000. Then we can send it to new all-time highs. Just looking at the daily on my Bitcoin chart with the HPDR, and this is something I sent you guys on the chat. I don't know if you guys can see it. I don't know why it's full screen here. There you go. This whole thing I'm watching right now, this is kind of breaking down. It could obviously be a simple SFP, but one thing I'd say is one thing that's really led me to make some money on this market is looking at the HPDR on the daily, where it extremes. It almost always works, and then goes to the 50 above, and then you're falling down. So to me, just based on this system right here, and correct me if I'm wrong, it seems like we're going to retest the 61.8%, probably around there, the $67,000 mark, maybe find our higher low for now, and then you get the play of that bullish divergence, right? Just simply because the lower time frames are so bad. And also, you got a top right here. Dude, you got all these longs, you got to fucking get rid of many of them. And to get rid of all of them up until here, that's $67,000. You would basically just have mercy on these guys. Would that make sense? And that could just be the move to 65s, and then we range bound 65, 69s until April. Definitely be the case. And we've been range bound from that before, and it was a fun range to play. That was a good range. Absolutely. I'd also say, just based on temporality and nothing else, let me go into a cleaner chart. Let me go into the index, which, by the way, none of my charts are clean, but here we go. Okay, this is another point of view on this. On this one, let's use the weekly. And just because time-wise, like, this is really weird, and this is what I've been saying, and it kind of plays the same way here. Bottom, January, next bottom right here, February 2022, right? On the February 21st, we had our bottom right here first on February 2nd, and then this one on the 23rd. We're kind of running like a few days off this cycle. It's really weird. And this was done, like the lower high right here was marked on March 28th. Yeah, that's interesting. We're very close. Like it's really behaving similar. So then maybe because we're a little after that, right? We've been after 2022 by literally 3 days. Yeah, so then that would mean that like beginning of April, and then within the first week of April you should see. And now remember, when at least I've been saying, because I'm stupid, that the moment they pass the Clarity Act, that's going to be the final leg down, or the next leg down, however you want to see it or guess it. And they're talking April. Yeah, see that? Interesting. You like that? Yeah, that's nice. Everyone's reason for downside price action is going to be people are selling to pay their taxes. Oh, well, of course, dude. There's never enough reasons. Never enough reasons because why the market went on the other direction that you bet on. It's never because you were wrong. No. It's not because, listen, I could have just literally copy-pasted what happened in 2022 or 2017 and all those cycles. No, but instead, it's because of the taxes. It's incredible. Fuck, dude. It's the same book every year. Yeah, of course. It's identical. I'm surprised at how many people ate the top on this one. Like, you would think that after 2 cycles, like the first one, I get it. But the second, now some people are in their third and they still ate it, which is crazy. Yeah, that's the most surprising thing. And yeah.
But listen, that's the good thing. As long as you bet that people don't learn, we win. Honestly, true though. Yeah. Because it makes like these times so juicy. Like even right now on stream, that 30-minute setup we talked about off the 9 did end up rejecting Bitcoin. And Oh, it's yeah. just crazy because there's people like first, I think they must be trading on the 2-minute or something because like it's insane. The 30-minute gave just an easy rejection. Boom, right there, right off the 9, just simple down off the first retest. So it's just crazy how like, yeah, this market, people are getting very excited anytime we move up, and it's really showing because it's just aggressively moving down on very easy setups. Yeah. This is a really fun market. I'm really loving it. I appreciate it to the evil lords that run it. Oh yeah. It's fucking spanking, baby. All right, we got, believe it or not, the Argentinian peso. So get ready for that one. Okay. Okay. It's Argentine peso against the USD, obviously. Perfect. And then MIR, Miriam Technologies, MIR. All right, I'll get it going with this. Este ha sido el rango 1, el segundo rango más rico que he tradeado de Bitcoin. El segundo que más dinero me ha hecho, lo aprecio muchísimo, ha sido muy fácil leerlo. Honestamente no sé por qué. Creo que el mercado nos ha dado exactamente lo que nos ha estado prometiendo. Bueno, no lo que nos ha estado prometiendo, lo que nos ha estado diciendo. Siempre y cuando no veas las noticias, ha sido absolutamente regalado entender esto. Ahora, este es un gráfico de 30 minutos, no vamos a enfocarnos en él. Para mí, la mejor visión de Bitcoin está dividida, perdón, este no es mi índice, qué puto desmadre de gráfico. La mejor visión de Bitcoin está dividida entre la semanal y la de 2 semanas. La de 2 semanas tienes el promedio del 100 justamente aquí abajo y estás justamente chocando ante el 5. Esto básicamente te pone en un extremo y la idea es, esperas que esto sea un SFP para poder jugar con una tal vez divergencia alcista que estamos viendo en temporalidades medias para poder llegar a un objetivo por ahí de los 78, 80 y de ahí continuar la caída. Ya que a todo tu Paco favorito lo están convenciendo de que este año va a haber una recesión. ¿Quién lo viera, no? No lo pueden decir antes. El día que ya se ve todo claro, todo cayendo, ya está en el medio de todo. ¿Se acuerdan lo que les dije? Cuando empiecen a caer las 7 magníficas es cuando todo el mundo va a voltear y va a ser demasiado tarde. Bravo a todos los grandes analistas de las noticias. Bravo. Nadie la vio venir. Nadie. Grandes. Esto es más fácil de lo que todo el mundo cree. Literalmente lo único que tenemos que hacer, cabrones, es voltear a ver lo que ha pasado cada 4 años. Estamos jugando dentro de 3 días del rango, ¿ok? Esto ha sido bastante divertido. Vamos a continuarlo. Habíamos preguntado porque tenemos nosotros el corto más alto de acá, ¿no? Venimos haciendo corto esta. Personalmente me salí, se los dije, me arrepiento, por supuesto. Pero para los que quedan adentro, porque hay varios de ustedes que están adentro, lo sé porque me han mandado mensajes de si creo que deba de vender, viene tu posibilidad ahorita de, bueno, ahí va a depender de qué quieras hacer, ¿no? Existe la posibilidad de que te lleven definitivamente. ¿Por qué? Porque en esta tabla de 2 semanas puedes ver, existe este mínimo, por más que esta vela te esté pintando una vela topera, la realidad es que no has hecho tu alto. Hiciste el bajo, te falta hacer el alto. Bajo, alto. Y tomó del bajo al alto, aparte del bajo, 1, 2, 3 y fue la cuarta. Aparte del bajo, 1, 2, 3. Podrías hacerlo en la tercera, podrías hacerlo en la cuarta, podrías hacerlo en la quinta. ¿Ok? Pero tienes que entender también la temporalidad que estás. Abril es el mes, uno de los meses más bajistas en Bitcoin y también en la bolsa de todo. Ahorita les están prometiendo a todos ustedes que van a imprimir dinero por la guerra de Rusia. De Irán, perdón, ya se me olvida contra quién estamos en guerra. Y le están diciendo que Estados Unidos va a imprimir 200 mil millones para esta guerra. Quiero que entiendan algo. Eso es el truco del 2022. Hicieron lo mismito con Rusia. ¿Ok? Si ahorita crees que va a pasar lo que pasó en los últimos 3 años, estás perdido, carnal. Solamente quería decir eso. De acá, este fondo que viste acá nos llevó a este tope que viste acá el 28 de marzo, con la vela del 28 de marzo. Este fue el ciclo del 2022.
tenemos la misma caída, tenemos la segunda misma caída y ahora vamos en el mismo camino a este tope. Cerramos el ciclo con la M de McDonald's, igual que ahorita. Tenemos los cruces plateados en ciertas temporalidades que ya también vimos en ese entonces. Lo más fácil que pudiste haber hecho es no hacerle caso al puto conspiranoico de Salo, solamente haber visto este gráfico. Y tal vez el conspiranoico de Salo solamente vio este gráfico y dijo, tan pendeja será la gente y esto funcionará. Tal vez puede ser así de pendejo esto, porque si hubieras hecho eso, estarías del otro lado con esto. Continúa funcionando, ¿ok? Y ahora, una vez más, 28 de marzo sería la vela que sigue. Para nosotros, ¿cuándo sería esa vela? 30 de marzo. Sería la que sigue. Eso quiere decir que deberíamos de poder seguir empujando para arriba, ¿ok? De acuerdo a la temporalidad. Recuerden, este bajón ha tenido el sabor de darnos muy poco upside y es algo que quiero que también entendamos. La última vez tuvimos el bajón de acá a ponte tú, a donde vayamos a tenerlo acá en cripto, fue casi 50% en Bitcoin. Fue un 40 y tantos por ciento. Ahorita llevamos nada del fondo de acá y es más, lo vamos a medir. Acá llevamos 28% y del fondo de acá fue un 46%. O sea, todavía le queda. Si fuéramos a hacer un movimiento parecido, digamos 45%, ¿qué les parece? Irías a $87,000. Y eso pueden ver que con, ¿cómo se dice? Eso es básicamente en tu tabla de 2 semanas, tu promedio del 21 y el 34, por ahí de los $87,000. En la mensual, lo que tienes es el promedio del 9 en los 84. En la semanal, lo que tienes por ahí es tu promedio del 55 y el 34 también. Y un poco abajo el promedio del 100. Para mí el promedio del 100, y no les voy a mentir, es lo que yo apostaría que rechazara. Si es que llegamos, porque tenemos la trampa del gap del CME, se los he dicho. Ahí tengo dos maneras de jugar esto. Y todavía siguen en pie. Pero por ahora, ¿por qué el promedio del 100? Tío, siempre les digo, todo el mundo, y una de las preguntas que más me hacen en clase todo el tiempo es, ¿cómo sabes dónde poner una línea meme? ¿Cómo sabes dónde es una zona importante? Y siempre les digo, puede ser o horizontal como una línea meme, ¿no? O puede ser obviamente también de lado como una línea meme inclinada, pero si estás también usando promedios, tienes que usar tus promedios con la misma base de una línea meme. Si un promedio es súper respetado, y déjenme quito las líneas memes, ¿ok? Hide all positions and orders, hide indicators, hide drawings. Ok. Cuando tienes una línea meme que ha importado, puedes ver la línea meme roja, ¿ok? Y voy a quitar las demás para enseñarles solo eso. Cuando tienes una línea meme que es brutalmente importante como esta línea roja, puedes ver el por qué, ¿no? La tomas, rebotas en ella y una vez que la pierdes, mercado bajista. La tomas, rebotas en ella. Una vez que la ganas, mercado alcista. La pierdes, no has venido a rebotar en ella, tío. No has tenido este momento. No lo voy a pintar porque en cuanto lo pinte van a aparecer todos los dibujitos. Esta, ¿ok? ¿Cuándo ocurrió eso? El 2 de mayo. La pérdida de la línea, ¿ok? Ah, no. Perdón, ¿qué les estoy diciendo? Vienes, retesteaste, la pierdes, continúas cayendo. Una vez que veniste de vuelta al 100, retomaste de vuelta el mercado alcista. Para mí, el rechazo grande, si es que va a llegar, va a ser el 100. Pero parece que el 100 no es tocado de vuelta. Una vez perdido el 100, y vamos a ver el 2017. Efectivamente. Una vez perdido el promedio del 100, en la semanal, literalmente mercado bajista. ¿Cuánto duró este? De noviembre del 2018 hasta abril del 2019. Noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril. 5 meses. 5 meses por debajo de la línea roja. Acá que tuvimos fue, el 2022, obviamente. ¿Cuánto duró esto? De mayo, digamos que aquí lo recuperamos, hasta marzo. Casi un año.
La pregunta es, ¿cuánto va a durar acá? ¿Y cuál es la relación, no? También tenemos que medir esto. Vamos a ver, de que lo pierdes. Digamos, el último rebote, que es este, al fondo, 58%, ¿ok? Del último rebote al fondo. Sin 50%. ¿Podemos sanamente decir que 50% es lo correcto? Último rebote acá. $42,000. Casi 43. ¿Pueden ver qué zona sería esa? ¿O no? Acá. Por ahí de los 44. ¡Wow, tíos! Tíos, voy a poner la zona para que la vean y van a ver todo el sentido que tiene. Espérenme. No me va a dejar porque no tengo estas madres prendidas. ¡Ay! Espérame, güey. Ya estaba puesta esa línea ahí. Es esta. ¿Ven? ¿Qué tan difícil es eso? Ok. Simplemente, y recuerden, es la línea estúpida que les digo esto, donde pongo estas pendejadas, ¿no? Espérenme, ¿es esta o esta? ¿O es el índice? ¿Cuál es? Creo que es el índice, tíos. No, espérame. No, estaría un poco más abajo de lo que yo creo que es el fondo, pero para mí eso sería por ahí de los 50. Y es a lo que voy. Alguien me preguntaba que si compraría ya en los 40 y tantos Bitcoin. No, no me interesa comprar Bitcoin en este ciclo. Eso es para ustedes, señores. Quieren comprar Bitcoin, qué chingón. Los peores retornos del mundo. Tienes que pensarlo. Si el billonario que se fue a la bancarrota, que te ha prometido que compres Bitcoin, solamente te dice que compres Bitcoin y nada más, pendejo, ¿qué tan estúpido tienes que ser para hacerle caso a estos güeyes? Todos los boomers. De repente todos los billonarios se volvieron fans de Bitcoin y te dicen que lo compres. Pero te han dicho alguna de otras empresas de las que invierten miles de millones de dólares y hacen un 100x cada año. No, qué chingón. ¿Por qué será? Es por tu bien, brother. Simplemente. O sea, no mamen. No va a comprar Bitcoin. Les digo, en ciclos de liquidez fuerte como la que estamos entrando, nos quedamos en donde la liquidez hace la mayor cantidad de movimientos y eso es alt season. Y nos vamos a quedar en las seguras. Ya lo demás de especulación se los dejo a ustedes. Ustedes son los expertos en ese desmadre. Ok, con eso dicho, estamos viendo el índice de Bitcoin en la trimestral en contra de el fabuloso dólar. Ok, ya quité esa línea, es lo que creo que es el fondo. Una vez más, esto no lo tomen como nada. No quiero escuchar a nadie, no, es que yo creí que es el fondo y luego, no, esto es para mí. Es una nota para mí para ver si aprendí algo o no. Eso es lo primero. Lo segundo, vamos a empezar en la de 6 meses. Y, es que mis promedios están muertos. Bla, 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 bla. Ok. Ahora todo esto tiene sentido. Nuestro promedio del 9 se encuentra justamente en los $65,000 en este movimiento. Hasta acá, que ya lo tocamos, y nos falta simplemente el 21 que viene aquí abajo. Nunca hemos tocado el promedio del 21 en la de 6 meses. Si lo vinieras a tocar, sería la oportunidad de tu vida, y eso aparece muy cerca del fondo que les digo, y esos 42 con esta zona que debería de ser soporte bastante fuerte para Bitcoin, por dos razones. Tienes las dos líneas moradas, ¿no? El soporte de acá abajo y el soporte de acá, que también fue resistencia al principio. Entonces, cuando tienes este tipo de intersecciones, yo imaginaría que entre estas dos situaciones es donde veas este precio tocar ahí, y eso es más o menos entre julio y agosto y básicamente enero del 27. Interesante, tardaría más de lo que yo pensaría. Ahora, eso también puede ser una cosa que estén haciendo, que la caída ahora solamente tarde más en caer.
Ya adelantaron el principio, se esperan, nos vamos de lado, te aburren, te tiran, dices, no mames, ya valió verga y vámonos. También puede ser. Pero para que lo vean, estamos por encima del promedio del 9, pero ya por debajo del promedio del 5. Cuando llegas a debajo del promedio del 5 en la trimestral, en la de 6 meses, perdón, tienes un mercado bajista. Y este mercado bajista se va a confirmar en 3 meses. Ese es el problema de esto. Pero podemos ver algo rico. Volatilidad está llegando al punto más bajo en el movimiento de toda la historia. Esta volatilidad, cuando se dé la vuelta agresivamente, vamos a ver un buen movimiento en Bitcoin. La última vez que lo hizo fue enero del 2020. La de antes de eso fue acá en julio del 2023. Se adelanta un poco el dobladín, ¿no? El doble a decirte que pues va a caer y va a subir. Y ahorita que estamos acá, esto te dice que va a caer y va a subir. ¿Me entienden? Si esto fue enero del 2020, enero del 2020. Se dio la vuelta, ¿no? En enero del 2020, tío, todavía no sabías ni de la pandemia. Para que tengas una idea. Entonces, esto también en julio del 2023 no sabías nada de Hamas ni de la gran invasión secreta, ¿no? A Israel. Y va a ser un poco lo mismo acá. Cuando esto veas que se empieza a dar la vuelta, está cerca del cisne negro y también del subidón. Que toma mucho tiempo, son 6 meses en un gráfico. La de 3 meses es un poco igual, pero la de 3 meses funciona mejor con volatilidad. Esto fue lo que nos dijo a nosotros que estábamos viendo el tope. Esto es nuestro indicador de volatilidad, se llama BBWP. Es gratis en TradingView, lo puedes sacar acá en indicadores. Cuando tienes la volatilidad en este gráfico, que por cierto va aquí abajo, ¿no? Lo puedes ver con esto y con esto. Bien. Entonces le voy a dar 2 clics para abrirlo, para que lo vean. Ves que va cayendo. Esto es irrelevante para ti. Lo único que importa en este gráfico es lo siguiente. Cada que llegas a una de estas zonas y se da la vuelta el precio, esto no te marca el fondo, esto te marca que ya fue el fondo. ¿Ok? Estos doblones te dicen ya fue el fondo. Este acá, julio del 2020. Este acá, octubre del 2023. La mejor temporada, si hubieras comprado Bitcoin aquí y hubieras comprado Bitcoin aquí, le hubieras pegado casi al suelo y te hubieras llevado todo. Y si hubieras vendido Bitcoin una vez que la volatilidad cae por debajo del promedio, que es la línea blanca, acá, que es octubre del 2021, te hubieras llevado todo el mercado alcista, toda la subida. Si acá en octubre del 2023 le hubieras pegado para acá y hubieras vendido, ¿cuándo? En octubre del 2025, hubieras absolutamente llevado y ganado todo el mercado alcista. Entonces, ¿qué estamos esperando? Este gráfico trimestral. No todas las volatilidades están hechas iguales, no todas son lo mismo y no todos significan lo mismo, porque puedes ver que nos ha dado movimientos más reducidos. Y yo creo que estos movimientos más reducidos en volatilidad, puedes ver el tamaño de cada una, se están haciendo más chicos. Es lo que nos ha llevado a estos ciclos con menores retornos. Yo esperaría que volatilidad venga acá, rebote y haga un movimiento más chico que el pasado. En total, o sea que de aquí a acá sea más chico. Ahora, esto es completamente especulación. La razón por la que lo digo es simplemente todos los boomers están comprando Bitcoin, es un ciclo de super liquidez, los boomers que siempre se han equipado, todos los boomers que yo, y los dejé de seguir a todos, tengo que decir una vez que me di cuenta, todos manejan un fondo de 50, 25, 125, 200 millones de dólares y todos han estado en negativo por 6 años. No, es que he estado comprando mineras y esta. Son una bola de pendejos. Todos ellos están encima de Bitcoin. Claro, todo lo demás está en la mierda para ellos. Perdón, no voy a apostar con ellos. No voy a apostar. Estas es las personas menos ubicadas en dónde está todo son ellos. Y ustedes están apostando con ellos en este nuevo ciclo de Bitcoin. Les deseo lo mejor. ¿Ok? Por ahora, estamos en esta trimestral viendo que nos va a dar el setup de volatilidad más grande de toda la historia, pero de nuevo, no significa que nos vaya a dar el movimiento más fuerte en toda la historia. Estamos en una clara tendencia alcista a largo plazo, pero a mediano plazo, dentro de la misma gráfica, puedes ver que nos llevamos estos mínimos. Cuando te llevas los bajos y creas un bajo más bajo, tienes un alto, ¿no? Total. ¿Qué es lo que vas a crear? Un bajo. ¿Ya lo creaste? Todavía no queda claro eso. Tendrías que confirmarlo. ¿Cómo? Con un cierre por encima de esta vela. Hasta que no cierres arriba de $97,000, no vas a confirmar que este fue el fondo.
¿ok? ¿Y eso qué quiere decir? Que puedes continuar haciendo el bajo, tal cual. Y es normalmente lo que hace. Son simplemente los bajos son seguiditos. Aunque acá te dio una vela más o menos culerona que se quedó en medio, pero en el 2018. Pero normalmente sí son pum, 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 y ahí llegas al fondo y después dejan que toda la gente se aburra por 6 meses y a la verga. Mensual también, tendencia obviamente a largo plazo alcista, corto, mediano plazo, esto está roto, la estructura está rota en la mensual. En la mensual también tienes alto, bajo, alto más bajo, bajo más bajo. Después de hacer el bajo más bajo, ¿qué tienes que formar? Si esta vela llega por encima de la pasada en 79, debería de ser un alto más bajo y podría detenerse aquí en los 84 y eso te llevaría a ser un bajo más bajo que este. ¿Ok? La posibilidad todavía sigue. Este bajo puede hacer puede llevarnos a rebotar a esta zona de los 84, alto más bajo, para después buscar un bajo más bajo, o esta vela en 11 días, 9 horas, se vuelve roja y baja se queda donde está. Es más, quedándose donde está, todavía no haces el siguiente bajo. Así que atentos. La otra cosa que tiene este gráfico, y le he estado poniendo bastante atención a esto como al de Tesla. En Tesla también les conté, ahorita les voy a enseñar, ¿no? Por qué sabía que iba a caer y qué es lo que más me estaba dando las señales. Pero ahorita, en Bitcoin, cuando volteo a ver mi gráfico mensual, también estoy viendo mi volatilidad. Esta volatilidad, para que vean, es la que acompaña. Esta es la que te dice qué tan fuerte se va a mover de verdad este pedo. Y la cosa en la mensual de Bitcoin, nunca habías tenido la volatilidad tan abajo. Es una de las pocas veces que la has tenido saliendo desde el promedio de abajo. La primera fue en abril del 2020, ¿te acuerdas lo que pasó? La segunda fue julio del 2022 y eso fue lo que te llevó al setup de los bancos y después al oficial setup de Hamas. Y ahora vamos a ver qué nos van a dar por acá. Pero, atentos, esta expansión de volatilidad, la razón por la que dejó de subir, ya estaba aquí casi en el 15%, fue por esta vela verde. Y cuando estoy viendo eso, me dice que definitivamente quiere expandir a la baja. Eso quiere decir en rojo. Y ahorita está corrigiendo. ¿Ok? Y obviamente estamos siendo rechazados por el promedio del 34 por ahorita. Y eso es lo único que me mantiene de... No sé si llegamos a los 84 de verdad. Porque en el ciclo pasado, el promedio del 34, la línea blanca aquí abajo, fue la que nos contuvo perfectamente. Caímos, regresamos a retestearla y volvimos a caer. Y eso literalmente fue el final. Caímos, venimos a retestearla, caímos y ahora la está retesteando una vez más. Personalmente me cuesta trabajo pensar que esto va a cambiar y que ahora, ¿no? Vamos a dar un brincote, pero una vez más, si yo fuera el CEO de Bitcoin, no se las jugaría tan sencilla como lo están jugando ahorita. Eso es la mensual. Bajista, trimestral bajista, 6 meses bajista, divergencias bajistas. Entrando en la de 2 semanas, teníamos volatilidad expandiendo ante la bajada y una vez más, esto se empezó a dar la vuelta cuando esto empezó a subir. ¿Qué quiere decir eso? En la de 2 semanas tenemos algo muy importante. Tienes toda tu estructura acá. Tienes un hombro, cabeza, hombro gigantesco. ¿Ok? Ese hombro, cabeza, hombro gigantesco te da un movimiento medido. Lo pueden ver, ¿no? ¿O no? ¿Lo quieres poner acá o acá? Lo voy a hacer así porque sería más chico el movimiento. Hombro, cabeza, hombro. Y el movimiento medido de esto, voy a agarrar el punto más alto de todo, llevarlo al cuello, ponerlo acá y donde hizo el breakdown, poner exactamente el círculo. Y eso me da un objetivo de 46, 45 mil dólares, una vez más, en la misma zona que les digo. La cantidad de confluencia que existe con esto es enorme. Esa zona de los 46, 42, etcétera. Lo que quiero que pongan atención también es a lo siguiente. En un mercado bajista, Bitcoin consolida para arriba. ¿Por qué? Porque te hacen altos más altos, bajos más altos para que pienses que cambió la tendencia. Altos más altos, bajos más altos para que pienses que cambió la tendencia. Cuando Bitcoin va a subir, viene del otro lado y en vez de hacer en una tendencia alcista, lo que hace es bajar. ¿Por qué? Porque te quiere hacer pensar que ya se acabó el rally y luego vuelve a bajar.
Es lo que hace Bitcoin, juega al revés de todo. Y si hasta ahorita nunca te habías dado cuenta de esto, tío, ¿cuánto tiempo llevas viendo algo y no aprendes nada? Por el puto amor de Dios, sé más consciente. Te lo ruego, por tu propio bien, no por el mío. Acá el promedio del 100. El promedio del 100 en las 2 semanas literalmente no lo tocas hasta que ya estás a punto de cerrar, ¿no? Todo tu cuentito de una vez más, el rebote, 44% en el último bajadón. De acá, en el rebote, ¿no? De acá, digamos que es este. Eso nos pone una vez más en el nivel de los 42, 43. Tienes el promedio del 100. Cerraste una vela por debajo, nada más. Lo que te está intentando. Ahora, acuérdate que tal cual como las noticias, la tabla funciona en la misma forma. Esto te está intentando decir que este es un SFP que vas a ir para arriba. Porque recuerda, cuando tienes un SFP, tienes el movimiento extremo del otro lado. Personalmente, yo creo que el SFP lo va a dar acá para continuar. ¿Ok? Eso es, una vez más, ¿por qué? Porque si esto estuviera cayendo, ¿qué estaría? Si esto fuera a subir ya de verdad, pero no a 80, ya fuera a ser altos históricos, ¿qué estarías esperando acá? Un mínimo, un bajo más bajo, como en esto, como en esto, como en esto, como en todas. Y no lo ha dado. Es ridículo, ridículo decir cualquier otra cosa. A menos de que el sol en el parque o las ardillas te hayan comido los huevos o algo, no sé. Pero puta madre, tíos. En la semanal tienes un cruce plateado a la baja, retesteo el promedio del 9, short acá, perfecto. Ahora, también tienes un setup de volatilidad que reventó a la baja y se está dando la vuelta en lo que está corrigiendo. Una cosa que tienes que notar, la vez que tuvimos el cruce plateado a la baja en el mercado pasado fue en mayo del 2022. Fue cuando se dio el cruce plateado, ¿ok? Aquí se dio en enero del 2026. Aquí lo que me interesa saber es desde dónde se dio el cruce plateado a la baja de acá. ¿Cuánto tiempo pasó ya que se dio? Pasó a que llegamos al fondo. Y voy a apuntar esto solamente para tenerlo yo. Espérame. 22, el 2 de mayo. De mayo. Y fondeó aquí. El 7 de noviembre. 7 de noviembre. Ok. Ahora, ese fue el del 2022. ¿Cuánto fue? Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. 6 meses. Bien. Esto ocurre el 26 de enero. Si fueran a pasar 6 meses, sería enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio. El 30 de julio. Más o menos por acá esperarías ver el fondo. ¿No? Si se fuera, una vez más, si estamos moviéndolo igual, para mí hay una razón por la que tenemos que rebotar fuerte, porque tienen todo estos viejitos, todo, y a todos tus pacos ya los tienen así. Los tienen agarrados de los huevos ya pensando que hay todos los signos de una recesión. Y los hay. Pero el que les estén diciendo ya ahorita, ¿me entienden? Normalmente cuando pasa, simplemente el gobierno dice, no, no es cierto, no es cierto. Como la inflación, güey. No tienes que ser un genio. Cuando dijimos que iba a haber inflación, cuando dije que iba a haber inflación, todo el mundo dijo que no es cierto. Por un año, Jerome Powell dijo que no. Después, ya que fue obvio, pero obvio de a madres, dijo, no, es temporal. Y todo el mundo le creyó, tíos. Todos, ¿ok? ¿Qué tan difícil es que te digan, no, ya es que viene una recesión? Te lo digo, lo único que hacen es ignorarlo y poner ideas en tu cabeza. Ahorita que están poniendo las ideas en tu paco favorito a que va a haber una recesión, tío, la vamos a saltar. Por eso tenemos QE en el 2027 ya planeado. Para mí eso es la señal de todo. De todo, todo, todo. Tienes que hacerte la pregunta. Y esto, honestamente, esta es una pregunta que yo me sigo preguntando, pero que tengo una apuesta ya en un lado. Vamos a ver la crisis enorme ahorita
Yo no creo. Yo creo que todavía tienes que ver todos los despidos. Yo creo que tiene la gente que empezar a hablar de cómo literal. Y ahora, los despidos que estás viendo ahorita son normales. No, no, literalmente son normales. Los despidos chonchos están a un par de años de aquí. Yo creo que el 2029, 2030 es donde se va todo a la mega verga. Eso es lo que yo pienso. Yo creo, por supuesto que la economía está en la mierda, por supuesto que todo el mundo está en el culo, por supuesto que todo está castigado, por supuesto que nadie tiene dinero y estás deshaciéndote de la clase media, pero yo no creo que sea el final de poder patear la lata. Yo creo que vamos a patear la lata a esa zona y ahí es donde va a estar, pero rudo el pedo. Yo creo que el año de hoy es otra vez una repetición del 2022, pero, y es más, diría con una resolución diferente, porque en el 2023 literalmente hicieron lo que hicimos con el QE que viene. Entonces, yo esperaría que eso, como es directamente targeteado a la gente, los vaya a hacer reventar a la alza, ¿ok? Entonces, por eso no me voy a poner, cuando tu Paco favorito te diga que va a ser la recesión de la historia, tíos, no tienen ni puta idea de cuánto tiempo toma desemplear a la gente, ponerlos en la calle, cuánto tiempo les falta quedarse sin dinero. Todavía no hay nada de eso. Y pueden detenerlo simplemente otra vez perdonando a estas personas a pagar hipoteca, pagar su coche, etcétera, lo que generará la siguiente burbuja de inflación, que es con la que por fin vamos a acabar. ¿Ok? Es lo que yo creo. Semanal. Rechazo, tienes tu cruce plateado, rechazo el promedio del 9 hasta ahorita, y aquí es donde ya te pongo el HPDR. En realidad te lo quería poner en la de 2 semanas también, para que veas esto. Tienes lo que parece ser un rechazo del 61.8% y te podría traer hasta acá. Pero si llegas a cerrar por encima de los $71,000, deberías de venir mínimo al 50%, que está en esos 75,000. Así que en la de 2 semanas esperaría cerrar en 9 días por arriba de 71 para buscar estos, primero los 79 y luego los 84, que es la parte baja de la zona azul. Personalmente me cuesta trabajo pensar que suba tanto, pero es posible. Y acá es la razón por qué. En la semanal tienes todo, promedio el 21, el 100, la media, justamente en los 82. Y normalmente la media nos rechaza y es donde se acaba este pedo. En el último ciclo del 2022, tuvimos literalmente acá, nos trepamos por encima de la media y una vez que caímos en el rebote. Y eso podría jugar idéntico, tíos. Vienes a la media, subes tantito más y de ahí a la verga el siguiente nivel para abajo. Y es lo que les digo, antes de subir tiene que bajar, antes de bajar tiene que subir. Así es como se comporta Bitcoin. Vamos a la de 5 días en putiza. 5 días mi tabla favorita en Bitcoin. Pueden ver que estamos perdiendo la media, estamos cayendo. Deberíamos de venir a la zona de la parte baja de la zona azul si es que perdemos el promedio del 5 en los 69,700 en cierre. Esta vela va a cerrar mañana y esto vas a tener una respuesta instantánea. Si cierras por debajo del promedio del 5, espera a venir a visitar los 65 antes de dar el apretón a la alza. Pero de acuerdo a lo que estamos viendo en el gráfico, suena más a que debería de aguantar por acá, regresar mínimo a dar un retesteo del promedio del 9 o la media en los 72, 73. Diaria, estás en la parte baja de la zona azul. Y ahora, esto es para mí donde podrías probablemente fondear entre el 50% aquí abajo de la diaria, que está en los 68, y el 61.8%. ¿Por qué me gustaría verlo fondear aquí? Porque esto es una trampa perfecta de Bitcoin. Una vez que tienes 1, 2, haces esto, todo el mundo va a creer que no va a regresar. Y ahí es donde te va a dar el siguiente movimiento, 61.8%. Una vez más, para mí esta es la zona. Ese 78 es para mí todo. Vamos a ver si nos lo da. Pero por ahora no estamos volteando a ver para arriba. Estamos viendo dónde tomar la oportunidad para arriba. ¿Me entienden? No hay más. Estamos buscando esos longs. Tienes posibilidad, recuerda, tienes que siempre ver todo, analízalo así. Alto, bajo.
alto, bajo, alto. Este ya fue el bajo. Esta vela todavía, hasta que no pases esta, ¿no? En los 71,600, puedes seguir marcando el bajo. ¿Vas a apostar en contra de eso? Él. Hasta que cierre, cabrón. Y aunque cierre, todavía no tienes idea. Pero lo que sí es, empezarías a perder más y más niveles importantes. Así que aquí no hay prisa. Aquí nadie debe tener prisa. Lo único que debemos de tener es curiosidad a ver dónde nos va a dar el movimiento. Tenemos 3 expiraciones el día de hoy. Yo no diría que hay un corto, a menos de que vuelvas a subir a esta zona del promedio del 9, donde están los 71,200. Pero una vez más, ¿saben qué hizo esta gatada y por qué sabía que iba a caer? Porque hoy en la mañana, a las 4 de la mañana o antes, llegamos a esta parte de arriba para rechazar en putiza, para que no le dé tiempo a nadie de subirse. Entonces, para mí va a haber continuación a la baja. Tienes triple expiración el día de hoy. Date tantito tiempo simplemente para ver dónde vas a fondear. Va a ser esto en los 69,500, va a ser esto en los 68,300 o los 67 planos. Es lo que tiene cara para después continuar. Después de una subida al 61,8%, yo esperaría que bajemos al 61,8% y ahí volver a continuar al que sigue. Solamente para que lo tengan en mente, damas y caballeros. Vamos a la que sigue. ¿Qué les parece el peso argentino? Alex, we're ready for some peso, Argentinian peso. Get ready. That chart must be fucking disgusting. Oh yeah, yeah. It's not looking the best, but we are kind of getting something off of it, which is interesting. In this region, 2008, you were actually getting a monthly HBDR breakdown. Essentially, this took you towards that 34 on the monthly, and that did end up actually falling below it, staying below it before breaking out. But this is important because in this region, you did actually have a breakout, and this was a breakdown. My apologies, and this was one of the first breakdowns you really had right towards that EMA 34. And if you really just quickly look at the dollar in this region, you can just see this is right when it started to bottom out and really move up, for the next following months. I think that is important because when you go back to this chart and you kind of see where we're at, I think it paints, an easy picture, a very simple perspective, which is, well, we are, not breaking down, but close to it. And you can really see, last month you got a deviation of the monthly 5. I think that's interesting because you've been holding above the monthly 5 for quite a while. I mean, for many years, actually. But also you got a median flip. So price actually opened back under the median on the HBDR. Again, something you just haven't seen in a very, very, very long time. The fact that now you have the monthly 9 coming in right into that bottom 38.2%, which also lines up with July 1st high of 2025. Again, that's right into $1,372. This kind of gives you an easy perspective. You lose this monthly 9, you will be in a breakdown. The first, or I guess the second one that we've seen, the other one being in 2008, this one would give you, in my opinion, a target right back down to the monthly 21, coming in at 1,200, and obviously possibly lower. It's just a little hard to chart something when it looks like this, but for what I can see, you can get a massive move down once you actually start breaking back under 1,377. And then you start going to the weekly here, and you do see, okay, yes, the weekly is pressing the extremes, but easily in, next week, this can update, and you do see that the weekly 34 is coming in right into that 1,370 region. Now, what would be interesting is we start losing the monthly 30, the weekly 34, leading to a move back down towards that weekly EMA 100. Again, playing into the fact that the weekly EMA 9 will be, the monthly EMA 9, my apologies, right here, will be lost, taking you to the 21. Because you are starting slowly to see this actually get bearish, which is interesting because this has just been on a tear for years, actually. But even the HBDR is lining up with possibly a move down and breaking down once you lose that monthly 9. So that is kind of what I've saw, and that is just relating right back to 2008, where for some reason looking or getting a similar setup in 2008 to what you had here. So that is interesting to see,
because this predominantly is just going up only and breaking out. Now, really, for me, you are just consolidating under the biweekly 9. This should take you to the 21, kind of giving you that bias. This should start moving down at least towards the 21. And then you start losing. Again, this $1,370 region just seems important. Once you start falling back under it, I'm not going to see why you're not going to start falling towards 1,200. Even here, 1,269, the biweekly 34. We can just really respect the moving averages here. And look at volatility contracting, telling us a move is coming. You are getting a BBWP setup. And actually, this is interesting. Let's see here. This is one of the only setups you've really gotten with volatility this low. So this is the biggest volatility setup you've gotten on this chart, which is interesting to see. Because even in the April-May 2008, volatility wasn't this low. Now I'll move this. Let's map out kind of the low volatility and see. It's most likely just been breakouts, but let's see. Okay, up only. And then here, maybe anything? No, up only too. Wait, you're doing it backwards. That's the dollar up only on the Argentine peso. Oh, so it's this one. So exactly the other way around would be ARS, right? USD. There you go. That's that really reflects Argentina. There you go. Oh. Oh fuck. What? Can Messi do something to fix this? Yeah. Good luck with everyone. Good luck, everyone. Wow. Okay. Well, the biweekly is still giving you a volatility setup, surprisingly. Let's just go to 15. Okay, well, at least we know the dollar versus is very strong. I mean, obviously. Well, this is looking very bad. You're getting actually the first biweekly volatility setup you've ever had. That is interesting to see. I mean, yes, you are, getting back above the biweekly 9. I can, see now why we're seeing this chart. But understand that this could just take you to the 21, and that is the rejection zone. Very, very easily. I mean, when was the last time we've hit the biweekly 21? Here in 2017. And it's the same kind of thing here where, it's giving a volatility setup. Maybe we're going to fire off to the upside, went to the 21, and then boom, started firing off to the downside. And that's really what started to take you down. And even here, you didn't hit the 21 for a while. So it seems to me like you're just getting the same kind of price action, moved up, hit the 21, and then went on an epic move down. So let's zoom all the way back in. And I say that just because if this starts moving up, I don't want anyone to be excited. This is still in a massive downtrend. And even if you hit the 21, this still will be in a downtrend. You have to now start taking out September 15th's wick high at 0.00076. I'll just draw it right here. Take that out. That'll start looking a lot better. That's when you can start getting a busting action move towards maybe that 8.8 number. Until then, I would be looking for something like this, a pop, a trap, and then a breakdown. And you actually start seeing this biweekly volatility setup fire off for the first time ever. Oh, look at that. It'll potentially mean we just hit a bi-monthly 5 again for the first time in a long time. Bi-monthly 9, monthly 9 maybe gets retested. Let's see here. We hit the extreme zone. Okay, granted, we are to the upside. My God, it's terrible. You go up to here, you're at the 97.5%. Can't go up much higher. Yeah, that's bad, actually. Same with this, pressing the weekly EMA 34. So I'd be very cautious of this chart rejecting right in that 7-3 zone. We can just do this, boom, one line, very easy. As long as you're under that, July low, which has been kind of a rejection spot, you have to be cautious of this rejecting. Now, I do think it can go up a little higher, but that doesn't mean it's bullish.
that just means you most likely get an easy short once the bi-weekly 21 gets hit for like that extremity. But if it doesn't, you'll know because you're just simply staying under the weekly 34. So until you get back above the weekly 34, this is going to be massively bearish. And you're not going to get that move to 7.6, which I thought. I'd be really cautious of maybe that 34 rejecting. And then, you know, once you lose the weekly 9, this will just be in a breakdown. So nice, but I don't think it's just going to keep moving up like this. You should get some kind of move down soon. And again, only until you get back above 7.6 where I'll actually become kind of bullish on this, but kind of bullish again will just mean to like you might just get this kind of move to the 34. So only thing I can gather of this chart is watch the bi-weekly. It's kind of giving you a setup here, which we've never had before. This is interesting to see. And if this does end up firing to the downside, which still most likely it should, well, GG, I guess bulls. A chart literally can just go down only, I suppose. How can I short this? No, I'm just kidding, but literally. ARE would be next for you, sir. And also, how do you short it? By never buying it, by just holding dollars. Dollars, There you that's go. it. So you're actively winning right now. Without knowing. You're actively, passively winning. How about that? I love that. Fucking incredible. Damas y caballeros, vamos a ver rápido el peso argentino en la de 3 meses. Yo creo que la de 6 meses es correcto. Una vez más, nos gusta ver Forex y analizamos Forex diferente a cómo analizamos, por ejemplo, Bitcoin o analizamos tu acción favorita. Estos son movimientos mucho más grandes, mucho más lentos, que tardan más tiempo en ejecutarse y además tus promedios juegan diferentes papeles comparados con en otras. Y esto solamente te vas a dar cuenta después de un rato de ver las tablas de Forex. Y estar analizando, literalmente te va a llevar años aprender porque es lo que toma de tiempo esta mamada. No se mueve tan rápido, no tiene ciclos de 4 años como Bitcoin, la chingada. Esta mamada es otra. Y ahora me voy a meter en pedos. ¿Por qué? Vamos a hablar del peso argentino, tiene que ver con mi ley, les voy a decir la verdad. Y eso le duele a la gente. Cuando le dije a todo el mundo que ahora sí creo que van a correr a Checo Pérez de Red Bull, ¿no? Que ahora es obvio y todo el mundo dice, claro que lo iban a correr. Cuando lo dije, me bloquearon y me dejaron de seguir 99% de todas las páginas de Fórmula 1 que yo seguía en México, que porque odiaba a Checo. Solo por decir, ahora sí creo que lo van a sacar. Ok, vamos con lo de mi ley para que 99.9% de ustedes me odie, me bloquee y eventualmente digan, era obvio. Pero bueno, vamos a empezar con esto. El peso argentino, esto es literalmente lo que ha pasado en Argentina todo el tiempo. Tenemos datos desde el 2013, pero como les dije, voy a empezar a analizarlo voy a empezar en la anual. La anual se ve así, ¿ok? Para que tengas una perspectiva de lo que estás viendo. Ha sido simplemente una caída, y esto es en contra del dólar, para que tengan una idea, ¿no? No hay más. Bien. Continúa cayendo y cayendo. Ahora, ¿por qué? Si Milei llegó, iba a arreglar la inflación. Les dije, el tío Milei es un títere de Estados Unidos y Estados Unidos lo puso ahí junto con Bukele. Me vale verga, ya lo entendí, lo veo. No vas a meter a un presidente que vas a amar, vas a querer, vas a hablar de todo lo que está haciendo bien en frente de todo el mundo, que habla mierda de Estados Unidos y toda la gente que lo gobierna. Y no lo vas a invitar a, oye, Bukele, oye, Milei, ven a platicar mierda de Estados Unidos en todas las discusiones del foro, del web, ¿no? A todo donde van, a Davos y todo esto. Por alguna razón, cuando ellos van, no son malos, ¿no? Y van y hablan mierda de todo el sistema. ¿Qué tan pendejo tienes que ser, tío, para de verdad no ver lo que está pasando? Ok. Milei lo que fue y lo que le sirvió a Estados Unidos literalmente fue a ustedes les dieron la promesa que iban a arreglar su pedo y a Estados Unidos le dijeron, güey, te vamos a dar todo el petróleo, todos los materiales que necesitas, todos los recursos necesarios, es lo que vamos a hacer, es tuyo, dame dinero. Y si alguien lo duda, vean, ¿alguien se acuerda del problema de Milei robándose no sé cuántos millones de dólares con una criptomoneda que dice que no fue él? ¿No? Perfecto. Vamos a continuar con esto, damas y caballeros. Vamos a la trimestral. En la trimestral tenemos simplemente caída tras caída, tras caída, tras caída, tras caída. Tu única esperanza es, una vez que llegues al punto, a este punto donde tienes el promedio del 5 trimestral, es literalmente vender todos tus pesos argentinos por dólares. Una vez más,
La tendencia mundial en este momento, y lo puedes ver perfectamente aquí, mientras más baja esto, más fuerte el dólar. Es el dólar va a violar a todo el mundo. Si tienes una oportunidad de salirte de este pedo, es lo que quieres hacer. ¿Ok? No va a haber un rebote, no va a haber nada que te ayude, no va a existir nada, nada que valga la pena de quedarte en tu peso argentino en vez de en dólares. Literalmente no tiene sentido alguno. Ahora, vives en Argentina y tienes todos los pedos de operar en Argentina, pagar salarios. Ok, tienes que entender que no vivo ahí, no entiendo tu problema. Pero si pudiera yo tener mis ahorros o algo así en algo, sería en dólares, 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 dólares todo el día. Y lo tendría, y diría en dólares digitales, pero no, porque a fin de cuentas te los pueden quitar todos. Sé que dicen que no, pero sí. No sé qué haría si fueran ustedes. Honestamente, está de la verga. Esto es una situación de la chingada. Simplemente va para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo y no hay nada que lo vaya a hacer parar. Y puedes verlo. Continúa. Si lo pongo en la de 2 semanas para no exagerar tanto y vamos a acercarnos acá agresivamente para que vean lo mierda que está esto. O sea, imagínate tenerle que hacer hacia tu moneda para encontrarla. Y la razón por la que preguntan es porque está agarrando el promedio del 9 y la verga. Tíos, les digo, llegas al 21 o acá y quieres vender. Quieres comprar todo dólares y a la verga con esto. Puede que Argentina no empeore, pero el dólar va a violar a absolutamente todo el mundo. ¿Ok? A todos. Ya les dije que lo guarden para que se burlen de mí. Tienes el cero de volatilidad más potente en toda la historia en la de 2 semanas. En la mensual está cerca. El último que tuviste de ese tamaño fue el 2017. En la trimestral estás contrayendo. Esta es una corrección. Güey, si llegas a este punto, ve, no sé cuándo deberías. Si yo tuviera estos pesos argentinos, tendría todos dólares. Yo ya me deshice todos mis pesos mexicanos por dólares. No tiene sentido alguno tener esto. Nada. O sea, perdón, ¿qué quieres analizar de esto, tío? Movimientos de milicentavos. Si puedes, salte. No hay, o sea, no importa que creas que esto es el fondo, la apreciación del dólar va a ser ridícula. Ridícula. A menos de que algo sepan ustedes en Argentina, esta tabla, por más que parezca ser alcista en la diaria, a mí me vale pito, no voy a voltear a ver nada menos de la trimestral en Forex. Y la trimestral tiene cara que simplemente estás ante una corrección y la corrección es positiva, es verde. Es esa velita, la única. ¿Qué crees? ¿Que por fin esto va a cambiar todo y de la nada vas a llevarte? No. Lo siento. Lo siento muchísimo, señores. Vamos a ver MIR. Vamos para MIR. Vamos para MIR, damas y caballeros. Damas y Damas y caballeros. caballeros, vamos. All right, this is how it sounds when you go to a strip club in Mexico. Are you ready? Yeah. Damas y caballeros, denle la bienvenida a Brandy. Brandy, pista 3, Brandy al natural. And she starts doing the same move that from one side to the other before the splits. Yeah. MIR, baby. Let's do this. All right. So, quarterly on this thing is putting in a pretty scary Wow. candle here. Wow. Let's measure how much this is from wick high to wick low. This is from this candle. 33.3%. Not bad. Pretty tricky though. And this is coming along with 2 rejections from the 97.5%, and we are back within the 38.2% now. Let's zoom back out. Momentum is now breaking out of the bullish control zone, making its way back into the neutral zone. And if you know, we have taken out this previous 2 lows on momentum, while price is still making higher lows consecutively, giving you possible 3 drives of hidden bullish divergence here. It's going to be a little bit difficult to confirm it. You will have to close over current all-time highs to make a local bottom here, and that will be closing over about $30.28. But as you go on, this is going to be easier and easier to confirm as long as you are closing over about $14.50. On this next candle, the confirmation is going to be $27.49, and then lower and lower and so on.
as long as you're closing over about 1450. And then once you do confirm those 3 drives you've hitting bullish divergence, that's going to give you a minimum target to your current all-time highs. It's probably going to go a little bit lower to tag this 9 EMA, because the 9 is where you bottomed out last time around, and that's around $17. And if you were to go a little bit below there, somewhere between $17 and $15, I'd say. And as long as you're closing over 1450, then you're set for the bullish divergence. Monthly is within the bearish control zone, flipped down with volatility expanding from 0%. Plus, you got a God mode sell signal here on the jewel. Plus, monthly is losing the 21 EMA, which brings you down to your target of the losses of 38.2%, which is 78.6, right along $17 at $16.87, so somewhere between $17 and $16.50. And that also does line up with your previous highs right here, this area where you busted out of before the busting action to new all-time highs happened. 2 week is also positioned to the downside, although it is trying to tick back up here, with volatility starting to come down a little bit. But both are still above and below their respective moving averages. If you can get a close over this, they're 78.6% at $19.21, then you should see a bigger bounce. If you don't, you're likely going to continue this dump. You are pretty close to where I do think you're going to get your big bounce from, though. I think most of the downside price action is done in the short term. Weekly is now also very close to flipping back up, getting close to the moving average with volatility close to going into contraction. And we are resting right at this weekly 100 EMA, which is the area where we bottomed out last time around before we went to new all-time highs. We are also the other similarity between last time around when we tapped the 100 EMA is we were at the extreme areas on the HPDR, which we were at once again. Last time we bottomed at the 88.3%. Now we're at tapping the 97.5%. It was even more extreme to the downside than we were at this point. But this is just going to be a possibility of a bottom here until you get a close or make a local bottom here. And you have to close over about $22.37 to confirm this is a local bottom. And then I can see it move somewhere around $25 or 23 to 25. Let's look at 5 day. 5 days also trying to pick back up here on momentum, but still below the moving average with volatility about to or close to going into contraction. And same idea as the weekly with that 100 EMA. You want to make a local bottom here. To make a 5 day local bottom, you'd have to close over the same number, 22.37, and then you can see it bouncing somewhere around $25. 2 day also positioned to the downside with volatility still expanding. 2 days projecting getting out of the bearish control zone on the jewel, flipping back around and giving you another sell signal here. Basically kind of like deviating around this 200 SMA, which you're resting at right now, and continue to hold it at 1892. Then you see it bouncing somewhere around like 19 to 20 bucks. Close below it, and you're likely going to dump towards 17 to 15. Daily also flipping back freshly to the downside with volatility going back into expansion. Daily is now getting a bearish cross here with the pink crossing below the yellow within the bearish control zone. So it's not going to be as powerful as if this happened up here. It's not going to be negligible though. And this goes along with zoom back in. Price getting a daily retest of that 9 EMA and a nice rejection from that zone. And you're coming back to retest these current lows. If you close below this 95% at around 1861, this is likely going to lead to your dump into the 15s, 16s. Aerospace and defense, that's interesting. So I guess they make weapons. Why aren't they going up then? There's a war. 4 hours currently positioned up, getting right around the bullish control zone. It is trying to lose the bullish control zone a little bit with volatility still expansion, but it is very close to going into contraction. And I believe you did take out these previous highs on momentum with price making a lower high, giving you possible hidden bearish divergence here. And this will confirm hidden bearish divergence if you close below $19.07, which we are below as of this moment. And that confirmation is going to bring you down towards somewhere around 17 to 15 bucks. This and 4 hours also very close to giving you a fresh bearish cross with the pink a bunch of cross below the yellow. And let's look at RSI.
Quarterly is making a local top. That is going to confirm with any close below $22.48, and that's going to take you minimum towards the bullish control zone, which as of this moment it's at, oh, beautiful number, 1577. Monthly also making a local top. Neutral zone is the target. 1584, also a beautiful number. 2 week has active bearish divergence, 3 drives. This is going to be active as long as you're closing below $26.93, and your next target on that divergence is going to be the bearish control zone, and that's at about 1643. Also a nice number. Weekly has bearish divergence. Next target will be the critical zone, which is going to update in about 3.5 hours, and it's currently at about 1350. 5 day also has bearish divergence. Nothing quite here. Daily has multiple drives of bullish divergence. This is going to be active as long as you're closing over 1855, and you're getting pretty close to invalidating that. Let's zoom in here. And have you hit the easy target? Yeah, you've hit the easy target from that bullish divergence, which is the edge of the bearish control zone. And as of now, you are getting the rejection. So, and once you close below about, what number, 1888, this is going to put in a local top here, and then you are going to like move down to the critical zone, which is at about 1546, also at a nice number. 4 hours now invalidating the hidden bullish divergence. This is going to invalidate with any close below 1934. And once that does invalidate, you likely will get a nice little dump ski to the critical zone, which currently sits at about 1538. And 2 hours also now invalidated the bullish divergence with this previous close, and now that gives us a target towards the simple moving average, a neutral zone at a minimum, and that sits at about 1855, and then the bearish control zone is at about 1740. So, all right. Monthly is currently flipped down, and it's going to remain flipped down as long as you're closing below $29.03. And now you are taking out the previous lows on momentum, giving you possibility of hidden bullish divergence on the monthly. And this will confirm with momentum keeping back up. And eventually, as you go down, this is going to be easier and easier to confirm, just like on the RSI, as long as you're closing over $14.50. 2 week is currently also flipped down with volatility freshly expanding, and it's going to remain down as long as you're closing below $25.94, which is about like 26 bucks. I saw a really funny story on Twitter about this guy whose father was like a security contractor holding on to seized crypto for the U.S. government, and he stole like 40 or something million dollars from his dad's company that held the government seized crypto, and the only reason he got caught was because he was flexing to random kids on Telegram, I think. Who? I missed that because I'm trying to fix something on the website. Some white kid. His dad was like owned a company that does like security or what's the word, like they hold on to the crypto that the marshal's department seized from certain people that they arrest. Got it. So it's custodial, like Yeah. evidence, like the evidence people, right? Like they hold that shit. Yeah. Yeah, so his dad had built that company over his entire life, and then he goes in because he has access to his dad's company and steals like $40 or $50 million worth of crypto, completely destroying his dad's business that he's built over 30 years. And then he goes on the run with his millions of dollars, and nobody knows that the money was even stolen. It only gets found out because he starts flexing on the internet, and then the wallets get tracked back. No. And because he was flexing, the wallets are tracked back to the government accounts, and then he gets arrested a couple of months later. What a dude! You stole the most traceable money on earth. You're already a fucking moron to begin with, and then you go and post it online. Wow! I mean, You'd have got away with it if you didn't post it. Wow, that's fucking unreal. What a fucking moron! I want to shake his hand.
I Because wanna people meet were calling someone him that's not broke on the stupid. internet, so he had to flex on them. It's important. It's important to let people that you don't know or care about or even not know if they're real, they got to be impressed with you. It's very important. In the material things, of course. Who cares if you're smart or awesome or just a great person? No, no, no. Just the material. You got to flash them. Of course. That must be the he must have gone to the school of like that fucking loser with the Pagani, the king guy. That's Oh, literally right. them. This is what they do. Fucking retards. Dude, my man's got more money than God. He's dad, the dad of the dad. Bought all these apartments and left it to him. I'm sure you can buy some deodorant, sir, and learn how to eat sushi properly. Like, come on. You've been rich for a while. Fucking pieces of shit. It's hilarious. And when you got 40 or 50 million dollars, does it really matter if some retard on the internet says you're broke? Dude, the people that right now are making YouTube videos about cars make no sense. Why do you want that? Like, my biggest problem was I was a customer and they treated me like a customer. And I was one of the first ones to do that, right? So obviously they didn't know what to do. But once they started slotting me into the you're an influencer, I was like, no, buddy, don't fucking get mistaken. I'm the guy that spent $5 million already in this dealership. You treat me like that guy, not like a fucking clown with a camera. And they just don't. Why would anyone want that? Like, why? I literally quit. And these people are begging, please pay attention to me. Let me buy the car. I'll make videos. I'm an idiot. I know I'm supposed to be rich and do all this fun shit, but all I am is a pathetic fucking loser that needs the approval of everyone. Help me. Does anybody love me out there? Nope. That's what's happening. So Also, now, can I just say, I'm sorry, Chuck Norris just died. It's oh, unfortunate. rest in Of peace. course, my heart's with Chuck Norris and all of his family. But I gotta say, everyone in 2026, like back in the day, when you died, people used to post, "Oh my God, Uncle John died. He was a great man, or he was this, and he was fun in this." Now, in 2026, you die, and people will find photos where you're in the background, and we'll talk up, and people will post that picture of you. You're dead. You're in the background of the person that's posting the picture, and they're like, "Oh, I learned so much," and they just talk about them on a funeral post. Like, no one's talking about Chuck Norris. They're all talking about their own Chuck Norris experience. Like, dude, come on. What's going on in 2026? What happened? What the Here's fuck how happened? here's how I can make this about me. But that's what I'm saying. Like, listen, women have been doing this forever. It's your birthday, it's their party. It's your wedding, it's their wedding. You know, that's fine. But what's going on with everybody else? Why is everybody else doing that? Like, women already had that. Why are we taking that away with dead people? It's everyone's game now. It's all my game. It's all about me. Me. Me, me. That's me. I'm Sorry. sorry that your father has passed, but here's how it affects me. No. It's not even, I'm sorry. Your father is way on the back of the picture. And it's like, look, this guy died, but me, I look so good in this picture. Look at the dress that I'm wearing and the way that the sun hits me. Not even the I'm sorry. Fucking pieces of shit. You're right there. So on the weekly on Myrion Technologies, I believe they're a weapons company. I don't know why they're going down, but we'll just go with it. Weekly is currently, we're about to get a close in about 3.5 hours, and we are still remaining to the downside on momentum, entering into the critical zone now. And this will remain down as long as we're closing below $20.35. And we have now flipped the DMI, also red. Last time this flipped red, we ended up bottoming right at this 100 DMA. Don't think that's going to happen this time around. I'm thinking you're going to go a little bit lower. You just don't want to close below that, which is on this weekly close, like you do hold it. Next weekly, sweep these lows, and then ideally you want to close back over it. 5 days also flipped down, and it's going to remain down as long as you're closing below $20.21 with the volatility expanding.
2-day especially flipping down with volatility expanding, and it's going to remain down as long as we're closing below 1876, which we are slightly over at the moment. So if we can hold this price for about 3.5 hours, we should flip 2-day back up, giving us a little bit of an attempt at a bounce at this point. Daily, it's also close to flipping back up. It closes in about 3.5 hours also. And if you close over $18.60, this will flip back up on the daily. And zoom in. And you are forming a higher low on momentum, whereas price is making a lower low, giving you daily bullish divergence, which will confirm with momentum flipping back up over $18.60. And if that does confirm, they're likely gives you a little bit of a move here to tag somewhere around $20 to possibly $23, somewhere in that $20 to $23 range. But if you do tag somewhere around 23, high probability you will reject that zone. 4 hours already flipped back up, and it's going to remain up with volatility contracting as long as you're closing above $18.97, which is close to flipping back down here. And 2 hours already flipped back down, and it's going to remain down as long as you're closing below $18.54. Just going back up, and daily is $18.60, very close to that number now. Monthly is also down. All right, so we have seen a nice move down already from our current high, which was a rejection of the 97.5%. I do think most of the downside price action has been completed, although I'm still looking for a little bit lower on price here. And we are forming bullish divergence on the lower time frames like the daily, so it's possible to see a little bit of a bounce from here. Although I'm still looking for, excuse me, my throat is dry. I'm drinking this Coke Zero real quick. There we go. So if we do contain or maintain daily momentum to the downside here, which is close to flipping back up, the pivot is $18.60. I would be looking for that downside sweep first into somewhere around $15 to $17. But if we do flip daily momentum back up here, put in that bullish divergence, I do think first we're going to get a little bit of a move up to tag somewhere around $22, $23. Then at that point, I do think you will get that rejection and then get that move towards somewhere around $15 to $17. I do think that we're probably going to get that move to $15 to $17 before we get our reversal. And then we'll basically bottom at the same exact point that we bottomed at all the way around here through our new all-time highs right at this monthly 21. And from there, we'll have multiple drives of hidden bullish divergence, which we're already forming on the monthly. And that is us to, at the very least, our current all-time highs, but likely some new all-time highs. But to wrap it up, in the short term, we're really watching based on the daily if we can flip daily momentum up or not. If we do flip daily momentum up, I think you're going to get the move up first and then get the rejection around 22 to 23, and then the move down tags 15 to 17. If you maintain daily down, then you're likely to get that move down first to 15 to 17, and then attempt at a reversal from there. And the invalidation for any downside action from here will be a weekly close back over $22.37, and an invalidation for bottoming or reversing will be getting a close back below about $13.71 on a week. Either one of those two things happen, then one, if we get a weekly close over that area, that 22.37 area, you're likely not going to get that move down to the 15 to 17, probably just going to go to new all-time highs. And if you get a close below on the downside, then you're likely not going to be reversing from that point, probably just going to end up continuing to break down. Sorry. I am developing an app, and I'm talking about a completely different app with the developers. That makes all the sense in the world. All righty, we just watched MIR, and what's next now would be, one second. You know what my favorite Alex, part you're about doing this? R, right? A-R-E? Yeah. Next one would be QNT. QNT,
for you, Mr. Farhano? QNT. My favorite part about this move down on gold and silver and all of this shit is people are freaking out saying, why is gold going down in the face of global conflict? It's supposed to be the hedge of global conflict. This is why 99% of people shouldn't trade. Not only that, can I show you how stupid they are? Yeah. All right, you ready? You're going to love this one. You're going to love this one. 1 second. 1 second. Like I said, people are watching lots of shorts, lots of reels, you know, lots of TikToks, and that's destroying their brain. And by the way, that's excellent news for us because that means they're going to lose a lot more money. 2020, right here, right? August. Gold, all-time high, right here. $2,000. Then, what date is this one? March 2022. Another top. This took you to the bottom of the bottom in gold, which was $1,600. And I remember because I told everyone, if I were a gold buyer, which I'm not, this is crazy cheap, right? What happened here? Let me repeat the date. March 2022. Was that when they started cutting rates? Russia, hiking Ukraine, rates. motherfuckers. I'm quitting. Oh, yeah. I'm quitting. You stop fucking watching TikToks, motherfucker. So, because the news told people, by the way, the news is the one that told people, what is happening to gold? These brilliant people that don't understand that they're being implanted thoughts are like, oh, what is happening to gold? The same fucking thing. It happens when there's a war and then it finds a bottom and then it continues to go up. But right now you're not at the bottom and you're not close, right? Like this literally bottom on September, October, and November, which was the actual bottom of the stock market too. So you're going to have to wait to get into gold and long gold until the stock market goes back to being bullish. Does that make any sense? Mm-hmm. Dude, it's repeating itself to the T. It's crazy. But plus Dixie is green. Huh? Plus Dixie is green. Oh, yeah, of course. By the way, it's the same thing. It's identical. 2020. Hang on a second. 2020, boom, down in here. Then 2022, which is right here. One more time. This is March 1st. Okay. Remember what happened in March 1st with gold? It topped. Guess what it was crossing? Right here. The 98. I'm going to put that in purple, okay? So that you see it. That's March 1st, 4 years ago. Where are we right now? We're on that same point. We're a little bit higher. Thank you. Thank you, everyone. I'm going to be here all day, all night. No, not really. I'm just going to leave in a few minutes. But it's really repeating itself. Like, I just don't understand what people are doing. But you know what? Let them do whatever. It's working out great for us. Oh, my God. Thank you, señor. Ok, le estaba enseñando a Farhan justamente ahorita. Todo el mundo se está preguntando por qué el oro está cayendo. Es en la destrucción, es justamente por la guerra. Dejen de ver las noticias y a sus pacos, cabrones. Esta es una tabla mensual. Vamos a empezar con el oro, ok, rápido. Para todos ustedes. El oro, justamente acá. Y esto es lo que les están haciendo con TikTok, con los Reels y con los Shorts. Les están dejando como pendejos borrando la cabeza. Este tope en Bitcoin, en el oro, fue cuando el 1 de marzo, la vela mensual de marzo del 2022. ¿Qué vergas pasó en marzo del 2022? Los que hablan inglés ya saben, los que no, la puta guerra con Ucrania y Rusia fue oficial. Las noticias están haciendo la pregunta, ¿por qué el oro baja? Y tu Paco favorito no sabe. Porque la idea de las noticias preguntando por qué el oro en este tiempo y haciendo una afirmación de cuando hay guerra, el oro debería de subir. Y tu Paco favorito hace cortocircuito y no nada más puede regresar a ver la puta tabla. ¿Ok?
Entonces, vienes, hicimos esto, los 1600. ¿Se acuerdan en esto? Les dije aquí en los 1600, yo no voy a comprar oro, no estoy interesado, pero para los compradores de oro, esto me parece que es lo más barato. Recuerdo perfectamente esto. Y adivinen qué pasó después. ¡Pup! Nuevo alto histórico. ¿Cuándo? En mayo. ¿Saben qué es lo más interesante de esto? ¿Saben cuándo el oro tocó este delicioso fondo? Cuando la bolsa también tocó el delicioso fondo. Espero que entiendan lo que les estoy diciendo. Y ahora, apréndanse esta fecha. Yo sé que la memoria no es nuestro fuerte porque vemos muchos TikToks y Reels. Y esto es el 1 de marzo del 2022. Los voy a llevar al dólar para que entiendan esta dinámica también. ¿Ok? ¿Dónde está el 1 de marzo del 2022? No lo van a creer. Esta vela es el 1 de marzo del 2022. Aquí, debajo de esta línea morada. Adivinen dónde estamos ahorita. Arriba de la línea morada. ¿Y qué creen que pasó con el dólar? El dólar continuó subiendo hasta septiembre. Una vez que paró, nos dijo que estábamos cerca del fondo de la bolsa. Adivina qué es lo que sigue. Solamente adivina, por favor. Solamente adivina qué es lo que sigue. Una vez más, estás parado 4 años. 4 años después. ¿Qué crees que sigue? Es la única pregunta que tengo. ¿Qué creen que sigue? Para toda la gente aventándose maromas y chaquetas mentales y pendejada y media. ¿Qué crees que sigue? Es así de fácil. Y ese es el pedo, tíos. Están escuchando una bola de imbéciles que han sido completamente implantados de ideas las ideas más estúpidas que he escuchado en mi vida, en vez de solamente ver qué pedo. Una vez más, estos son ciclos. Todo se repite. Tu Paco equivocándose se repite cada mañana porque tu Paco no sale del mismo ciclo. Todo se repite. Tesla, güey, ¿cómo va a caer Tesla? Es imposible. Oh. Pero, güey, la inteligencia artificial. ¿Cómo van? ¿Cómo van? Y les prometo, Tesla viene a esta puta línea roja. ¿Ok? Una vez más, no soy un genio. Ustedes saben, ustedes mismos me recuerdan diario lo pendejo que soy. Mi mujer me lo recuerda diario. Mi abuelita me decía de chiquito lo pendejo que soy. Pero aún así puedo ver esto porque no veo Reels ni TikToks pendejos. Dejen de ver mamadas. Entiendan que su Paco está entrenado para decir las cosas que dice. No son sus ideas. Puedes implantar la idea de algo a alguien poniendo, ahí les va la idea. ¿Están listos? Les voy a enseñar cómo implantar una idea en putiza. ¿Ok? ¿Están listos? Les voy a enseñar cómo implantar una idea. Estoy en un show de televisión. Y ahora sí que antes de irnos a mensajes, los voy a dejar con esto. Vamos a tener una historia que sigue. Mi amiga Elizabeth fue golpeada brutalmente y está en el hospital. Nadie sabe qué es exactamente lo que pasó, pero los vecinos la vieron discutir con su novio. Platicaremos de ello después del break. Yo no les dije quién le pegó a Elizabeth, a mi amiga, no les dije. Simplemente dijo, la vieron discutir con el novio, platicamos después. Ustedes pensaron instantáneamente, pues güey, obvio, fue el novio. Esas son ideas implantadas, esa es manipulación mental. Eso es lo que le hacen a tu Paco favorito. Por eso todos los Pacos tienen la misma opinión. Es una mamada. En fin. Me caliento, tíos, porque tengo una pasión por esto gigantesca y es brutal lo estúpido que es. En fin, MIR que es Miriam Technologies. No entiendo por qué están cayendo. Son una empresa de tecnología espacial y también de defensa. Nunca habían caído cuando ves la tabla mensual. Ahora, esta es una tabla relativamente nueva. En octubre del 2021 fue cuando salieron, pero nunca han caído al promedio del 34. Cualquier cosa que se dé acá, y puedes ver exactamente el por qué. No tienes que ser un genio, tío.
SFP, bajada, o SFP después de la subida y subida extrema. Eso es lo que tienes acá. Ese sería el primer nivel. Si fueras a poner otra línea de tendencia en esto, la pondrías acá abajo. Simplemente para que aprendan lo básico que es una de mis pasiones más grandes, líneas memes. Porque funcionan, tíos. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo ante esto? Y aquí hay otra, ¿eh? En realidad iría aquí. Esa sería la media. ¿Cómo sé que es una media? Porque hay mucho jugueteo de arriba para abajo. Esto es un SFP. Y aquí arriba pones la final, ¿no? Es obvio. Pero la haces lisa. Ok. Y acá justamente estás en la media de esta. Lo puedes ver, ¿no? Porque está rebotando acá. Recuerden, ¿qué es lo que estás buscando cuando estás haciendo análisis técnico y poniendo tus líneas memes o tomando en cuenta tus EMAs? Lo que estás buscando es momentos donde chocas y rechazas, donde rompes ese rechazo de antes y te lleva a máximos históricos o a un lugar loco. Estas son zonas importantes. Ahí es donde van tus líneas memes. Y hay veces que las tienes que colocar así, porque tienes que entender la trampa del nivel. Y esto es donde mucha gente entra en el juego de, no, güey, a mí me gusta ponerlas arriba. Tienes que encontrar tu propio flow y ver qué funciona, ¿ok? Pero para mí esto funciona. Está aguantando justamente este nivel, por eso lo está haciendo. Y además tienes un alto más bajo, más alto que este. Y digo un bajo más alto que este, ¿ok? Y eso lo que hace es la trampa famosa de Bitcoin. Está invitando a todo el mundo a pensar, güey, no nos llevamos de este mínimo, definitivamente vamos a rebotar. Y pito de que vas a rebotar, cabrón. No es cierto. Vamos a empezar con la de 2 semanas. ¿Qué les parece? ¿Por qué? Porque en la de 2 semanas tenemos un setup de volatilidad exponencial, güey, es solamente potente. Tenemos un setup de volatilidad potente empujando a la alza. A esta madre le gusta llegar a extremos y lo está dando a la baja. Simplemente esto nos pone como objetivo nuestro promedio del 100, que podría ser el extremo perfecto para poder hacer tus compras si estás interesado en esta empresa. Ahora, una vez más, no tengo la habilidad de decirte esta empresa no se va a hacer o esta empresa va a ser la verga, no tengo ni puta idea, tío, ¿ok? Lo único que sé es que por el momento yo no apostaría para arriba en ella. Es todo, ese es en la de 2 semanas, ¿no? ¿Qué es lo que tienes para empezar? Disequemos esto. Habías tenido todos estos mínimos en la región de los $22 y estos mínimos fueron violados una vez que caímos acá. Después violaste todos estos mínimos menos este. Te está aguantando literalmente como si fuera este nivel acá. Pero aquí, en los $18, se los va a llevar para abajo. ¿Ok? El que esté aguantando esto es a propósito. Normalmente cuando veo algo, y la razón por qué es esto, piensa en esto. Voy a regresar ahorita a Mir, pero los quiero llevar a Circle, algo que a ustedes les afecta directo. ¿Ok? Y que piensen en esto. Si esto cae, ¿no? Todos están esperando poder colocar toda su entrada en Circle. Ayer platiqué en clase de mi nueva estrategia y les prometo, les voy a contar mi estrategia nueva. No, tal vez no a todos ustedes, ya veré. Pero imagínate esto. Estamos aquí todos contentísimos, compramos aquí abajo Circle, estamos arriba 150%, qué chingón, la verga, ¿no? ¿Cuántos de ustedes no están rogando, güey, por favor que vuelva a bajar aquí a los 80? Solamente dame los 80 y compro, ¿no? ¿Cuántos de ustedes no están diciendo, por favor, solo regresa a los 60? Te lo ruego y voy a comprar. ¿Están de acuerdo? Ahora mámense esta. Esto es como te atrapan. Esta chingadera va a venir al nivel importante, los 80, va a rebotar. Toda la gente que no compró aquí va a comprar acá pensando, güey, ese ya fue el bajo más alto, va a caer otra vez, va a aguantar los 64, vas a comprar tú aquí, va a subir acá y va a hacer un nuevo mínimo. Antes de hacer un nuevo mínimo, lo que va a hacer es esto. Rebotar antes de hacer un nuevo mínimo. ¿Por qué? Porque así vas a comprar esto en vez del mínimo y te vas a perder lo de abajo. Así es como funciona esto. Literal, es un juego psicológico. ¿Cómo puedo, con lo que sabes de tablas, hacerte caer en la ilusión de que esto va a ir en contra tuya?
Por eso les digo, ¿ustedes de verdad creen que la bolsa y que todos estos precios se mueven naturalmente? O sea, tienes que tener los ojos vendados y la cabeza metida en el ano de un burro, tío, para no entender que no. Nosotros no movemos el mercado en direcciones complejas, te lo prometo. Esto solo lo mueven unos cuantos. Regresando a Miriam, la otra cosa que puedes ver también por acá es esta. Soporte. Puedes ver, esto definitivamente dice que te va a traer mínimo acá. Y una vez que te lleves esto, podrás ponerte aún más bajista. En la semanal, tienes también esta volatilidad expandiendo fuertemente. Estás a punto de crear el primer cruce plateado a la baja en la historia. Puede que acá hayas tenido uno, pero este será más fuerte. Cualquier rebote a la zona de los 21 debería ser un corto. ¿Ok? Y la pregunta es, bajo, alto, bajo más bajo. Te toca un alto más bajo. ¿Dónde va a ser? 21 suena coqueto. Ah, pero ve dónde estás, tío. ¿Dónde están los 21? En el 78. Sí. Yo creo que sí, 21.30, más o menos por donde está tu promedio, el 55 es donde vas a rebotar, pero tienes que darte cuenta de algo, tío. Sigues con el cero de volatilidad en la diaria, empujando. Y ahora, acá, digo en la semanal, en la diaria, obviamente ya tienes tu cruce plateado, cualquier intento en el 9 es un corto, simplemente continúa cayendo. Pero lo bueno es el cero de volatilidad que te tiró, te está por fin contrayendo por debajo del promedio, si es que cierra así el día de hoy. Discúlpenme. Si cierra así, esto indicaría que vas a ver una corrección, lo que sería un rebote. Y por eso está jugando esta mamada de este mínimo y este mínimo. Para que te subas rico y digas, güey, ya compré el fondo, ve este mínimo con este. Y si alguien ha estado en este canal por lo suficiente, saben perfectamente cómo funciona esta cosa. Así que Emma Murr, ¿no? Tiene cara que se va a ir a la verga, que va a continuar. Puedes encontrar un rebote, cualquier rebote a la zona de los 21, entre 20.60 a 21.30, 21.40 es donde quieres hacer corto para después encontrar el siguiente punto de la bajada. Esto no tiene cara que ya haya parado. Pon tu línea meme aquí abajo conectando los mínimos de septiembre 24 en la gran caída de Japón, que una vez más, tu Paco favorito va a empezar a hablar de la caída de Japón muy pronto, no se preocupen. La siguiente, ¿y eso qué quiere decir? Que el dólar se está fortificando. La siguiente, tu caída de los aranceles. ¿A poco hubo aranceles para la gente de defensa? Ok. Y ahora andamos por acá. Entonces, la siguiente que vengas a tocarlo, cuando tocas algo de este calibre, probablemente aguantes, rebotes y caigas. Cuando caigas de esto, es donde quieres acumular. En mi opinión. Ahí lo tienen. All right, Mr. Alex, we're ready for what is your book? ARE. Alexandria Real Estate. That must be doing really well. Yeah. I don't even have to look at it. Yeah, probably one of the worst charts we'll look at other than the Argentinian peso. So that's what this is relating to, basically. Back to back, baby. Yes. But off the bat, I mean, this is just in a macro downtrend. You can see that on the monthly. And to me, the monthly looks like perhaps it just produced the next major lower high. Anytime we produce these lower highs on this chart, you do end up making the next leg down. And to me, this chart's really gearing up for a move down to $34 to possibly $30. There's nothing really saying it's not going to go lower. That's just going to be the next zone. And if you don't hold $30, it goes into the abyss and you start going down to 20s and possibly all the way down, well, to who knows? I mean, you haven't really ever gone down lower than like $20. So that would be very interesting. But for now, if this is the next major lower high, that has implications for December's wick low actually getting taken out. And a rejection off the monthly EMA5 isn't a good sign. You do see you were able to reclaim the monthly 5. You deviated it. And so the last 2 months have just been looking like massive retests of lost support. Not the best sign for bulls, specifically now into March when you're getting that move down. If you also look at the biweekly, you do see that you are losing the biweekly 5. So if you do end up retesting that, sitting right in the $50.92, look for that to be in a rejection zone, possibly taking you down to $34. Now, volatility is at extremes,
But let's see if HBDR is at extremes. And so what you do see is biweekly actually is pressing a breakdown at this point, losing the median, and the bottom 38.2% sitting at $46.79. Just more reasons on why, even if volatility is at extremes, this can easily start contracting, which we're seeing that already, causing this chart to still go lower, giving us a breakdown. It's not really until you at least very minimally get back above 50, what is it, like $56.20, and actually break January's wick high, where then you can start maybe talking about a move to like 70s, like 63 to maybe 72. But until then, this still looks like it's about to break down. Now let's check the quarterly. Why not? And so the quarterly is, well, developing into a terrible candle, and you do see you're about to get a quarterly silver cross for the first time ever, playing into the idea that this is just a massively bearish chart. And even if you get back above $56.20 and start moving up towards 70s, even 80s, that would not change anything. And possibly this would just be the first silver cross retest on the quarterly. Meaning if this just ends up closing here and pumping and retesting the quarterly 9, 71% move up, this would just end up playing right in the bear's hands, putting in a quarterly EMA 9 retest and moving down. We've never had a silver cross to the downside on this chart, so we don't really know how the reaction is. But again, just playing into the idea that $34 to $30 just seems more likely, and testing right into that 2009 low. So we'll go back to the monthly now really fast. And so yeah, now just all eyes on December's low. You're kind of waiting and watching to see if that gets taken for the next macro lower low. Picking up the daily here, obviously nothing. Yeah, and 2-day just looks very heavy. Looks like it just wants to leg down. Let's see here. Rejection up to 78.6% can easily take you to the 95. That $45.69 for the gold chart. So really just testing December's low here. So I'd be very cautious of this chart breaking down, moving towards $34. There's really nothing on the chart saying it's not going to do that. And you even have a 2-day volatility setup still firing off, playing into the idea that it still can go lower. Quarterly looks absolutely disastrous. And once the quarterly does close, this could just start getting followed through down to $30. You're really putting in a massive quarterly rejection after you've lost major support here. Last quarterly close, you've lost it. This quarter, you've rallied up to it. You're rejecting, really gearing up for a move back down to $34 to $30. So I'd be very cautious of this breaking down. This is not in any kind of buy zone, investment zone. And even with the monthly giving a silver cross, the monthly EMA 9 can easily move towards this $56, really solidifying the fact that that is solid resistance at this point. So be very cautious. Terrible chart. See no reason to be buying this. And well, look at the yearly. Good way to just end it. Yearly breakdown of yearly support freshly often leads to just brand new lows. So I would just be very cautious of this breaking down massively. Very nice. And it will. It needs to bottom, and it hasn't. And the reason why is there's literally no rate cuts at any point right now happening. They're starting in after the summer, even though no one will believe. Well, maybe not the rate cuts by the Fed. I know that that's what everyone's waiting for. I'm just waiting for the real rate cuts. That's all. I wait for the real ones. You guys wait for the Fed ones. Real ones are happening after summer because we have QE starting January of 2027. This needs to bottom. And I think the bottom's around those 37. You could even visit like the lows of 2009 because legitimately what no one understands in real estate, people put house prices as their standard measurement for housing. But it's not that. It's about how many houses are buying and selling. Does that make sense? Yeah. And the volume of these purchases and sales is at the lowest level that we've seen since here. And since here would be the 90s, which is when we started measuring this. So yeah, it's obvious. It's an obvious play.
Okay, let us get started. If you're going to get into real estate, by the way, you're not too far off. This is going to be a good buy very soon. Play a good time, yeah. It's approaching. Let me see. Farhan's doing QTN, and then we're doing Circle. Hey, okay, cool. All right. Voy a hacer esto rápido. Esto es Alexandria Real Estate Equities, ¿ok? Obviamente es un trust de real estate, de bienes raíces, y yo quiero que entiendan lo siguiente en bienes raíces. Mucha gente es ansiosa, mucha gente se pone loca con todo lo que es bienes raíces, pero les voy a contar algo. Bienes raíces fue lo que me hizo a mí rico y lo que mejor entiendo en este planeta, ¿no? Esa es mi opinión, es lo que yo creo y aparte tengo resultados para hacerlo, entonces tal vez no estoy solamente imaginándome. Y les digo esto de corazón. La gente pone muchísimo interés en bienes raíces en el precio de la casa. ¿Cuánto vale la casa? Es todo lo que importa. Y no es cierto. Lo que cuenta es cuántas casas estás vendiendo y comprando al mes. No tú, el sistema. Y les digo esto una vez más. Olvídate de precios, olvídate de cuánto va a bajar, olvídate de intereses. Lo único que importa es cuántas casas se están vendiendo al mes. Es lo único que importa, te lo juro por mi vida. Debe escuchar a Paco. Ahora, aquí estás tocando la línea azul que funcionó como soporte desde que salió esto en 1997. La veniste y la tocaste ¿cuándo? 2009. ¿Ok? 2008, 2009. Y esto fue el fondo literalmente esto de acá fue el fondo de la bolsa. Esto va a fondear con la bolsa. ¿Ok? Si eres paciente, lo vas a agarrar entre el nivel del 2009, porque literalmente estás en el mismo nivel del 2009, tío. Quiero que entiendan esto. Bienes raíces, transacciones en bienes raíces está en igual de mal, en los mismos números que acá. Y estos mismos números están igual de mal que los de acá. Y los de ahí fue cuando empezamos a contarlo, en 1997. ¿Ok? 10 años después, 12 años después, 4 ciclos de 3, pito. ¿Ok? Después, ¿qué es lo que tienes? QE hasta el infinito. ¿Qué les he dicho que empieza el 1 de enero? Bueno, en enero del 2028. QE hasta el infinito. Todo lo que veas abajo de esta línea es donde quieres acumular. Y no estás lejos, tío. No estás lejos. Entre precio, tiempo y también oportunidad. Estás literalmente ahí. Espero que esto lo vayan a aprovechar de corazón porque aquí hay dinero. Aquí hay mucho dinero. Ahora, ¿qué estamos esperando en este momento viendo la tabla un poco más de cerca? Para mí, todo lo dice la de 2 semanas. Estás en una tendencia bajista, altos, altos más bajos. Vas a continuar cayendo. Y esta a continuación de la caída, después de ser un alto más bajo, que sigue un bajo más bajo, te vas a llevar los 43. Yo digo, y esto es mi opinión de pendejo, vas a voltear a ver tus del 2009 acá y ver hasta dónde cayó. La respuesta es 30. Puede caer hasta los 30, Simón. Pero sin pedos. Una vez más, todo el mundo cree que bienes raíces se trata del precio de las propiedades. No es cierto. Es la actividad en el sector. ¿Cuántos de estos se están moviendo? El sector va a volver a revivir, le va a tomar tiempo, pero acuérdate que en bienes raíces somos muy sensibles. El sector de bienes raíces es muy sensible a movimientos que saben que van a venir. ¿Y a qué me refiero? Bienes raíces saben lo que les estoy diciendo de QE cuando empieza. Todo el mundo en bienes raíces lo sabe. ¿Ok? La gente de bienes raíces que de verdad le sabe, no tu realtor, no el pendejo que te vende la casa que te dice que van a subir el precio de las casas. No. ¿Ok? Los güeyes que de verdad saben que han comprado, acumulado, crecido, etcétera. Solamente se basan en cuánto cuesta el dinero. Y es por eso que siempre lo pongo así de sencillo. Y esos güeyes
lo que van a hacer es, cuando vean esto ya, fondear, y puedes ver que hizo el mismo movimiento acá, ¿eh? En el 2008, en noviembre, diciembre del 2008, hizo lo que pareció ser un fondo, tuvo un súper rebote y después vino al fondo. Esto fue en noviembre del 2025, diciembre. ¿Necesitan algo más para creer lo que les estoy diciendo de que nadie voltea a ver las fechas en nada? Es literalmente las mismas fechas, el mismo movimiento, no tan exagerado. Acá tuviste un rebote hasta acá arriba y después caíste al mínimo. ¿Qué tan lejos estuvo tu mínimo? Eso sería bueno, interesante analizarlo. 10% abajo. Deme 30 minutos. Ahí estoy. Ok. A la verga. Esta línea. Un poco arriba. Si ya estás comprando, si estás pensando en comprar, no tiene nada de malo agregar probablemente o abrir tu primera posición en 45. Y ahí tienes. De 45 para abajo, tú escoge dónde lo quieres poner. Vas para abajo ahorita. Pero por más que creas, porque recuerda, cuando empiecen a vender que es el fin de bienes raíces, etcétera, ya tocó fondo y está rebotando. Acuérdate que el sistema le pone una venda en los ojos a todo el mundo y no los deja ver la verdad hasta que ellos quieren. Como la inflación. ¿Vieron qué fácil fue regresar a tu Paco a decir que era inflación? No, les dije, el periquito bien peinadito y listo para dar su... Estaba listo, ya están todos tus Pacos diciendo que le va a regresar la inflación. No aprenden nada, tío. Y te lo digo de corazón, lo hacen a propósito. Los tienen bien amarraditos, les dicen, no, va a venir inflación. ¿Pero qué? ¿No están bajando los precios? No, no te enfoques en eso, enfócate en las noticias, ve lo listo que eres, estás poniendo estas ideas junto. Ah, ok. Y ahí van todos de pendejos, literalmente a lo mismo. Esto es igual. Cuando tu Paco favorito empiece a hablar de bienes raíces cayendo, espero que ya hayas comprado todo lo que quieras comprar de bienes raíces en el sector financiero. Financiero, no en comprar bienes raíces. Bienes raíces todavía tienen camino para abajo. Hasta que no entremos en lo que es un credit crunch o entremos en lo que parece ser dinero para todos, no hay cambio. No hay cambio. Y yo les voy a decir, instantáneamente, ¿sabes cuándo es? Sabes perfectamente el tiempo. Así que esto va para abajo, nuevo mínimo, es lo que vas a hacer. Simplemente espérate, sé paciente. Tienes el alto, bajo, puedes tener un rebote a la zona de los 53 sin pedos. Pero ahí debería rechazar para continuar a buscar el nuevo mínimo. Y el nuevo mínimo, igualito en el 2009, 2008, fue 10% abajo de la caída de diciembre. Y aquí la tienes igualito. Ahí estás. Mr. Farjano, we're ready for NQS. What the fuck is it? QNT. 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 Quantum. Quantum. I love the word quantum. I like it too. I don't know what it means, but it sounds smart. It just sounds, that's exactly it. Do you need anything else? No. Nope. Look at me saying the word quantum. You look at me, I sound so sophisticated. God, Quantum. I'm so smart. I thought you were actually going to say a real reason for liking it too. No, absolutely not. Get the fuck out of here. Right. So let's start with the monthly on this. Monthly is finally catching up to the 38.2% after constant rejections of the 100% to the downside and the upside. And we are now getting slight bounce from the median. It's at about $3.82, and we're back over the top 38.2%. This chart is kind of down only, so the only thing we're going to be looking for, or what we should be looking for, is where we're going to find our next lower high in the series of lower highs and lower lows. And right now, I do think that eventually we're going to get a retest of this 5 EMA, but I don't think it's going to be anytime soon because it is so far above the 100% range on the HPDR that it's unlikely probability-wise that you're going to come back to that zone.
So we're just watching based off of this monthly close. If we can close over this 38.2%, you are likely going to get another retest of this 38.2%, somewhere like $4.18 to $4.20. Nice number. And likely you will see a little bit of a bounce attempt from that zone. And then as long as you are closing below about $4.75, that bounce is likely just going to be a bounce before you end up going lower. And that shouldn't be really any surprise that this thing's probably going to end up eventually going lower. Momentum is now starting to try to flip back up on the monthly, getting back over the moving average, approaching the edge of the bullish control zone, with volatility now once again going into expansion. Oops. Go to the 2-week. 2-week is also flipped up on momentum with volatility at 0%. You are making a higher low on momentum with price making a lower low, giving you possibility of bullish divergence here. But you will need to close over $5.04 to confirm that bullish divergence. And if you can confirm it, it gives you an easy target somewhere around 540, but more likely somewhere around the 78.6%, which is at about $6.80. Very big if on confirming the divergence. Right now, with the rejection of the median, you are more likely to come down to this bottom 38.2%, which is at about 395. And if you can't hold that area, then it is still possible to confirm that bullish divergence. Once you start to break it, it's going to be less likely. Weekly is also flipped up, getting back to the neutral zone with volatility almost back at extreme lows. And the jewel is starting to lose the sell signal, but the curvature is not the strongest right now. It is once again starting to curve back to the downside. And this goes along with price getting back into the 38.2%. This lines up with a move down to somewhere around $3.90. And then once you start to break this wick low, you're likely going to break down to somewhere around below $3. 5 days within the bullish control zone with volatility expanding, and 5 days giving you a fresh buy signal here. Does look like you're going to go lower though to tag somewhere around $3.90, $4 to $3.90, and ideally, if you can hold that area, if you want to test a little higher prices, I am of the opinion that this area is not going to hold and it's going to dump. Just based off of the higher time frame, just goes down moving. 2 days currently freshly flipping down, rejecting the bullish control zone with volatility approaching extreme lows. 2 days giving you a bullish cross here with the pink above the yellow in the bearish control zone. It goes along with price approaching the median, somewhere around $4.20. A nice number. Ideally, hopium is you can hold this area and then maybe get another retest of 462. Then there's possible you can avoid going down to low $4 to the high threes. A little unlikely at this point. I do think even if you close over the median, you're more likely to get a bearish retest of this area before you go lower. And if you close below the median, you're probably just going to continue dump without a bearish retest of this 38.2%. Daily is now very close to entering into the bearish control zone with volatility freshly expanding and a fresh sell signal here. Goes along with price losing 38.2%. And if you do close below about $4.35, probably going to come towards the high threes, like 386, 390, which is retesting this previous low. And at that point, probably break it. 4 hours, getting a retest of this bearish control zone, the moving average, but still below them. It goes along with the first silver cross down. And you get a nice retest of this 9 EMA on the silver cross, and you are getting a nice rejection from that zone. Would be looking for somewhere around the 78.6 from there, which is around 4.11. You have a little gap here, but I don't think this is going to fill anytime soon. Let's go to RSI. Quantum Corporation. That's their whole company's things. Look at how cool our name looks. Is this the right? GetX? I think it's the right one. Yeah. All right, zoom in. 2 weeks has 3 drives of hidden bearish divergence confirmed. This is going to remain active as long as you're closing below $6.84, which probably going to stay below for some time. And your next target on that divergence, zoom in once again, is going to be the edge of the simple moving average, which right now is at about 393. Lines up with that high threes. Weekly, nothing. Weekly is getting a retest of the bearish control zone, but getting a nice rejection from there.
Critical zone's at about 425. Three-day has a local top. It's going to target the critical zone. That's at about $4. 2 days I'm going to put in fresh drive of hidden bearish divergence. This is going to be 3, 1, 2, 1, 2, 3, 4 drives of hidden bearish divergence. Let's zoom in a little so we can see the candles. This is going to confirm with any close below $4.50, and that'll give you a move down to somewhere around 450 to somewhere between 450 and 220. It's a pretty big range there, but this is likely going to update in about 4.5 hours. Daily also has multiple drives of hidden bearish divergence. This is going to be active as long as you're closing below $4.78. Next target is the bearish control zone at about 386. High threes, nice. And for our local top, targets around 373, also high threes. Two-week momentum is flipped down, and it's going to remain flipped down as long as you're closing below $5.17, with volatility expanding. Weekly is also flipped down with volatility close to expanding, and it's going to remain down as long as you're closing below 447. 5 days currently flipped up, and it's going to remain up as long as you're closing over 430. There's some slight bullish divergence here because we do have a higher low momentum with lower low on price. And that was confirmed with momentum flipping back up, but it's arguable that's played out with the move to the 90 EMA already. 2 days also flipped up with volatility back at extreme lows, and it's going to remain up as long as you're closing over 422. Daily is freshly flipped down with the rejection of the critical zone, and you're going to remain down as long as you're closing below 466. 4 hours currently flipped freshly down, but it's very close to flipping back up, and it will flip back up if you can close over $4.31. And you have a derp of death with volatility expanding, making it a little less likely that's going to happen. So as high time frames as you can get on this thing are currently all flipped to the downside. Kind of does look like this thing just really goes down only with just bearish retest of the 90 EMA on the 2 week before it goes lower. All the way down to your low time frames, you are currently flipped down. Only like some of your medium term time frames are flipping up, but it looks like that the extent of that upside momentum is played out. And right now I'm looking for a little bit of a move down to tag somewhere around $4 to high threes. And I want to see the reaction at that zone to see if we can get a bounce from that zone or if we're just going to continue to smash through. But I do think overall in the long term, this is just going to continue sideways and down as it always has, with a little bearish retest of the 2 week 9, wherever you can get them after some nice dumping action, some consolidation, some sideways and up retest, and then you get more dumping action. Kind of just only goes down, to be honest. And the invalidation on this thing would be getting being bearish on this, getting a weekly close back over $13.10. That's like more than 3 times current price. Yeah. The invalidation is for this to completely make an all-time high and fucking stay there for 7 years. That's Thank you, sir. Ok. Tenemos esto que es Quantum. No sé, no me acuerdo quién la pidió, pero tíos, cuando ven esto, y no hay razón para analizar esto en una trimestral, lo único que quiero enseñarles es esto. Cuando ves un gráfico así, ¿qué es? Contéstatelo a ti mismo, ¿no? Para poder aprender. Esto es un pump and dump. Esto literalmente lo sacaron en $17, pompeó a 85 y los dueños vendieron todo. No tengo que, o sea, no sé qué sea, no sé qué haga, no tengo ni puta idea, pero literalmente eso fue lo que hicieron. Y esto no es algo que debería de ser controversial, esto es literalmente lo que hicieron. Puedes ver que cada que tiene una oportunidad de salirse lo hacen. En cada una de las oportunidades. Esto es pésimo. Total.
para poder llegar a donde tenemos que llegar en el análisis de hoy, chavos, boludos. Adivinen qué, ¿no? Espérame, quería ver el ángulo de esto, si era demasiado, sí lo es. No lo pongas ahí, la tomaría yo de acá. A ver, güey, deja de salirte de eso. Tomaría yo acá, pasaría por acá y ver cómo se ve eso. Eso sería correcto. Cada que vengas a la parte alta de esto, estoy agarrando en la diaria en el 20 de mayo, ¿ok? Rechazo, SFP, rechazo, ya no estás llegando. Si pudieras llegar acá, que es donde está tu promedio del 100 más o menos, el rojo, en la diaria, corto, corto. En todas las temporalidades, tío, sobre todo en las más bajas, acá volatilidad quiere expandir en lo que estás cayendo, ¿ok? 2 semanas lo está haciendo, está expandiendo en lo que estás cayendo. Y pues, esta es una acción que tiene muy pocos datos, pero puedes ver cómo literalmente está colapsando, haciendo mínimos. A ver, bajo más bajo, alto más bajo, bajo más bajo, alto más bajo. ¿Qué sigue? Probablemente un bajo más bajo en esta tabla de 3 días que va a cerrar la próxima semana. No se ve nada bien, nada bien. ¿Cuál es la invalidación para no ser bajista? Esta madre tiene que subir por encima de los $13. Este tope de acá, para que te pongas coqueto. Hasta que no logre eso, vas a continuar cayendo. Ahora, podemos agarrar el fondo, tío. Esta es una de esas empresas que te digo, ¿qué te hace pensar que no va a quebrar? ¿No? ¿Cuál es la idea detrás de esto? No tengo ni puta idea, honestamente. Pero bueno, es lo que estamos viendo con Quantum. Honestamente, no hay mucho que decir. Esto va a continuar para abajo. Simplemente vas a tener un buen rebote. Si llegas a llevarte los $5, te puede llevar a esta zona que es donde harías corto, pero no hay nada en este planeta que ni aunque creas que pueda rebotar, vas a apostar en long. Todo corto. Siempre tienes 80% de probabilidades de atinarle a un corto que a un long en esta chingadera. Lo que estaría yo viendo es esta volatilidad en la de 2 semanas, a ver dónde va a expandir. Si es que expande. Está el promedio justo por el 15%, para que tengas una idea. Y en el punto más bajo de toda la historia. Si yo estoy interesado en esta tabla, vería esto, ver dónde expande, dónde se quiere dar la vuelta con esta vela, pero tiene cara que va a ser a la baja, tío. A la baja. Vámonos con Circle. Nice. Yeah, nice. It's been just on a tear the last few weeks. Really looking beautiful. Now, I mean, even the most bullish bulls at this point are just looking for a throwback and seeing what level is actually going to hold. Yes, we are. Ideally, the first level that's going to hold for bulls is that 122. We'll know today. Weekly actually is closing today. That 122.66 is a big spot for bulls. We can actually sustain closures back above that region. You can maybe make a move all the way back to around that 160 zone. You can actually draw a line here. That 159, 160 region would be next up, and you would be in a weekly buy trigger. The issue is you haven't really retested the weekly 21 or even the 34 since reclaiming it. This is going to be just kind of an area of interest for bulls to kind of get the retest when it's all said and done. But that doesn't mean we can't trend shift first and then come in for the higher low retest before going up higher. Overall, Circle's looking pretty nice, though. We are pressing, the extreme on volatility, but it doesn't mean this can't start contracting while we're still going up or even doing the consolidation scenario back above $122.66. Let's see here. Oh, wow. So you're actually populating the monthly 9 for the first time ever, and you're actually getting back above it. That's sitting at 119.69 for the culture. So very close to that 122 region, playing into the idea. Pretty big spot. You want to see closures back above. If we can do it in 1 month, that'd be awesome. Honestly, get right back above and just hold it. Just would be perfect. You can even see you can easily wick below 122 and actually reach that 107s. But all that would look like to me is just, again, going back to the weekly, perhaps just a weekly retest of your moving average is something you would be expecting.
Yeah, nice quarterly deviation here. Nice reclaim so far. Circle's not looking bad really at all, honestly. Just needs a little bit of consolidation, in my opinion, but really not looking bad. Daily silver cross, and you do see the daily silver cross retest would be right in that 122 region. More reasons on why that zone should hold for bulls. Yeah, honestly, we just need the trend shift. That'd be really nice. Just getting right back up about 160 would be it. Then you really can start, looking at just the uptrend to take hold and start maybe making a move all the way back to around that 250s. That would be the objective if you start reclaiming at 159, going up to around 230s to that 250, in my opinion. So it's a big level for bulls to actually get back above 159. It's a big zone. It's going to start with 122 actually holding. And so far we are. The fuck happened? Gonna give it a few seconds. Yeah, I think the internet might have cut out. Yeah, I think he froze. Power or something. I'm just giving him a few seconds to see if he can pop up again. Sometimes he gets retarded, but I didn't say Alex. There we go. Just, I think my internet. there you go. Excellent. Nice. Yeah, but that's it. Really, I didn't say you. I said sometimes the internet gets retarded. Sorry, get it, sir. Sometimes I do, though. It all depends. But yeah, that's it. Really, 122 is just your big spot. Across retest, start moving up to that 160, where then maybe you get that macro trend shift. Get back above 160 is when the fun can begin. You can actually start filling this out and going to around 250s. It could look like this until otherwise. You're going to want to see this 150, 160 region actually break. Something like that. That'll be great. This will start looking like this can easily start pressing up a lot higher. Until then, 122 is your big spot, just daily silver cross. All righty. Well, you guys are fucking done a little earlier. Let me just put this on and let me say goodbye, because on Monday, I know that next time we see Mr. Farjano, he's going to be part of the club of the married people. Yes, sir. I'll be in the team. Look at you. Look at you. Finally, you're going to have all the problems that Alex and I have. I will not say anything at the moment. Good. I understand. Nah, have a lot of fun, boys. Enjoy it. That's congratulations. And can't wait to see Married O Farjano, who is Mexican. It's been a run. It's been a wild run. It's been a wild run, dude. Enjoy your weekend. Enjoy everything. Have a lot of fun, and I'll be around for anything. Muchas gracias. And I will be sending some photos. Thank you. Excellent. Enjoy. Buenas tardes and hasta luego. Hasta luego. Ahí lo tienen, damas y caballeros. El buen Farjano se nos casa el lunes. Va a venir ya, por fin va a ser parte del grupo de los miserables, ¿no? Digo, parte del grupo de los casados. Perdón, me equivoqué. Las palabras que dije no eran las correctas. Vamos en putiza a cerrar Circle para todos ustedes. Esta madre muy alcista, tíos. Muy alcista esta cosa. Obviamente, si seguimos solamente la tendencia y lo que parece, si esto va a ser alcista, ¿dónde deberíamos de encontrar en verdad un alto, básicamente una buena zona de soporte? Sería aquí, en los 110. ¿Por qué? Porque esa fue la zona de soporte que funcionó perfectamente acá para darnos un alto más bajo. Si esta zona de los 110 no aguanta, definitivamente solamente hiciste un alto más bajo que este y te va a llevar literalmente a hacer un bajo más bajo que este. El problema de esto, y ustedes lo saben, se están poniendo de moda las stablecoins, pero vean, todavía toda la gente de XRP cree que XRP es la liquidez del futuro. Entonces todavía hay mucha gente que no sabe lo que son estas cosas y lo que significa. Para los que no sepan, invertir en esto es como invertir en la deuda de Estados Unidos, que continúa creciendo todo el tiempo exponencialmente.
Así de fácil, ¿no? Esto es el mecanismo que se va a utilizar para poder continuar expandiendo eso. Y así de fácil. Hemos tenido unas excelentes. Y aparte, ve, tienes un gap gigantesco aquí abajo. Esto va a valer la pena mencionar. ¿Por qué? Porque si tienes un gap acá, eventualmente va a venir a joder más o menos por estos niveles. Y tal vez no venga a llenarlo y sea una trampa, ¿no? Personalmente, si esto no llega a trepar, no aguanta los 110, que es el mismo punto que aguantó acá, continúa cayendo, yo voy a esperar a que haga un nuevo bajo. Y ahora, ¿por qué también? Porque la gente, piensen en esto, toda la gente que se subió acá está contentísima, rayada, y lo que haces es, empiezas a comprar, no, que compré acá, que compré acá, que compré acá, ya estoy bien posicionado y mi promedio son 110. Un bajón a solamente visitar altos los bajos, ¿no? Tal vez no hacer un bajo más bajo tan cabrón, pero algo por acá en los 40. Haría que todas las personas que están acá estén abajo 60%. Y eso es lo que hace todo el tiempo la bolsa. Te invita, compras barato, te hace pensar que ya ganaste y te da otro bajón para sacarte. Ahora, no lo tiene que hacer todo el tiempo, pero lo hace la mayor cantidad de veces. Y es lo que yo estaría esperando en esto en Circle. Obviamente también soy optimista, pero una vez más, todo el mundo dijo, imposible que Tesla baje. ¿No? Era imposible, recuerden, que Tesla baje. ¿A alguien más le suena imposible que Tesla baje? Y por cierto, ¿quieren saber cuál es el objetivo de esto? Este es el hombro, cabeza a hombro más potente que has visto en tu puta vida. ¿Listos? Hombro, hasta acá digamos. Cabeza, hombro. ¿Ok? ¿Quién no lo vio? Los que se tragaron el tope. ¿Dónde estamos todos? Ahora sí creo que te equivocas, Alejandro. Va para abajo. Voy a tener que regresar a comentar que hiciste NFTs en el 2021 y te equivocaste hace 6 años. Vienes a los 269 mínimo en Tesla. Solamente con el hombro, cabeza, hombro invertido. ¿Ok? Para mí es una zona de compra. Podría ser, sería muy interesante. Me gustaría ver que nos lleváramos a todos los que habíamos entrado acá, ¿no? ¿Cómo lo haríamos? Yendo acá. Esto sería el ultimátum de, güey, Elon Musk, déjame le digo a Elon Musk, ¿qué chingados está haciendo? Y empieza a ver a toda la gente que es más inteligente que Elon salir de Twitter a decirle qué hacer a Elon Musk, que es un pobre pendejo, ¿no? No vamos a medir el tope, vamos a medir donde yo vendí. 4, 6, 8. A donde estamos, solamente han perdido 20% de su dinero todos ustedes. Nada mal. Nada mal. Ahora, desde el tope, ¿no? Porque estoy seguro que muchos compraron el tope, ya se iban a 500. Nada, 25% abajo, tío. A esta línea meme, solamente 32. A la de acá, 45. Y a atrás le gusta corregir 70, 80%. 50, 60, 180. 180. Una vez más, esto lo estoy haciendo por toda la gente que está esperando en Circle, diciendo nunca más va a bajar, haciendo un alto más bajo. Dios, paciencia es lo que nos lleva a Valhalla. Queremos estar en Valhalla, queremos estar en paz y en paciencia. ¿Cuál es la prisa? Güey, Rivian acaba de anunciar que ahora, verga, está valiendo verga como todos los marzos y luego abril es el punto más bajo del precio. Dejen de ver las noticias y los anuncios. Cuando una empresa anuncia algo, lo está anunciando públicamente. No te está dando una ventaja sobre nadie. ¿Lo has pensado? Cuando Rivian llega y te dice, no, hombre, es que ve, ya nos asociamos con estos güeyes. ¿Tú crees que te están dando una ventaja sobre algún otro tipo de inversor porque leíste el tweet antes? No, te lo juro que no. No mames. No, lo que cree la gente, no, es que
La familia Trump me está ayudando a invertir en cripto. Dijeron que iba a estar poca madre. ¿Cómo vamos, no? Es una mamada. El superciclo, es que Sisi y Brian y todos me dijeron que iba a haber un superciclo. Y una vez más, les digo, el superciclo viene, ¿no? Y ahí es donde se van a voltear ellos y te va a decir, te dije, va a venir un superciclo. Nada más no sabía cuándo. Yo no sé cuándo opera el mercado que nosotros manipulamos. Digo, que nosotros no controlamos. Metí un corto por error a US Oil en 20X días malos para mí. ¿Por qué harías eso, tío? ¿Por qué harías eso? Voy a poner rápido el QQQ. QQQ va a caer y va a caer con un chingo de fuerza. La de 2 días tiene un setup de volatilidad que no se veía desde acá y esa fue la primera caída. Segunda caída, esto va para abajo. 2 semanas. No, exactamente. No me sorprendería ver que esto va a tener setups de volatilidad en bastantes diferentes lugares. Semanal ya está reventando con la caída. Esto va para abajo. ¿A dónde? A la zona de breakout mínimo. Acá. Mínimo. Pero mínimo y tranquilo. ¿Quieres ponerte un poco mamón? Los 493. Pero hace un poquito. Yo creo que sí vienes a la parte alta de este canal. Los setups de volatilidad están cabrones. Mensual, después de la gran subida que te dio, ahora está contrayendo y vas para abajo. Ok. Contracción, lo mismito en la trimestral, tío, y me sorprendería si la de 6 no tiene volatilidad nula. O la más baja. Ahí va. Vienes a tu promedio del 9 que está acá. En la de 6 meses. Has fondeado por debajo del 21. El 21 está en la media, en 360. Vas para abajo. Esto es un corto. Cualquier oportunidad a corto plazo, vamos a poner la diaria y hacer esto. Cualquier oportunidad a corto plazo. ¿Dónde está tu oportunidad? Esto es donde quieres hacer el corte. ¿Por qué? Esto fue resistencia y soporte, resistencia, soporte, resistencia, soporte en este nivel. Esto, si regresas a los 594, corto. No creo que regreses por la volatilidad expandiendo también en la diaria. Es el QQQ. Salo, comentas que solo las compañías grandes van a dominar todas las industrias en el futuro por medio de la inteligencia artificial. Siento que estamos en una carrera contra el tiempo, dice Osvaldo, para poder estar financieramente estables para cuando eso pase. Aparte de invertir en la bolsa y bienes raíces, cuando se vengan las oportunidades, ¿cómo te preparas mentalmente para que viene a un sentirte útil, relevante? Honestamente, yo no tengo nada que ver con eso. ¿Cómo me siento útil? No, para empezar, relevante no me importa ser. Ese problema lo tienen la gran cantidad de ustedes. Intentar ser relevante, intentar probarle a la gente lo que hicieron. Yo ya hice todo eso. Yo sé que todavía en los ojos de todo el mundo valgo verga, pero para mí, yo ya me volví productor de cine, ya he dirigido películas, he escrito películas y televisión, he cambiado YouTube de cómo era varias veces cuando empecé con los Blackberries, luego lo hice con lo de los coches. Ahora estamos haciendo cosas diferentes en YouTube, diferentes medios. Tuve una empresa de marketing súper exitosa, traje a Leo Messi a México, invertí en bienes raíces en el fondo. Después de 3 años, un gobierno me dio un cheque en blanco, compré más, le he vendido bienes raíces a personas muy importantes, celebridades. He conocido a reyes, he conocido a sheikhs. He tenido éxito en un chingo de diferentes cosas. Obviamente muchos fallos que me han ayudado a aprender muchísimo. A mí no me importa ese juego que ustedes están jugando en la vida. Si ustedes todos creen, por eso no tengo coches nice ni nada. Lo que menos quiero es que la gente me quiera por algo que soy. No quiero. Hay una desesperación. La razón por la que no estoy en YouTube haciéndole los coches y todo eso ya más, es más porque todo el mundo, a toda esta gente que ve, cuando estoy platicando y tengo juntas con gente que desarrolla diferentes productos, la manera en la que ellos hablan de estas personas es como hablaban de mí, no me interesa y es como todos hablan. Güey, este güey que tiene un chingo de vistas, el güey de este podcast, ese güey ya le mandamos un paquete, él sería la... Y todo el mundo te quiere usar, todo el tiempo. Yo soy inservible, soy un pendejo, no sé nada, soy pobre,
tengo el pito chiquitito, todo, no tengo nada. Y eso me hace vivir completamente contento. Todo lo que estás diciendo es cierto y es lo que va a destruir a la sociedad que está enganchada en redes sociales en este momento. A toda. No, yo les dije hace años, y esto es por lo que le digo a mi mujer que odio que esté en redes sociales, pero hasta que ella no le pegue como le tenga que pegar, no voy a hacer nada porque cada quien tiene libre albedrío y va a hacer lo que sea. Pero les digo esto y se los digo con todo el cariño de mi vida. Todos van a entrar en una depresión y ansiedad gigantesca que no tiene fin. Todos. Eso es lo que hace las redes sociales. Están envenenando tu alma. Te lo juro por vivir. Sé que suena ridículo, ¿no? Ahorita ya, bueno, ya están haciendo videos. Ya sacó PewDiePie un video diciendo que las redes sociales son malas para ti. Entonces ya lo puedes tomar en serio, ¿no? Cuando yo te dije hace 6 años. No. Ahora ya lo puedes tomar en serio. Ya que todos están enfermos, ya lo tomamos en serio. El humano aprende a putazos. Y aquí voy a venir solamente a reírme porque, pues, güey, no quieren aprender de las buenas. Una cosa que me separó de todo el mundo desde chiquito fue esto. Para que tengas una relación del tiempo. Mi abuelo se murió cuando yo tenía 9 años. ¿Ok? Una vez en el coche, venía con mi abuelo y me preguntó, me acuerdo perfectamente en qué coche, el color del coche, todo. Y me preguntó, y esto es algo que no me acuerdo ni qué tan chico yo estaba. Tuve que haber tenido 5, 6, 7, algo así. Y le estaba yo contando de cómo una niña me molestaba en la escuela. Y me dice, ¿y qué? ¿No te gusta? ¿No te cae bien? Y le digo, ay, no, qué asco las niñas, ¿no? Desde chiquito era bien puto. No, no es cierto. No, pero le digo, no, qué asco las niñas. Y el cabrón me agarró así el brazo, me volteó a ver en lo que va manejando y me dice, un día, todas estas niñas que odias, las vas a adorar y vas a estar correteándolas como loco. Y le digo, no hay forma, güey, era un nene. Y me dice, te vas a acordar de mí. La gente más vieja sabe de lo que habla. Y güey, no me acuerdo qué año, no mucho tiempo después, ya estaba así con las viejas. Y desde ahí aprendí, desde chiquitito, güey, la gente vieja sabe cosas. Y siempre he escuchado, como a ustedes les gusta aprender a putazos y que se los lleve la verga, a mí no. Yo sí voy a ir a buscar a gente que me pueda dar soluciones, que me pueda dar respuestas. Voy a ir a buscar a la persona más capaz y se los digo una vez más, los acostumbraron y los destruyeron a todos ustedes con toda la información que existe y con todos ustedes participando en redes sociales. 99% de la gente es retrasada mental. No se ve así, pero por dentro están así. 99%. ¿No? Y este número no ha cambiado. Ahora lo que pasa es que el 99% de retrasados mentales creen que son súper inteligentes porque ven las noticias y tienen más información. No les sirve de nada. De nada. Es a propósito. ¿Por qué? Porque esto diluye la importancia de a quién escuchar. Cuando te quitan la importancia a quién escuchar y la opinión de alguien, ponte tú, estoy interesado en invertir en pistolas. Y hay un güey que tiene un canal de YouTube que habla de eso todo el tiempo, ¿no? Pero en su puta vida tenía un negocio de pistolas, nunca ha creado una pistola, lo único que ha hecho es dispararlas. Tiene su canal de YouTube y ese güey habla de pistolas. 99.9% de la gente, acá retrasados mentales, van a ir a consultar con él, si pueden. Yo voy a ir a consultar con el güey que tiene la empresa de pistolas, que ha vendido todas, que tiene, ¿me entiendes? Que ya lo ha probado y le voy a pagar una fortuna por 1 hora de su vida. ¿Por qué? Porque yo todavía recuerdo lo que vale un cerebro funcional. Todos, la gran mayoría de ustedes están contratando a gente que nunca ha hecho lo que dicen que han hecho en su vida. Y ahora, para espantarlos todavía más, en cuanto a quién escuchar, hay gente muy exitosa que solo es exitosa por quién se juntó y porque estuvo en la empresa en el momento correcto en la que lo hizo. Pero, güey, el güey tiene varo, correcto, pero es un pendejo. Como yo, se los digo. He estado en todo el lugar correcto, en todos. Pero cuando yo necesito hacer algo, me voy a apoyar de alguien que sabe, que ha estado en eso. ¿Y por qué? Porque les digo, por más que la gente crea que por más que hables de algo diario, que hayas ido a la escuela y eso te vuelve más bueno en eso, nadie aprende nada.
Y si nadie aprende nada, y entender que nadie aprende nada te paga, quiere decir que es verdad. ¿Ok? Entonces, este problema que existe en la sociedad ahora, y te lo digo abiertamente, por eso no tengo comentarios en mi Discord. Todos ustedes están mal entrenados. Por eso, ponte tú, voy a sacar otro proyecto NFT, vamos a ponerlo en la mesa. Definitivamente, lo voy a hacer. Y es un juego, es diferente, está de huevos. Para mí, voy a desperdiciar un chingo de dinero, me da igual, ¿no? Y que se rían de mí otros, el pendejo de los NFTs que vive en un castillo, ¿no? Correcto. Eso de que voy a volver a hacer, etcétera, aprendí un chingo de lo que quería y lo voy a hacer por pasión. ¿Voy a ganar dinero? No, voy a perder $50,000 por adelantado y luego voy a perder probablemente otros $20,000 que va a ser el costo de mantenerlo. ¿Por qué? Porque lo quiero hacer. El que crea, y esto es por eso se llamaba mi empresa Creadore, ¿no? El que quiera estar en paz va a tener que encontrarse a sí mismo, va a tener que encontrar paz en sí mismo y va a tener que entender que todo lo que está ocurriendo es perfecto. Y eso no es algo fácil de hacer. Y esto es el nadie me preguntó qué he querido hacer por un rato, pero siempre me da hueva. El título es este: ¿por qué la gente rica es la que te dice que el dinero no importa? Porque el humano aprende a putazos. A ti te puedo decir, el dinero es lo peor que existe en la vida, si lo tomas como algo importante. Lo peor, lo peor. 99% de ustedes están programados a decir, no, yo prefiero llorar en un Lamborghini que en la calle, instantáneamente. Felicidades, felicidades. ¿No? Bien. Una vez más, aprendes a putazos. ¿Cómo aprendí yo? A putazos. ¿Qué es lo que aprendí a putazos? Güey, voy a esclavizarme, no voy a tener vacaciones, voy a sacrificar a mi familia, a mis amigos, toda mi puta vida, mi salud, todo por dinero. Llega el dinero. ¿No? Lo lograste. Fuiste uno de los idiotas que lo logró. ¿Qué es lo primero que te das cuenta? Después de lo nuevo, es lo peor que te puede pasar. Cómo te ve la gente, cómo te quieren usar, cómo nada es auténtico. Y ahora, por cierto, lo inauténtico de la gente hoy es mucho peor que nunca. Entonces ya todo el mundo es inauténtico, no importa si tienes dinero o no. La gente es mucho más falsa que nunca. Entonces, en este punto donde estás preocupado por todo este pedo, y te lo digo, donde la gente cree que el dinero es lo... La gente rica llega, tiene dinero, después de que literalmente sacrifiqué toda mi puta vida por él. Y te lo digo, llego y te digo, esto no es lo que me hace feliz. No es. El dinero no tiene nada que ver con mi felicidad, nada. Con mi paz, por supuesto, por cómo funciona el mundo. Pero no necesitas mucho dinero para eso. Por eso puedo no trabajar y puedo invertir. No necesitas mucho dinero para solamente vivir. Y vivir de verdad. En el hoy. Queriéndote, consintiéndote, amándote, perdonándote, no juzgándote, siendo. Y siendo lo de adentro, no siendo lo que te están diciendo. Esos bailecitos pendejos, esas tendencias pendejas, todos los imbéciles haciendo videos de coches que yo ya hice hace 7 años, 10 años. Todo eso es imitación, no eres original, no te estás dando el gusto de nada. Estás entrando en un tiempo completamente difícil. No hay duda alguna de ello. Lo hemos estado manejando en este canal por un rato diciendo, güey, tenemos que ponernos las pilas, estar en cash, listos para este punto, sí. ¿Habrán más oportunidades todavía? Todavía hay. Que no te preocupen los pacos, que no te preocupe este pendejo. Todo va a estar bien. Lo único que no está bien es si tú no estás bien. Aquí y acá. Sobre todo esta mierda es la que te lleva a la verga. Esto es donde quieres estar bien. Y esto cura esto. Y ahora, la siguiente. Todo el mundo cree que la fama después del dinero es la siguiente cosa. Güey, qué chingona de ser famoso. Es lo peor que existe en el mundo. Iba a comer con Farshad y Buddy a algún lado y la gente al lado mía, estoy comiendo en una mesa, así estoy platicándoles, estoy contándoles mis penas y no sé qué, y la gente escucha toda mi conversación, se paran, Alejandro,
quiero decirte, amo tu canal, ya que se fletó toda perfecto, de huevos. Voy a restaurantes, ¿no? Empiezo a traer gente. La gente empieza a ir al restaurante por mí, porque soy famoso. ¿Qué es lo que hace el dueño del restaurante? Te imaginarías, le voy a dar una mesa VIP a Alejandro, que se vaya a chingar a su puta madre. Tengo el restaurante lleno. Ya, todo el mundo quiere ser tu amigo y la verga, bla, 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 todo el tiempo. Y están, la peor gente del planeta es la que busca a aquellos con fama para intentar asociarse a ser famoso. La peor, la gente más asquerosa del planeta es esa. Entonces, para mí de chico me habían dicho que ser famoso y ser rico era lo más cabrón del mundo. Lo más cabrón del mundo es hacer lo que se me hinchan los huevos cuando quiero. Eso es lo más cabrón del mundo. Lo más cabrón del mundo es poder decir lo que pienso sin tener que filtrar mis pensamientos. Es el problema más grande que tengo con todos los seres humanos. Yo soy uno de esos güeyes que puede tener una empresa de 100,000 trillones de dólares. Soy una cagada cuando estoy para trabajar. Una cagada. Una cagada. La gente no puede. Si no te estoy pagando y eres mi socio porque eres amigo, lo que sea, no me aguantas. A la gente que le estoy pagando, todos tienen que comer mierda. Todos, porque te estoy pagando, güey. Cállate el hocico y haz lo que te digo. Así funciona. ¿Por qué era tan bueno produciendo películas todo esto? Porque era el diablo cuando me aparecía. Estoy en set, estoy detrás de la cámara, no quiero ser amigo con los actores, no quiero ser amigo con nadie. Al staff lo trato con el respeto más grande del mundo. Ustedes comen primero, ustedes se ponen a hacer todo primero, yo acabo y cierro todo. Yo llego antes que todos ustedes, yo me voy después de todos ustedes. Es mi actitud para enseñarles a todos. Con muchísimo respeto en ese estilo, pero necesito separación, porque si somos amigos te vas a aprovechar de mí. Cuando los actores me veían entrar a hablar con ellos, instantáneamente sabían que se los iba a llevar la verga. Instantáneamente. No juego, no vengo acá a decirte cosas, te estoy pagando. ¿Lo vas a hacer o no? O yo lo voy a hacer. Y va a quedar peor. Tú dime. Se quedan callados. ¿Qué tipo de persona es la exitosa en el negocio, en los negocios, la chingada? Tienes que ser una mierda del tamaño del planeta. Y mientras más exitoso quieres ser, y esto es algo que nadie comprende, más mierda tienes que ser. Y esto es una huevo, ¿eh? Hay, no. Gente que le ha pegado cabrón, que yo conozco, somos así. Somos a toda madre. No estoy diciendo que seamos una mierda todo el tiempo, pero cuando tienes que trabajar es así. Y nadie lo aguanta, tíos. Nadie. Mis amigos con los que hacía lo de los videos de los coches al principio, que yo los metía todo eso y a mí se me ocurrió, los voy a meter, bla, 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 por intentar hacerme Superman del grupo, ¿no? Todos están jodidos en la mierda, quiero que tengan dinero. Es pendejo, Alejandro, que se la coman entera, necesitan ayuda. Los idiotas nunca los vas a ayudar. Todos esos güeyes, cuando empezamos a grabar el show, ¿no? Que un cuate y yo pusimos toda la lana para el show, que era un show gratis en YouTube. Todos ellos, a mí no me dices qué hacer. Este güey cree que tiene mucho poder. ¿Por qué no lo quitamos? Yo soy el único que hace todo. Te invité de la nada y estás ahora chingando. Y todos literalmente se pelearon conmigo, intentaron sacarme porque no querían que yo les dijera qué hacer cuando yo hice que el primer mes que vendimos algo, hicimos $200,000 en ventas. En ropa. El primer mes. Y les regalé todo el dinero para mandarlos a la verga. Eso es cuánto me importa el dinero. A todos. Por eso estoy solo. No necesito ayudar a nadie más. Tienes tú que encontrarte a ti mismo, cabrón. Todos ustedes. Todos ustedes tienen que hacer lo que yo. Y no uno a uno, pero vivir en paz. Suéltalo de las noticias y todas esas mamadas. Vive en felicidad, vive en amor. Suena muy cursi, pendejos, pero es lo único que funciona. Y ahora, si puedes, hay un error muy grande que todo el mundo comete en su vida y todos ustedes lo están haciendo en este momento y se los voy a decir. ¿Cuántos de ustedes no tienen un plan de, güey, ahora que ya tenga dinero, ahora que pase esto, ahora que me gradúe, ahora que me cambie de casa, ahora que haga ejercicio, voy a aplicarme en esto? Mi vida va a ser diferente. Error.
Si no cambias tu vida como quieres que sea hoy, empezando hoy, nunca vas a llegar a ese futuro que te estás imaginando. Nunca. Y todas esas son chaquetas mentales gigantescas. No, es que, ¿sabes qué? Ahora ya que me cambie de casa voy a estar cómodo. ¿Saben lo que hice? Porque yo cuando me cambié a esta casa, que es de este tamaño y vale una fortuna, le dije a mi mujer, odio esta casa, no me gusta. Y no estaba contento. Una vez que por fin salí de todo ese desmadre, este es mi lugar favorito. He dejado activamente, me voy a cambiar, vamos a comprar casa, etcétera, lo que sea. Pero he dejado activamente de buscar. Nada. Porque le estoy enseñando a mi conciencia, que soy súper feliz aquí. ¿Y qué es lo que estoy haciendo? Empezando a mejorar el lugar, estoy cambiando un poco mi oficina, estamos cambiando el gimnasio, estamos agregando diferentes piezas de muebles, etcétera. ¿Por qué? Porque no voy a estar contento cuando me cambie, estoy contento hoy o nunca. No, pero una vez que haga 100 millones de dólares es cuando voy a estar, Nel, güey, ¿estoy contento hoy o no voy a estar contento con los 100 millones de dólares? Sí, el futuro va a ser muy extraño. Y honestamente yo no puedo ver para adelante en él. Solamente te estoy contando lo que puedo ver. Y hasta ahí es donde queda. Entonces, no se preocupen, vivir angustiados, vivir en ansiedad, vivir en miedo es lo que te lleva a malos resultados. Vivir en felicidad y en ignorancia y en paz es lo que te lleva a los mejores resultados. Una vez más, traten esto en la mañana, te despiertas. En cuanto entra tu conciencia en juego, cállate, pregúntate, ¿cómo me siento? ¿Tengo ansiedad? ¿Estoy contento? ¿Estoy emocionado? ¿Estoy triste? Y tu puto día va a ser la respuesta a esa pregunta. Y te vas a dar cuenta, ¿estoy prediciendo mi día? Y luego te vas a dar cuenta, no, estoy creando mi día desde ahí. Y así empieza todo. Todo, mi estimado. Así que, mi Osvaldo, no te sientas mal. Tienes la habilidad de hacer lo que sea en este planeta y sobre todo de estar bien contigo, que es lo más importante. Acabo de irme, compré el curso de 39, pero no me da el curso. Fernando, lo del acceso, estoy justamente ahorita hablando con Bruno. Tienen ahí los videos en la biblioteca, pero lo vamos a hacer un poco más obvio o tal vez ponemos ya el curso también completo ahí. Palantir. ¿Qué hora es? Ya me mamé, llevo 4 horas, 20 minutos. Vamos a ver Palantir en putiza. Estoy seguro que va a ir para abajo. Denme un segundo, ¿dónde lo tengo? Palantir. Ah, no, sí lo tengo aquí. ¿Cómo de que no? Palantir. Segundo. Déjame quito esto de Circle. Pues ya vimos Circle, ¿no? Ya, yo creo que ya quedó, espero que haya quedado claro. Rápidamente con Palantir, esto es lo que yo estaría viendo. ¿Ven esta línea meme que había puesto por acá? Es donde mis ojos me están llevando instantáneamente. Les voy a enseñar por qué. Es justo donde está rechazando este pedo. Acabas de hacer alto, bajo más bajo, alto más bajo, bajo más alto, alto más bajo, bajo más bajo, alto más bajo, bajo más bajo, alto mucho más bajo, todo esto. Y ahora estás solamente subiendo. Lo que estás haciendo es lo que estás viendo en Circle. Un alto más bajo, rechazo esta zona, te rechazó el promedio del 100 para continuar cayendo. Además, tienes volatilidad nula, lo que te cuenta que vas a tener una mega caída y acá tienes el rechazo de la zona a la que habías subido y vas cayendo. Palantir es bajista. En realidad todo es bajista, ¿no? Si sabes lo que estás viendo. ¿Cuánto se puede retestear en Tesla? Hasta los 186, mínimo 230, 269. ¿Dónde se puede traer el SP500? Lo puedes traer en Bluffing, ¿eh? Toño. Las ardillas del parque. En resumen, todas las monedas en Latinoamérica, como el peso argentino, Colombia, se van a ir al miércoles. Pero también va a pasar en Europa y va a pasar en todos lados, tío. Una vez más, todo esto que a ustedes les han vendido, que es por cripto, todo lo que les han vendido. Piensa en esto. ¿Por qué ya lo he dicho 1000 veces, ni lo voy a hacer?
Cuando Estados Unidos, y esto se los dije desde el 2022, está hablando de cripto, está hablando del dólar, monedas estables, CBDC. Y si ahorita sigues diciendo que las monedas estables no es una CBDC, güey, felicidades. También me gustaría tomar de aquel peyote que te estás dando a estar potente para poder pues, ponerte ciego. Es todo. Continuamos en un mercado bajista. Estamos ante una situación deflacionaria, tal cual como se los he dicho y se los llevo diciendo años que estamos llegando a esto. Hemos tenido una gran ventaja sobre todos los participantes en el mercado porque hemos tenido mucha suerte, honestamente, de poder ver cuáles son las reacciones de la gente en conjunto. Eso siempre nos ha ayudado, como en el 2025, que nos dijeron que no podía bajar la bolsa porque Donald Trump era presidente. Vamos a apostar en contra de ello. Cuando Donald Trump me dice que estoy en una recesión, vamos a apostar en contra de ello. Y ahora simplemente estamos entrando en la parte buena, donde ya no puedes esconder todo lo que están escondiendo en los pacos. Eventualmente hasta los pacos se van a dar cuenta de que estamos en lo que llamarías un aspecto, un entorno recesionario. Y una vez más, no, en el 2022, tuvimos algo que fue una recesión que no llamaron recesión. Eso no es nada comparado con cómo estamos parados ahorita. La diferencia en ese entonces, inflación estaba explotando, pero también explotó el dólar a la alza, que una vez más está repitiendo lo mismo cuando el oro cayó, etcétera. Ok, es idéntico que el 2022, ya lo enseñé. En el 2022 no tenías la falta de dinero que existe hoy, la falta de empleo, todo el mundo seguía empleado de maquillaje. Empleos de maquillaje son empleos falsos. Empleos falsos fueron los que ocurrieron durante COVID. Por alguna razón, y una vez más, ustedes tienen que entender cómo funciona este pedo. Las empresas grandes todas trabajan juntas con los malos del cuento, no sé por qué vergas. Todos ellos se pusieron de acuerdo y dijeron, vamos a contratar a la mayor cantidad de gente que podamos para darles trabajo y que tengan el sentido de que hay algo. No tenían que hacerlo. Ven que hasta tu pago favorito ahorita está, es que sobrecontrataron, que hasta ellos se están dando cuenta. No sobrecontrataron por accidente. Tuvieron el encargo de, güey, vamos a contratar un chingo de gente y tenemos que mantenerlos por un rato. Por eso todas las empresas también se volvieron una mierda, lo platicamos ya, ¿no? Esas empresas están empezando a deshacer de la gente. La narrativa de que la inteligencia artificial les está quitando el trabajo es mentira. Puede que haya un componente de veracidad en eso en cierto nivel, pero la cantidad de empleos que están deshaciéndose de no es cierto. Están deshaciéndose de la gente incompetente que contrataron en el 2020, 21, 22. Porque habían contratado de más, porque su trabajo fue mantenerlos. No sé por qué. ¿Ok? Así es como funciona este pedo. Y ahora te están dando, no es que la burbuja de la inteligencia artificial o la inteligencia artificial está haciendo que espían a todos. La inteligencia artificial, cuando empiece, quiero que entiendan esto. Esto es muy importante. Cuando la inteligencia artificial empiece a llevarse trabajos, va a ser un putazo tras otro. No van a ser, güey, Google anunció que van a despedir a 10,000 güeyes. Va a ser a la verga todos los taxis del mundo en 3 meses se fueron a la verga. Así es como eso va a pasar. Ahorita lo que están haciendo es desarmarlo poco a poco, dejando a la gente donde estás. Una vez más, estás en ciclos económicos. Ciclos económicos se repiten. Y una vez más, te dieron todo el dinero en el 2020. ¿Nos duró cuánto? 3 años y medio. Desde entonces hemos estado bajando. Vamos a poner que te duró todo este tiempo, 6 años. Se acabó. Todo el dinero gratis que dieron, 8 trillones de dólares, se acabaron en 8. Bueno, no se acabaron, llegaron a las manos que debería de llegar, por eso lo hicieron. Elon Musk, Jeff Bezos, el gobierno de Estados Unidos, etcétera. Ya llegó. Ahora lo que toca es que el dinero que les dimos valga un chingo. Por eso tienes el dólar subiendo. No por la guerra. En el 2022, otra cosa de lo que ustedes no se van a acordar es
En el 2022, cuando mucha menos gente veía este tipo de videos y estaba menos enterada, todas las noticias estaban echándole la culpa de la inflación. Ahorita te ríes porque eres ya un experto de inflación, pero en el 2022 todo el mundo decía que la inflación era por Putin. ¿Recuerdan? ¿Ok? ¿Ven las paralelas o no? Ok. 2022 tuvimos un golpe recesionario, pero fue por la inflación. ¿Ok? Se tuvo que ajustar todo. Ahora lo que tienes es completamente una bomba al revés de la inflación. Completamente al revés. La inflación es buena para resultados de empresas porque la inflación no fue real como tú crees. La inflación que tuvimos en Estados Unidos fue creada por el cartel de gangsters de hijos de puta de mierda. Imprime un chingo de dinero, vamos a hacer menos de todo y lo vamos a vender más caro. Y ese va a ser nuestro adiós. Eso es lo que yo pienso. Para mí, lo que hicieron ahorita todos estos años fue el último, el send-off, el gracias por todo, nos vamos todos a la verga. Es lo que yo creo. Antes de que venga Tesla y sea dueño de todo, Amazon, Jeff Bezos sea dueño de todo, antes de todo eso, ese fue el último gracias por todo. Es mi opinión. Y es mi opinión en serio. Y ahora, ¿qué es lo que toca? Lo contrario. Lo contrario de márgenes chonchos, poco trabajo, todo el mundo bailando en dinero, ahora toca al revés. Por eso estamos aquí. Yo sé que a tu Paco favorito no lo dejan voltear a ver estas cosas tan reales, pero es cierto, todo el mundo. Te vendieron la idea, y esto es lo que usan en contra tuya. Te dan un ejemplo, pasa el ejemplo, y después te dicen, ¿ves lo que pasó? Va a volver a pasar. Tíos, lo hicieron con lo de las vacunas. ¿Cuántas veces te han sacado una noticia que va a venir otra pandemia y la verga? ¿Cuántas? ¿Cuántas veces te dijeron que iban a imprimir dinero otra vez? Que le iban a regalar dinero en Estados Unidos a la gente. ¿Cuántas veces te han dicho que la inflación está regresando? Y todos los pacos siguen de pendejos con eso. Imagínate ser tan pendejo. O sea, fuera de pedo. Sí, güey, yo fui a la escuela para eso, soy un gran analista. En las noticias dice que hay inflación por lo que tiene que haber. En un escenario inflacionario. Esto, si no hubiera QE a principio del 2027, sería una de las peores recesiones de la historia, pero no, o sea, 2008 estilo. Y aquí es donde les digo, para mí, no vamos a entrar en una depresión. Ya estamos, la recesión se los he dicho, llevamos un rato. Ya cuando te la canten va a ser el final. Pero no creo que vaya a ser tan tranquilo después de la recesión de, güey, invertí, qué chingón y ya todo va bien. Todavía falta el golpe de la inteligencia artificial despidiendo gente. Con todo el amor del mundo, y te lo digo, conozco a estos hijos de puta. Los despidos no son reales por inteligencia artificial, son muy pocos los que en el total de todo. Los despidos son simplemente saca a la gente ya que estabas manteniendo por ninguna razón, que son inservibles. Es lo primero. Y lo segundo, creas una narrativa ahorita de los despidos por IA para cuando de verdad empieces a escuchar bancarrotas por IA, creas que no pasa nada. Porque literalmente, de cierta forma, no pasa nada lo que está pasando ahorita. Y es lo que quieren que aprendas. Para cuando salga un loco y te diga, güey, la IA está a punto de destruir todas las empresas. Güey, ya hicieron los despidos, pendejo, y no pasó nada. ¿Sabes cómo funciona este teatro? Es un buen teatro, honestamente, nos ayuda muchísimo porque es fácil de leer si no eres un imbécil. Un completo imbécil con la cabeza en el ano de una jirafa. Y volteas a ver afuera. ¿No? Literal. No se me estresen, no se preocupen de él, se va a acabar el mundo. Si tienen para invertir ahorita, una vez más, invertir. Nos divertimos tradeando y la chingada. Tradear es apostar en corto plazo con buenas herramientas. Es como contar cartas, ir al casino. Lo que a mí me urge que aprendan es invertir, porque invertir en acciones es cámara lenta, es baratísimo, es difícil cagarla. Tienes que invertir en empresas como Nike, tienes que invertir en empresas como BlackBerry, tienes que invertir en empresas que literalmente no funcionan más en el mundo de hoy para cagarla. Y eso está cabrón.
No puedo imaginar, tiene que haber, espero que sea poca la gente que esté haciendo eso. Ustedes tienen que ganarle. Y esto es, les dice, es que tener tu dinero en cash con la inflación. Les dije, Warren Buffett tiene cash, ¿por qué? Y ahorita, ¿cuánto les gustaría a todos tener cash? ¿Cuánto? ¿No? Les mamaría tener un paquetote de cash en todos lados. Uf, pero el cash, güey, me enseñaron que el cash es malo. ¿Qué crees exactamente, pendejo? Y ahora que ya tienen ellos el dinero, lo van a hacer valer más, el dólar va a subir, el petróleo va a continuar subiendo, el dólar nos va a dar justamente en el tope. Cuando tope el dólar, nos va a dar el fondo de la bolsa y vámonos para adelante. Y ahora, ¿esto puede ser diferente? Sí, porque es un cambio de paradigma para el dólar. Por eso yo creo que el cisne negro de esto va a ser el dólar volviéndose tan fuerte. Pero lo que sí no me queda claro y lo que yo creo es, esta no va a ser la depresión. Yo creo que esto es simplemente el bajo más bajo para tener un alto más bajo para después ir más abajo. Es la mejor manera que les puedo explicar lo que creo que viene. ¿Y por qué viene eso? Porque Jeff Bezos y Elon Musk van a ver 3 empresas y no van a tener empleados, cabrones. No van a tener empleados. Y todos nosotros, no tengo idea. Pero eso tiene que destruir económicamente al planeta. Y aparte, Elon te dice todo el tiempo la verdad. Es muy extraño este pedo con Elon Musk. A Elon no lo entiendo. Y les digo, definitivamente ese güey no es humano. No puedo. No hay las emociones de un humano en él. Y no lo digo en mal pedo, no es como un diablo ni nada así. No. Muy raro. Por ejemplo, Peter Thiel. Ese güey es amigo del diablo y se nota y se siente y es potente, ¿no? Lo que quieras. Pero con Elon no entiendo. Elon sí nos dice la verdad. Pero también Elon juega al pendejo. Porque Elon es parte del juego, si no te has dado cuenta. Pero él nos dijo, vamos a tener una recesión leve como de 2 años. Y después ha dicho reiteradamente, la gente cree que después de este tiempo vamos solamente a subir por 16 años otra vez, como lo hicimos en el último ciclo. Y yo creo que cada año, cada 2 años, todo va a cambiar mucho. Yo también estoy de acuerdo con él en eso. Y es pensamiento de él. Se lo estoy robando como Paco. Pero yo sí creo en eso. Yo sí creo en las disrupciones que vienen porque entiendo lo que están haciendo, lo he visto, sé las herramientas que están haciendo y para todos pensar que nos van a dar, quiero que sepan esto, lo del dinero para todos y que todos vamos a ser ricos, no es cierto. Eso es absurdo, porque te pueden dar dinero hoy. Es mentira que todo el mundo va a tener una absoluta abundancia. Todo va a ser barato, pero no vas a tener dinero para lo barato, como en el 2008. Eh, Así es, no va a haber abundancia para todos. Entonces, por eso están poniendo todo lo del dinero digital, por eso están metiendo todo esto, para que cuando te emputes no tengas cómo salirte. Que, güey, no quiero hacer esto, pago tu dinero. Güey, voy a salir de viaje, bloquéalo. ¿Por qué? Porque la armó de pedo porque no tiene dinero. Por eso lo están haciendo ahorita. Por eso se pusieron todo lo de IA enfrente, pusieron todo lo de cripto. Una vez más, cripto, la mentira más falsa es que cripto es libertad. Si tu billonario favorito, que es dueño del petróleo en todos los lugares que no conoces, promociona Bitcoin y no te ha dicho de ninguna otra inversión de las que las han hecho architrillonarios, solo te hablan de una cosa, ¿qué crees que quiera decir? Lo hicieron para poder hacer que todo el mundo estuviéramos emocionados. Yo caí. Lo mejor de mí es, en mi opinión, ¿no? Que no me da pena decir cuando me equivoqué. No me da pena admitir mis errores. No me da pena jamás, porque de eso aprendo. Mientras que tu Paco favorito sigue traumado con la inflación sin decirte, güey, la neta no hubo inflación. Y en vez lo están justificando con cosas chicas, eso los hace más chicos. A mí no, a mí me gusta aprender, me gusta caerme en la bicicleta y aprender a putazos. Si tengo que,
A menos de que alguien venga y me dé el, no, que yo respete, admire, que le pague y que me diga qué pedo, qué evitar, bien. Pero si no, a mí me gusta caerme de la bicicleta a putazos. Solo los putitos no intentan hacer nada con su vida, no intentan equivocarse, ¿no? Solamente los pendejos que nunca han hecho nada con su vida van a criticar a otros por intentar hacer algo. Y eso lo demuestra. Ni siquiera, no tienes que entenderlos. Ellos te dicen quiénes son. Y toda la sociedad en este momento ha sido secuestrada mentalmente, espiritualmente. Los tienen en el culo. En el culo. En el culo. Y todo es porque todos están hipnotizados con las noticias y el celular. Para que no vean lo que está pasando enfrente de tus ojos. No es más, me gustaría que alguien dijera, güey, Alejandro es un genio, le ha pegado a todo, está cabrón. Me encantaría, porque a fin de cuentas estoy muy orgulloso de lo que he aprendido, de dónde empecé y dónde estoy hoy. Estoy orgulloso, honestamente. Bien, no lo puedo creer, ¿no? Aprendí y he aprendido y me he gastado y he esforzado, he intentado de todo, etcétera, y he aprendido. Y eso me da un chingo de gusto. Pero la mayor cantidad de gente no aprende ni vergas porque no quiere admitir sus errores. Y tíos, en este momento estamos viendo para abajo al abismo. Definitivamente, estamos en, lo vayan a llamar o no una recesión, estamos en ello. Lo que les estoy diciendo, y esto es difícil para muchos, entiendo, porque hasta gente que ve el video lo entiende mal a veces. No a veces, todo el tiempo. Hay mucha gente que me insulta con cosas que están bien. Y una vez más, no importa, insúltame todo el día, güey, por favor, para eso estoy. Pero, güey, si me estás insultando en algo que no entiendes, se nota y eres un pendejo por ello. Me estás diciendo, soy un pendejo sin decirme. No, esta mujer desapareció y nadie la ha visto desde entonces. La última vez que fue vista peleando con su novio. Regresamos con más detalles. ¡Pum! Implantada la idea sin decírtelo, implantado la acusación, etcétera, implantada la pendejez de alguien que hace eso. Y se los digo una vez más, recesión, estamos en. Están preparando a tus pacos con la palabra recesión porque lo que quieren hacer es crear un momentum de espanto. Un momentum de esto se va a poner de la verga. Tío, no seas pendejo, voltea a ver todas las tablas y lo abajo que están. Ya estás en la verga. Cuando tu Paco favorito lance recesión y también Trump o el gobierno, ahí no importa lo que valgan las cosas, compras todo. Todo. Y ahora, esta va a ser la gran recesión no creo. Se los digo, nos queda un impulso. Y aparte con el impulso, con lo que vamos a hacer con el QE y todo eso, y una vez más, QE viene de las monedas estables. No tienes que ser un puto genio para, bueno, aparentemente sí, para entenderlo. Una vez que empiece eso va a devaluar el dólar tremendamente más, van a causar más inflación y ahí es donde ya no sé qué puede pasar, porque tampoco va a haber trabajo. Eso, ahí ya no puedo ver más allá de eso. Esta todavía la veo, la de adelante no, porque nunca hemos vivido algo así. Y toda la gente que te diga, el ser humano se ha recuperado, nunca hemos creado una copia del ser humano que es mejor hacer ser humano que nosotros. Y quiero que entiendan esto. La gente nunca va a dejar de comprar cosas porque el humano ve un capítulo de The Office, la oficina, ¿no? Con Michael Scott. Cuando él está platicando con todo el mundo, porque todo el mundo los están dejando el negocio, ellos venden papel, y todo el mundo los está dejando de usar porque se están yendo con las grandes que tienen sitios web automatizados. Y Michael Scott, que lo amo, por cierto, uno de los güeyes más pendejos del mundo, ¿no? En la historia, dice, la gente nunca va a dejar de querer servicio personal. ¿Y qué acabó haciendo Dunder Mifflin? Creando un sitio web como todos los demás, pendejo. Esto ocurre todo el tiempo.
El humano niega la realidad por creerse más importante de lo que es. Nunca van a dejar de usar esto, nunca van a dejar de usar el otro. A nadie le importa el humano, dámelo lo más barato posible y lo más rápido posible. Y eso es lo que viene. Y la pregunta de todos, y esto es por eso, no nos pueden dejar desempleados, emputados y sin hacer nada. ¿Por qué? Porque nos vamos a revolucionar y por ende tienen todas las cosas que están sacando ahorita. Criptos, restricciones de vuelo, restricciones de esto, todo eso. Se va a poner buena la cosa, pero no es esta. Esta no es esa. Yo creo que nos queda un pumpa para abajo. No, y no va a durar mucho. No creo que dure mucho. Así que con esto los dejo este viernes, con el 444. Tristemente no tenemos Fórmula 1 y también en abril nos cancelaron toda la Fórmula 1, cabrones, por las bombitas pendejas. Así que mínimo tenemos a Pato que sigue corriendo. También la próxima semana, hoy no, este fin de semana no corre para que sepan. Les mando un abrazo a todos. Gracias por estar aquí con nosotros y les deseo el mejor fin de semana del mundo. Pórtense bien. Gracias por todo.